Sí. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al segundo día del primer Congreso Derecho de Control Administrativo en la Fiscalía, con especial énfasis en la Ciudad de México. Primero, agradecer a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, por las facilidades prestadas para realizar este congreso organizado por el Seminario de Derecho Administrativo de esta facultad. El día de hoy continuamos con la mesa 4 denominada la oralidad en la etapa de sustanciación. Para ello contamos con la presencia del licenciado Mario Martín Campos Ruiz y el doctor Arturo Heriberto Sanabria Pedraza, los cuales cuentan con 30 minutos para compartirnos desde su amplia experiencia y conocimiento sobre la mesa que nos atañe. Comenzaré con el doctor Arturo Heriberto Sanabria, quien es académico de posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM. Doctor, le cedo la palabra. Adelante. Hola, muy buenos días a todos y todas los que nos acompañan presencialmente y los que nos siguen a través de las plataformas de la Facultad de Derecho. Desde luego, saludo con muchísimo gusto mi querido amigo Mario Martín Campos Ruiz, jefe de la Unidad Departamental de Sustanciación e Investigación y Resoluciones en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y desde luego quiero también agradecer al doctor Yuri Pavón y al doctor Miguel Alejandro López Olvera, quienes nos invitaron cordialmente a esta sesión para compartir con todas y todos ustedes un tema tan importante como lo es la oralidad en los procedimientos disciplinarios, particularmente hablando de la Fiscalía de la Ciudad de México. Y me gustaría empezar con lo siguiente. La oralidad, como se entiende, se ha interpretado como si fuese un principio. Y como principio, algo parecido a los derechos humanos, se considera como un mandato de optimización. Es decir, aunque en principio ya platicamos detrás de cámaras, digamos, con el licenciado Mario, que el procedimiento disciplinario no es 100% oral, el principio de oralidad prevalece de alguna manera y se espera que con el tiempo y con reformas, con implementación a futuro, aumente la presencia de la oralidad. Ahora, la oralidad, ¿qué es? En obvio de manifestaciones es hablar, es comunicarse vía verbalmente, es comunicarse con la voz, y cuando alguien habla, alguien escucha, y cuando alguien escucha, tratándose de procedimientos disciplinarios, hablamos de quien tiene que escuchar, es la autoridad sustanciadora y la autoridad que resuelve los asuntos disciplinarios. Y si la oralidad es hablar, también la oralidad implica el derecho disciplinario, el derecho al silencio. Eso significa que las personas que son acusadas tienen derecho a guardar silencio. Y es que si no guardan silencio, si hablaran de manera espontánea y libre, es muy probable que lo que digan se usara en su contra, y de esa manera se van perjudicados o perjudicadas, aunque no sea su intención. Entonces, también existe un derecho de silencio a no determinarse dentro de la oralidad. Y entonces, ¿qué decimos quién escucha? Que es la sustanciadora y es la resolutora. ¿Quién tiene que hablar? ¿Quién puede hablar? Pues las partes. ¿Quiénes son las partes? La autoridad investigadora, habla el acusado o la acusada, el defensor o defensora, y desde luego los terceros. En este caso casi siempre son los denunciantes. Yo denuncié, estoy interesado en el procedimiento y yo participo en las audiencias cuando se me requiere. Ahora, es importante señalar que, hablando de asuntos internos, cuando sancionan o pretenden sancionar a policías ministeriales, ministerios públicos o peritos y peritas, a estas personas, digamos que, más bien, en esos procedimientos, los denunciantes no son considerados como terceros y no se les da el uso de la voz. Esa es una particularidad muy interesante en la Fiscalía a partir de su reglamento publicado apenas el 6 de abril de este año. Ahora, habla el acusado en esta realidad, en estas audiencias. En principio debe ser que uno es recomendable porque la espontaneidad, la falta de preparación,
puede generar que cometa errores, o diga cosas que finalmente puede interpretarse como que está confesando o está declarando alguna responsabilidad cuando realmente no lo sea. Puede calificarse como una confesión espontánea y la improvisación siempre es un error. Entonces, ante esta situación, lo que hacen los defensores es preparar la defensa por escrito. Entonces, esta oportunidad de declarar durante las audiencias iniciales desaparece y todo se convierte en un escrito que se presenta. Cabe destacar que, tratándose de los procedimientos contra ministerios públicos, peritos y policías, que son personal sustantivo de la Fiscalía, durante la investigación sí los llaman a declarar. Esto no ocurre en el régimen general disciplinario. En el régimen general, digamos que las partes no deberían, cuando la autoridad investigadora no está obligada a llamar a la parte acusada a declarar y puede llevar todo el procedimiento de investigación sin este requisito. La oralidad por parte de la defensa, ¿cómo se traduce? Pues que cuando comparecen a las audiencias, prácticamente reiteran o ratifican los escritos que ya presentaron previamente, si es que se presentan a la audiencia, ¿no? Durante la audiencia se pueden hacer alegaciones, pueden proponer algún incidente, se tiene que resolver de manera oral en ese momento, cosa que ocurre escasamente, pero está previsto desde luego en la legislación. Ahora, ¿qué tienen que decir las partes cuando van a las audiencias? La audiencia inicial, que es algo de la sustanciación, y la audiencia de juicio, la audiencia de pruebas. Bueno, pues las partes lo que van a decir es narrar los hechos vía verbal, si que si lo desean, pueden plantear argumentos, si alguna de las etapas del procedimiento no se está llevando adecuadamente, y hacer peticiones a la autoridad y concretamente inconformarse si algunas etapas no se está llevando adecuadamente. Ya decíamos que el procedimiento disciplinario no es oral como tal, vamos a ver de por qué. Pero ¿por qué hay oralidad? ¿Por qué se espera que haya oralidad? Porque detrás de esto está la inmediación. Todos sabemos que la inmediación representa esta necesidad de que la autoridad que va a resolver esté presente en la toma de decisiones, esté presente en el desahogo de las pruebas, escucha a las partes y que nadie le cuente. No es lo mismo desarrollar una investigación o un procedimiento que se integra en un expediente de papel y que después, y tenga que resolver, se pone a leer en frío todas las constancias. A diferencia que puede ser oral, pues la autoridad escucha a las partes y se entera de más o menos qué está ocurriendo. Ahora, también hay que decir de una manera, la oralidad en la materia disciplinaria es un anhelo de las personas que dedican a la materia penal. Y no solo ellos, pero quiero enfocarme en ellos porque el procedimiento disciplinario se parece mucho al derecho penal, o eso dicen algunos. Entonces, hay un anhelo de que el procedimiento disciplinario que sanciona a servidores públicas en nuestro país se vuelva acusatorio, se vuelva adversarial, se vuelva 100% oral, con todo su parecido al derecho penal, y que tenga la posibilidad de una contradicción directa. Eso es lo que hay detrás, ¿no? El anhelo por convertirse en derecho penal, cosa que no ha ocurrido a la materia, porque la materia disciplinaria pertenece al derecho administrativo. ¿Dónde hay la oralidad? ¿Dónde la conocemos normalmente? La conocemos en materia penal, los procedimientos juicios orales, en la materia laboral, por ejemplo, en el procedimiento ordinario, dice la ley de trabajo que el procedimiento es predominantemente oral. Eso dice la ley de trabajo. En materia civil también hay procedimientos orales, así como los hay escritos. Por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en vigor de algunas de sus partes y otras tantas por entrar en vigor, reconoce expresamente que se aplicarán las reglas de la oralidad y define que es de la oralidad y reconoce un par de procedimientos como lo es el procedimiento oral civil y familiar y el juicio ejecutivo civil oral. Entonces, en materia penal civil hay oralidad. En materia mercantil también hay oralidad. Por ejemplo, el Código de Comercio reconoce el juicio oral mercantil y el juicio ejecutivo mercantil oral. ¿Dónde hay poca o nula oralidad? En materia electoral, por ejemplo, hablemos del procedimiento especial sancionador, que también sanciona a partidos, a otros actores de la política nacional. Existe un procedimiento donde hay una audiencia, donde aunque hay una suma de oralidad, en realidad las partes no comparecen y comparecen solamente por escrito y no de manera presencial, y menos para hacer manifestaciones orales.
La vía administrativa contenciosa tampoco es oral, es 100% escrita. La materia de amparo, charlaba hace rato con Mario, que hay una audiencia constitucional que se supone que puede ser oral y nadie va a esas audiencias, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el derecho disciplinario? Que es nuestra materia, concretamente en las fiscalías. Cuando uno lee la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se da cuenta que no está reconocida la oralidad en ninguna de sus partes. Como siempre está en materia penal en el Código Nacional de Procesos Penales y desde luego en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce que el procedimiento penal será acusatorio y será oral. Entonces, en concreto, ¿es que el procedimiento disciplinario es oral? No. Es mixto. Es una mezcla entre oralidad y procedimiento escrito. No es ni siquiera predominantemente oral, es mixto, es predominantemente escrito. Y como ya lo dije hace un momento, sí tiene algunos matices de oralidad, hay fases, hay momentos, hay etapas para hablar, hay audiencias en las que se tiene esta posibilidad de hablar, de verbalizar peticiones, y cuando hablamos de régimen general, de derecho disciplinario, cuando se sanciona a una persona en la ciudad pública, se le investiga. Vamos a ver que empieza la etapa de sustanciación cuando la autoridad investigadora ya integró su investigación, la lleva a la autoridad sustanciadora y esta autoridad sustanciadora es responsable de revisar ese documento, ese IPRA, después de haber calificado la falta, y termina citando una audiencia inicial de las dos que hablamos. ¿Qué más podemos señalar de la oralidad en materia disciplinar? Bueno, hay varias autoridades, está la autoridad sustanciadora, que es la que nos importa en este momento, y tratándose de persona sustantivo, la autoridad sustanciadora y resolutora son distintas. Por ejemplo, aquí nuestro amigo Mario trabaja en el área de los objetos de control, la autoridad sustanciadora y resolutora de la fiscalía, pero hay otra área que se encarga de sancionar al personal sustantivo, que son ministerios públicos, policías y peritos, que tiene la unidad de asuntos internos, que se encarga de sustanciar e investigar estos asuntos, y está el Consejo de Honor y Justicia, o el Consejo de Asuntos Internos, que son órganos colegiados que se encargan de sancionar a policías, ministerios públicos y peritos. Ahora, quisiera destacar un elemento adicional, y tiene que ver con qué partes en concreto hay oralidad en el procedimiento disciplinario. Ya decíamos hace un momento, ya se investiga el asunto, se redacta el informe de presunta responsabilidad, ya tenemos pruebas, ya tenemos los hechos, y ¿qué pasa cuando llega la sustanciación? En principio, la autoridad sustanciadora recibe el informe de presunta responsabilidad, si tiene algún error, previene a la autoridad investigadora, oye, te faltó esto, corrígelo, y ya que lo corrige, o que no hay una corrección, admite ese informe de presunta responsabilidad, fija una fecha donde se llevará a cabo la audiencia inicial, que es donde nos importa que haya oralidad. Después, ordena emplazar a las partes acusadas para que vayan y se defiendan el procedimiento, les entrega copia del expediente, y también convoca a la autoridad investigadora para que comparezca y a los denunciantes como terceros. Ya cuando llega la fecha de la audiencia, la autoridad tiene que verificar que no haya ningún incidente. Un incidente, por ejemplo, de nulidad de notificaciones. Si el procedimiento tiene una notificación mal hecha y no se puede defender la persona acusada, pues va a inconformarse a través del expediente y van a suspender la audiencia. Bueno, si la audiencia no se suspendió porque todo está bien hecho, inicia la audiencia inicial, las partes se presentan presencialmente, pueden no hacerlo, pueden presentar su escrito antes de la audiencia y no presentarse físicamente. Entonces aquí no hay oralidad. Bueno, pero si las partes decidiesen presentarse, el abogado, la abogada, la persona acusada, junto con la autoridad investigadora, entonces la autoridad sustanciadora, que es la que nos importa, está facultada para recibir verbalmente la declaración de los hechos que decida hacer la persona acusada. Eso es oral. ¿Se hace? No se hace. Y si se hace, es muy probable que se haga mal y que perjudique a la persona acusada. Ya decíamos un momento, la persona tiene derecho a guardar silencio. La persona tercera, que es la denunciante, también puede hacer manifestaciones. Y la autoridad investigadora también puede hacer declaraciones
sobre el escrito que ha presentado, que es el IPA. Quien habla aquí normalmente que siempre es el abogado, el abogada o el abogado defensor de la persona acusada, en donde básicamente ratifica los documentos que ha presentado previamente. Y bueno, después la autoridad sustanciadora da pie a la posibilidad de ofrecer pruebas. Este ofrecimiento de prueba puede ser oral. Como son demasiadas pruebas, no suelen, por cuestión de tiempo y de practicidad, uno ya trae el escrito preparado, lo presenta y ratifica el escrito verbalmente. Eso es la única oralidad que tenemos dentro de esta parte. Desde luego, la autoridad investigadora también, si está presente, puede ofrecer las pruebas que anunció en su IPRA y igual se acaba la oralidad por cuanto ve la autoridad investigadora. La autoridad luego declara cerrada la etapa de audiencia inicial y se acabó. Se acabó la etapa de audiencia inicial, se acabó la oralidad, no hay más que eso. Desde luego pueden las partes durante esta audiencia presentar incidentes, como ya decíamos, de nulidad de notificaciones, en cuyo caso se suspende la audiencia. Ya se acabó, ya se ofrecieron las pruebas, lo que sigue es mandar el asunto a la autoridad resolutora. La autoridad resolutora suele ser, en faltas graves, el Tribunal de Justicia Administrativa, y en caso de faltas no graves, sigue quedándose el asunto en el órgano interno de control. Ahora, en ambos casos, sea por órgano de control o sea un tribunal, en su caso, su responsabilidad ahora es recibir ese documento, que es lo que le manda la sustanciadora, y decide admitir o no las pruebas que se ofrecieron en la audiencia inicial. Y luego en su preparación, se ofrece una testimonial, ofrece una pericial, una inspección, algo. Todo eso es preparado, se fijan fechas, se fijan citatorios, y el día de la fecha de la audiencia de pruebas viene otra etapa de oralidad. Si quieres citar un testigo, le haces preguntas orales, no por escrito. Si traes a un perito o perita, pues hay una fase para su desahogo, lo nombras, le dices qué puntos quieres que aborden, y después de que el perito o perita ya realice su dictamen, citan a una fecha para que el perito se le interrogue y haga aclaraciones sobre su dictamen. Esa es otra etapa de oralidad. Otra etapa de oralidad es cuando hay inspecciones. Yo necesito que vayas a un lugar y inspecciones físicamente un espacio físico, unos documentos, unos archivos, etcétera, y que la autoridad lo presencie con sus sentidos. Para esto, la parte que ofrece esta prueba le da los pasos. Quiero que hagas tal cosa en tal lugar y que asientes lo que adviertas. Para que la autoridad lo haga bien, las partes o la parte que le ofreció suele acompañar a la autoridad que desahoga esta prueba para asegurarse que lo haga correctamente. Y siguiendo los pasos que en los términos en los que se ofreció la prueba de inspección, las partes pueden hacer observaciones. Hoy te faltó desahogar cierto punto, o nota esto otro que está ocurriendo en la inspección. Bueno, esa es otra parte de oralidad. Y se acabó. No hay más oralidad en el procedimiento disciplinario. Se acabó. Esta es la oralidad. Ahora, estas situaciones que estamos enfrentando ahorita, o que estamos planteando, nos llevan a varias reflexiones o varias preguntas. La primera pregunta que nos podemos formular es si la oralidad que tenemos es suficiente. ¿Es suficiente con lo que acabamos de señalar? Pues hay quienes están conformes y quienes quisieran que todo fuese oral en un procedimiento penal, con todo lo que esto representa, con todo lo que la gente ha estudiado y ejecuta todos los días. Lo cierto es que hay una resistencia del derecho disciplinario, ya lo dije, es más derecho administrativo que derecho penal. Ahora, ¿es suficiente o no es suficiente? Eso lo definirá el tiempo. Otra reflexión es, si quisiéramos que fuese oral, ¿qué tenemos que hacer? Si es que gana esta postura. Necesitamos una reforma constitucional que diga el procedimiento disciplinario será oral o predominantemente oral.
Necesitamos una reforma solamente de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que nos señale cuáles sean las fases y qué sería oral a partir de ahora. Esos sean requisitos legales, pero esto no es suficiente. Técnicamente necesitamos cosas, necesitamos videocámaras, necesitamos salas, servidores para almacenar información, necesitamos grabadoras, necesitamos cursos de capacitación y un montón de cosas. ¿Y de dónde va a ser el dinero? Cuando hablamos de la implementación de juicios orales en materia laboral o en materia penal, etcétera, no tiene idea de la cantidad de dinero que ha tenido que erogar el Poder Judicial de la Federación para acondicionar los juzgados, capacitar a jueces y juezas y que las cosas funcionen o medio funcionen, ¿no? Hay dinero suficiente para que todas las autoridades, órganos internos de control del país puedan ejecutar audiencias como en materia penal. Por ejemplo, en nivel federal, hay contabilizadas unas 214 órganos internos de control. Por lo menos 214 a nivel federal. Sumando las salas de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que ahora son 3, si no me recuerdo. Ahora multiplíquenlo también por las 32 entidades federativas del país. Súmenlo de todas las administraciones públicas, locales, municipales, todos los órganos constitucionales autónomos. En fin, es una cantidad de dinero impresionante si queremos llegar a esa oralidad. Ahora, la Constitución dice que la oralidad se puede registrar de cualquier manera que dé certeza jurídica. La única certeza jurídica no solamente a través de videocámaras o videos, salas muy bonitas, podemos obtener tal vez presiones más baratas. Digo, estoy pensando en voz alta, tal vez una oralidad en línea, exposiciones en línea, en Zoom o en una plataforma de Microsoft o lo que sea, y ahí desarrollar la oralidad en materia disciplinaria. Ahora, este es un tema de administración de tiempo y de recursos, y es que la oralidad, dado el volumen de trabajo que se tiene actualmente, y eso lo encontrarán varios, nos dará tiempo para agendar todas las audiencias orales iniciales y de procedimiento para cada uno de los asuntos. No lo sé. Necesitamos más personal, necesitamos más espacios físicos, van a aumentar los casos, en fin. Entonces, al final, la oralidad es algo que se aspira por muchos y muchas. Estamos todavía lejos de alcanzarla, requerimos condiciones antes de ejecutarla. La oralidad que tenemos es la que ya planteamos. Y para cerrar esta intervención y darle el uso de la voz a mi querido amigo Mario, yo creo que hacia donde apunta el derecho disciplinario puede apuntar a dos direcciones. Ya hacemos un procedimiento escrito, un procedimiento mixto. Podemos irnos hacia un procedimiento oral o nos podemos ir a un procedimiento digital. ¿Estamos más cerca de un procedimiento en línea o más cerca de un procedimiento oral? Eso lo podemos reflexionar más adelante en la sesión de preguntas y respuestas. Podemos irnos a los dos, podemos irnos a un procedimiento oral y digital, pero al final los procedimientos administrativos están más encaminados hacia, como son escritos, no la redundancia, están encaminados hacia lo digital, hacia presentar los escritos digitalmente, que te respondan digitalmente por correo, que la audiencia sea en línea, etc. Y migrar a una realidad al 100% requiere muchas condiciones de reformas legales, recursos económicos, materiales humanos y mucha capacitación. Eso es realmente unas primeras reflexiones. Espero seguir discutiendo el tema. Muchas gracias. Agradezco al doctor Arturo sus palabras. Ahora cedo la palabra al licenciado Mario Martín Campos Ruiz, quien es actualmente jefe de unidad de sustanciación y resoluciones en el órgano interno de control de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Adelante, licenciado. Tiene la palabra por 30 minutos. Muchas gracias, Liliana. Buen día a todos los presentes y a los que nos acompañan a través de plataforma. Primero que nada, quiero agradecer a esta máxima casa de estudios por la invitación. Es un honor compartir mesa con el doctor Sanabria para
pues debatir sobre este tema respecto de la oralidad en los procedimientos administrativos. Quiero empezar con un tema interesante respecto que en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, la palabra oral no existe. Hay dos momentos en los que verbalmente pueden realizar manifestaciones las partes, y una de ellas es la audiencia inicial. De ahí ya no hay más. Pueden ofrecer pruebas y dentro de estas pruebas existe la testimonial. Esas testimoniales evidentemente deberán desahogarse de manera oral, ya sea de manera libre o a través del pliego de posiciones. Sin embargo, la ley no prevé absolutamente ninguna otra etapa del procedimiento en la que puedan realizar manifestaciones de manera verbal. Incluso ya para antes del cierre de instrucción, cuando se realizan los alegatos de las partes, la Ley de Responsabilidades Administrativas no nos indica la forma en la que debe de realizarse. Va a realizarse de manera oral, en este caso una audiencia, o debe de ser por escrito. Es básicamente la problemática que tenemos con esta ley. La ley general tampoco implementa como tal el sistema oral, los cuales tienen muchísimos beneficios y dentro de ellos es la publicidad que le da. La sociedad está, lo que se pretende con la publicidad es que en la sociedad exista la necesidad de conocer a la persona que va a juzgar. Nosotros como tal no llevamos o no juzgamos a los servidores públicos de la institución, los sancionamos por infracciones cometidas en su actuar. Como bien lo dice el doctor Sanabria, como bien realizó el resumen del procedimiento administrativo sancionador, es un símil de nuestro sistema mixto en materia penal. Toman las bases de ese sistema para poder desarrollar este derecho disciplinario. Mencionaba el IPRA. El IPRA es el informe de presunta responsabilidad administrativa y su símil es el pliego de consignación, lo que antes se conocía como el pliego de consignación. Se fijaban audiencias en las que era meramente escrito todo, y en el derecho disciplinario que actualmente manejamos en la Fiscalía es exactamente lo mismo. Las partes pueden realizar manifestaciones por escrito, inclusive nada más llegan a la audiencia, presentan el escrito y lo ratifican sin necesidad de realizar alguna manifestación verbal. Ya lo mencionaba el doctor, quienes generalmente realizan esas manifestaciones son los abogados defensores, sean públicos o particulares, quienes realizan manifestaciones a favor de los servidores públicos contra los que se está sustanciando el procedimiento. Como todos sabemos, el juicio oral tiene 5 principios básicos, que es la inmediación, la publicidad, la contradicción, la continuidad y la concentración. Este último, para mí, es uno de los más importantes. ¿Por qué? En nuestro actual procedimiento administrativo se sustancia de la siguiente forma. Se admite el informe de presunta responsabilidad, se emplaza al servidor público, se fija audiencia inicial en la que pueden realizar manifestaciones y pueden ofrecer pruebas. Posterior a ello, se realiza un acuerdo de admisión y desahogo de pruebas. Finalmente son los alegatos, cierre de instrucción, y todo este expediente administrativo se pasa al área de resoluciones para que se emita la misma. El principio de concentración nos habla acerca de que el procedimiento se lleve en el menor número de actuaciones. Es indispensable para mí que estas 6-7 actuaciones que les acabo de mencionar podríamos desahogarlas en 3 como máximo. Audiencia inicial,
pruebas, admisión y desahogo, y lectura de sentencia. Se acabó. Evidentemente hay un rezago muy grande y en la Fiscalía tenemos retos. He identificado en el área en el que estoy por lo menos 5 puntos para poder mejorar. Uno de ellos no es propiamente nada más de la Fiscalía, sino creo que de absolutamente todas las dependencias de gobierno, y es el presupuesto. El presupuesto siempre es limitado y quienes trabajan en la administración pública saben que deben de hacer mucho con poco dinero, con pocos recursos materiales, financieros, humanos. Entonces, ese sería el primer reto: solicitar un presupuesto mayor para empezar a implementar un procedimiento predominantemente oral. Otro de ellos es la infraestructura. No tenemos infraestructura. Necesitamos, como tal, autorizado el presupuesto, crear salas de audiencia y, sobre todo, realizar una reestructura organizacional dentro del órgano interno de control. Se cuenta nada más con un director de sustanciación y resoluciones que se encarga de desahogar absolutamente todos los procedimientos administrativos. Es algo que también padece, por ejemplo, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en la que nada más existe una sala especializada en responsabilidades administrativas, la cual cuenta con 3 ponencias y aún así no es suficiente. Nosotros contamos nada más con una dirección de sustanciación y el director se encarga de desahogar todas las audiencias, los recursos que puedan en algún momento imponer tramitar los presuntos responsables. Entonces, ya van 2: infraestructura y presupuesto. La tercera, no tenemos recursos humanos. Los recursos humanos son a veces muy limitados en un área de control interno como es en donde trabajo en la Fiscalía. Tenemos muy pocos abogados para sustanciar los procedimientos. Si no los puedo contar con las manos, tenemos 4 o 5 abogados que nos ayudan a sustanciar. Son cerca de 15,000 servidores públicos en la Fiscalía. Entonces, a veces son labores titánicas las que tenemos que realizar. Cuarto, implementación de cursos en la materia. No hay muchos cursos. Como tal, la Fiscalía se encarga de investigar y perseguir delitos. Y ha sesgado un poco esta materia de derecho disciplinario. No tenemos cursos. Los cursos van dirigidos a agentes del Ministerio Público, a peritos, a policía de investigación, pero nos hace falta muchísimos cursos en materia administrativa sancionadora. Tenemos pues, tal vez que realizar convenios, no sé, podría ser cursos sobre todo presenciales. A mí me encanta tomar cursos en línea, pero creo que no es lo mismo tomar un curso en línea que uno presencial. Se debate un poco más, a veces tenemos ideas que no podemos manifestar en línea por el tiempo que ya tenemos aquí previamente establecido y se corta de tajo. Se acabó 1 o 2 preguntas y punto. Creo que presencialmente puede ahondarse más en los temas. Y el quinto, como ya se los había dicho, la reestructuración del órgano interno de control, ya sea para crear más direcciones de sustanciación, y evidentemente esto conllevará a mucho más personal para poder desarrollar las audiencias y los procedimientos en materia oral. ¿Qué beneficios tenemos de la oralidad o para poder implementar la oralidad? Pues acerca a los operadores jurídicos a los problemas cotidianos de todos los presuntos responsables
e incluso de los terceros llamados a procedimiento, que son básicamente quienes realizan las denuncias administrativas. Y se reduce a lo mínimo indispensable las piezas escritas. Y eso también conlleva a que el volumen del expediente administrativo sea menor. Evidentemente también, como un beneficio del sistema oral, es el ahorro de recursos financieros y materiales, los cuales podrían utilizarse también para la implementación de estos juicios orales, para fortalecerlos, para la infraestructura, para la capacitación del personal. Y bueno, por último sería la celeridad en los trámites, porque básicamente el proceso escrito retarda la impartición de justicia. Pero que en materia oral, en los juicios orales, la impartición de justicia es muchísimo más rápida, más expedita, como dice la Constitución. Aún tenemos muchísimos retos por implementar en la Fiscalía, pero básicamente serían esos. Y bueno, también quisiera decirles, el derecho administrativo sancionador basa sus principios en materia penal, lo cual para mí sí es importante que haya pues un desapego, que se individualice, por decirlo de esta forma, el derecho administrativo sancionador. Que se cree, el derecho administrativo sancionador se va creando con los años, ha tenido un auge de 5 años para acá, pero es necesario que existan sus propios principios, que hayan leyes más específicas, que hayan reglamentos, circulares, que existan todo este tipo de normatividad propia de la materia. Nosotros pasamos, por ejemplo, uno de los principios que se toma en materia penal y que se traslada al derecho administrativo sancionador, principalmente es el de presunción de inocencia. Entonces, se traslada porque el derecho administrativo sancionador disciplinario es una manifestación del poder punitivo del Estado, como en materia penal. Sin embargo, para mí sí existe esa necesidad de crear los propios principios en este derecho y ya no allegarnos de todos los principios y derechos que existen en materia penal. Con esto, Agradezco la intervención del licenciado y del doctor. Muy importante rescatar esto que nos comparten, especialmente como ustedes decían, hay más bien un anhelo, un deseo de generar una oralidad en lo que es el derecho administrativo sancionador. También muy rescatable que pues agarran de base lo que es los principios del derecho penal. Sin embargo, tenemos varias cosas que mejorar, hay varios retos que se deben superar, como bien mencionaban, y es algo en lo que coincidieron nuestros ponentes, es en la cuestión del presupuesto. Siempre que se hace una reforma o hay que hacer cambios, pues necesitamos evidentemente los recursos para hacer los cambios necesarios. También muy importante lo que mencionaba el licenciado Mario, es sobre la capacitación que van a tener estos servidores públicos, porque una cosa es que se tomen los principios o lo que ya existe dentro del derecho penal y otra cosa es especializarse en esta parte del derecho sancionado, el derecho administrativo sancionador. Agradezco su participación y me gustaría que a manera de cierre o de confrontación entre lo que han dicho y compartan más, me gustaría que ahonden un poquito más en su primera presentación. Si les parece bien, me gustaría continuar con el doctor Arturo. Adelante. Claro que sí, muchas gracias. Y ustedes ya escucharon qué tanta realidad hay en los procedimientos disciplinarios. Y hay que dar un paso atrás y tomar en cuenta que un procedimiento disciplinario puede hacer que tu carrera profesional en el servicio público se termine.
Si tu plan de vida era trabajar en una secretaría, en una fiscalía, en cualquier ente perjudicial, y cometes una falta o te acusan que cometes una falta y tal vez no lo hiciste, se desarrolla un procedimiento como el que escucharon. Y bajo estas condiciones, bajo estas características, si son sancionados, pueden llevar una sanción muy leve, una amonestación, que es la más tranquila, digamos. Y la más grave es una inhabilitación de muchos años. Y su plan de vida tiene que cambiar. Tendrá que ser de la iniciativa privada, a otro estado, otro país, no sé, o dedicarse al comercio, o cualquier actividad física. Ahora, lo que nos tenemos que preguntar es, si ustedes estuvieran en una condición de ser una persona acusada, injustamente o justamente, eso no importa, eso es lo hipotético, ¿les gustaría que fuesen acusados en un procedimiento oral o en un procedimiento escrito? ¿Cuál representa más ventajas y cuál más desventajas? Tuve oportunidad de comparar estos procedimientos en otros países. Me fui a Alemania, me fui a Francia, me fui a Italia, y allá comparé cómo ellos desarrollan sus procedimientos. Y tengo que decirles que en ninguno de estos países el procedimiento es oral. Y uno siempre aspira, ¿no? Estos son países con alto índice de desarrollo humano, con baja índice de corrupción, con más o menos orden, buena economía, buena democracia, etc. Pues hay que imitarlos, hay que copiarles, hay que hacer lo que ellos hacen. Y en realidad, ninguno de estos países romano-germánicos, de nuestra familia jurídica, tiene procesos orales. Entonces, necesitamos procedimientos orales. En aquellos países, cuando discutía con los profesores de aquellos países, les planteaba el tema de la oralidad y me decían, pues es que los procedimientos funcionan como están diseñados. Son inquisitivos, por no decir, son bastante rudos, es decir, cuando te presentan procedimientos porque te van a sancionar, prácticamente. Son inquisitivos, te acaban sancionando. Y funcionan. No funcionan para sancionar, pero funcionan para los diseñados. ¿Por qué en México estamos con una tendencia mucho más intensa hacia la oralidad? Pues nuestra influencia y vecindad con Estados Unidos. Después de la iniciativa Media en 2007, México se vio influido por Estados Unidos y en 2008, años después, se reformó la Constitución para implementar juicios orales, para que se parecieran un poquito más a los juicios que vemos en la serie de televisión norteamericana. Lo cierto es que no todos los países tienen este tipo de procedimientos, entonces tenemos una mezcla. Ahora, ahorita que termine mi intervención, me gustaría preguntarle a mi querido Mario cómo ha experimentado él, porque él estuvo trabajando, además de lo del control, estuvo en otras áreas de la fiscalía. Y él ya vivió de propia mano en los procedimientos orales penales. Y antes de iniciar esta charla, platicamos cómo ha vivido él el paso de un procedimiento oral a un procedimiento mixto. Ella expuso, desde el principio, varias ventajas que tiene el procedimiento oral. Desde luego que si ustedes quieren entrar a una audiencia disciplinaria, si es que hay, si es que se presentan, si es que va a haber oralidad, y si lo dejan pasar las autoridades, pues que son públicas, en teoría, se enterarían de cómo se desarrollan. Si les dejan pasar a una audiencia, porque le cayeron bien a la persona responsable, van a entrar y nadie va a comparecer porque las partes no suelen comparecer sobre estos procedimientos. Y bueno, se va a dar una gran decepción. Y cuando realmente ocurre algo, lo que pasa es realmente muy poco. Lo que se dice es realmente poco, o bastante de guión, ratificando, como yo digo Mario, los escritos. Realmente no te enteras qué está pasando porque todo está por escrito. Y voilà. Ahora, estando tan cerca del derecho disciplinario y del derecho penal, hay muchos académicas profesionales que empujan al derecho disciplinario a parecerse al derecho penal. Y justo esta parte es la que divide a la comunidad en dos bandos. El bando de que tiene que seguir siendo un procedimiento escrito, un procedimiento administrativo, y el bando que dice esto tiene que ser un procedimiento oral, como derecho penal,
porque protege mejor los derechos. Cuando migramos al procedimiento oral en materia penal, se contó mucho la historia, y lo veíamos en todos lados, en todas las conferencias, en toda la publicidad, propaganda, en todos los discursos, que el procedimiento penal mixto inquisitivo era malo, era el demonio, el mismísimo diablo, ¿no? Y voilà, el procedimiento oral sería nuestra salvación, sería lo mejor que nos haya ocurrido en nuestras vidas jurídicas y solucionaría todos nuestros problemas. Es verdad que el procedimiento penal oral tiene muchas ventajas, pero también no está libre de defectos y no está libre de cometer errores y no está libre de cometer las mismas injusticias que se pueden cometer en un procedimiento escrito, ¿no? Ahora, yo hace un momento planteaba que el derecho disciplinario sería más fácil que migre a un procedimiento digital, a que presentes todo en línea, por correo, en plataformas. Obviamente tiene que desarrollarse, tiene que darte un usuario, una contraseña, una firma, y presentar los documentos, igual, ¿no? Al final, no tenemos una bolita de cristal para saber qué va a pasar, pero al final el bando que gane va a ser quien defina hacia dónde va el derecho disciplinario. Y reitero una vez más mi cuestionamiento hacia Mario, de cómo se siente esta migración entre, estando en un área de derecho penal que es la fiscalía, que es oral, cómo se siente pasar a un área, puede ser en reversa o lateral, no sé, que es ahora inquisitiva, mixta y totalmente escrita, como es el derecho administrativo disciplinario. Gracias. Sí, doctor, contestando esa pregunta, pues, como lo comentábamos antes de comenzar con esta mesa de debate, vengo de un procedimiento predominantemente oral, en el que las audiencias se preparan con semanas de antelación. Teníamos salas en donde se practicaba lo que comúnmente se conoce como la sala de mando, y también salas de audiencias donde se practicaba, se realizaban los juicios como tal, se realizaban las audiencias iniciales, los debates, incluso con compañeros nos apoyamos para ver cómo lo vamos a preguntar estas partes del interrogatorio, del contrainterrogatorio, del contrainterrogatorio. Ya como tal es preparar por escrito también, pero estos escritos no se los va a presentar al juez, nosotros tenemos que seguir esas pautas. Era más dinámico, era un poco más, sí, como tal era dinámico. Ahorita es regresar al sistema escrito, se siente como, pues básicamente como si regresaras al pasado. No, yo nunca, fue poco tiempo el que estuve en un juzgado de procedimiento escrito en materia de justicia para adolescentes, delitos graves. Y básicamente era todo por escrito, absolutamente todo, las manifestaciones, ir a contestarlas, leerlas. Era hasta cierto punto aletargado. Entonces que regreso a esta parte y también hay cierta calma. También es como, tengo hoy una audiencia inicial y todas las partes presentan escrito, no formulan manifestaciones, se acabó. No tengo que realizar, no tengo la necesidad de exhortar a las partes para que se concentren en la litis, en lo que realmente interesa, porque muchas veces se desvían del tema y es estarlas regresando, estarlas regresando. También esa parte creo que para mí ha sido hasta cierto punto una ventaja el estar un poco más relajado respecto de ese tema. Aunque como tal, ventajas o desventajas reales o materiales no hay.
También tenemos muchísimas audiencias en las que los presuntos responsables y sus abogados realizan infinidad de manifestaciones y nos exhiben pruebas respecto de sus procedimientos administrativos, las cuales eso para mí sí es un poco engorroso, que el juicio oral podría, o el juicio en línea, como dice usted, doctor, podría hacerlo más ameno. ¿A qué me refiero? En el juicio oral puedes manifestar, puedes ofrecer tus pruebas realizando esa manifestación como tal. Ahorita en el procedimiento escrito tenemos que realizar una relatoría exacta de las pruebas que nos están presentando y sobre todo de las documentales públicas, que es por lo regular las pruebas en las que ellos se basan, y tenemos que describirlos de manera detallada y eso nos lleva muchísimo tiempo, mucho tiempo. Han habido audiencias iniciales que han tardado más de 5 horas por 30, 40 pruebas que presentan los presuntos responsables y que todas son documentales. Tenemos, tenemos que escribirlas de manera detallada. Oficio, por poner un ejemplo, oficio tal, de fecha tal, suscrito por tal, de tal persona, constante de tantas hojas, suscrita por ambos lados, o por un lado de acá, tamaño oficio, esa necesidad para mí podría ser, como lo dice, o la pregunta, retomando la pregunta del doctor, esa para mí sí es una, del sistema oral del escrito y realizar toda esa relatoría de las pruebas. Agradezco la participación de los ponentes. A modo de una conclusión que me gustaría hacer para los ponentes es que la oralidad, como bien nos han mencionado, es como una moneda donde tiene dos caras, ¿no? Tenemos por un lado la oralidad y otra parte, como nos decía el doctor, el silencio que tiene el acusado. Entonces, en esa parte es muy importante, ¿no? Porque lo ven como un principio, pero un principio que no es propiamente el derecho administrativo sancionador, sino que viene del derecho penal. También muy importante de rescatar en esta parte es que este procedimiento es más bien mixto, porque solamente lo encontramos en lo que es la audiencia inicial. También lo que comentaban aquí nuestros ponentes, y lo decía más el doctor, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir en un principio? ¿Qué es lo más probable que ocurra con el tiempo? Que nos volvamos un sistema digital o que nos volvamos un sistema oral, ¿no? Como se están dando las cosas. Y como bien mencionaba el licenciado Mario, aunque haya la oralidad, generalmente al final los casos se siguen ventilando con un proceso escrito, donde las pruebas todavía se siguen presentando de una manera escrita. También, pues como bien lo mencionaban nuestros ponentes, hay varios retos que se deben de superar, donde son el presupuesto, la infraestructura, los recursos humanos y la capacitación que se les da a los servidores públicos. A mí me gustaría hacerles una pregunta y que me pudieran dar sus opiniones. Por este lado tenemos los servidores públicos que necesitan obviamente la capacitación en la materia de oralidad, pero ¿qué perspectiva tienen ustedes en base a su experiencia? ¿Qué pasaría con la parte de la defensa? Como bien nos decía el licenciado Mario, siguen presentando todo de forma escrita. ¿Y ustedes qué oportunidad ven o cómo verían que se deberían hacer las capacitaciones a los defensores para que ellos también comiencen ahora sí que involucrarse más en esta parte de la oralidad y empiecen a dejar el papel, sino que se enfoquen más en la oralidad? ¿Quién gusta tomar la palabra? Sí, adelante, doctor. Muy, muy valioso la pregunta que viene. La verdad es que la pregunta del millón, ¿no? Es ¿cómo es que la defensa puede hacer uso de la poca oralidad que existe actualmente y en su beneficio? Adelantaba yo al principio de la exposición que un procedimiento oral interdisciplinaria con las pocas etapas orales te puedes equivocar. Un descuido, no planear bien la audiencia, no traer bien tus puntos a salvar, se te va alguno y no hay forma de regresar el tiempo, ¿no?
desde luego representa un reto para todos, para quienes tienen que resolver, para quienes tienen que investigar los asuntos y quienes tienen que sustanciar. Yo derivaría esa pregunta hacia a quién le conviene un procedimiento oral y a quién le conviene un procedimiento escrito. Y la respuesta es que a la autoridad le conviene un procedimiento escrito y a la defensa le conviene un procedimiento oral. Es por eso que quienes están empujando el derecho disciplinario hacia la oralidad son más abogados y abogadas litigantes, defensores y defensoras, porque tienen más herramientas para defenderse. Les voy a hacer un planteamiento muy concreto. Si una autoridad investigadora quiere saber algo de lo que ocurrió que fue denunciado, desde un acoso sexual, desde un desvío de recursos, lo que sea, cualquier falta grave o grave, y sabe que hay testigos, hay personas, compañeros, compañeras, colegas que se enteraron de lo que ocurrió, en la investigación los citan, les preguntan lo que quieran, como quieran, y asientan las respuestas en buena fe, tal cual lo dijeron, y en mala fe, algunos que pueden sumar algo más de lo que no hayan dicho. Y la persona testigo medio lee el documento, lo firma y bueno, tenemos una declaración. Cuando la autoridad investigadora va a acusar a una persona formalmente ante una sustanciación, ante una autoridad sustanciadora y resolutora, su única responsabilidad es: yo hice mi trabajo, aquí está mi expediente, varios tomos, 500 páginas, 1000, 2000, 5000, que sean, y ahí van, en medio de esas páginas, la declaración o la acta administrativa en donde fulano y sultano y mengano declararon tales hechos en contra de la persona acusada. La persona que es acusada, se tiene que defender, lee la constancia y se entera de todo lo que dijeron en su contra y tiene dos opciones. Una, citar a las mismas personas para interrogarlas y tratar de que las personas se desdigan de lo que dijeron, cosa que es poco probable. Y si se desdicen de lo que dijeron, pues se enfrentan a varios problemas, porque ya manifestaron bajo protesta de decir verdad lo que dijeron en la investigación. Y decir lo contrario, se puede meter en un problema. Y si el testigo dice lo contrario en una testimonial, se va a enfrentar a la investigadora, que se va a resistir. Va a decir: estás ofreciendo mi testigo con el que te estoy acusando. Pues la consecuencia es: pues no te voy a dejar, voy a impugnar esa prueba, cuando las preguntas las voy a estar objetando y te voy a estar interrumpiendo para que no vayas a destruir mi prueba. ¿Qué hacen las partes defensoras? Simplemente no ofrecen este tipo de pruebas. Es más común que en una defensa se defiendan con documentos y rara vez con testigos, a veces con alguna pericial, a veces con alguna inspección, si bien nos va y se acaba. Pero ¿qué pasaría si fuese el procedimiento oral o en otras materias? Concretamente en la materia penal. Ustedes ya saben, la mayoría, que en un procedimiento penal, si tomas la declaración o testimonio de alguien durante la investigación, se convierte en un dato de prueba. Y no se vuelve prueba hasta que lo llevas a una audiencia de juicio y haces que la persona que te dijo eso en la investigación te lo repita frente a un juez o una jueza y sostenga lo que dijo. Y en esa declaración, la contraparte, que es la defensa, puede preguntarle cosas adicionales y entra la contradicción, ¿no? Hay pregunta, contrainterrogatorio, contrainterrogatorio, hay 4 pasos para preguntarle a un testigo y se le preguntas. Entonces, fíjense cómo es que un procedimiento oral o con esas características como lo es el penal tiene más opciones para la defensa para cuestionar las pruebas que ofrece la autoridad investigadora. Entonces, definitivamente la defensa, bajo las condiciones que hay actualmente, comparecer a una audiencia inicial
bien preparado, listo para presentar incidentes, listo para entrar en contienda jurídica, pues luego se enfrenta a que la autoridad investigadora no se presenta. Tú estás solo, o solo, ¿no? No hay nadie con quien pelearte, o nadie con quien intercambiar posiciones. Y en todo caso, si la parte quisiera probablemente presentar un incidente, pues le dan vista a la otra parte hasta por 5 días para que conteste por escrito. Entonces, si no está presente, pues no pasa nada. La parte opuesta puede hacer sus manifestaciones más adelante. Entonces, regresando un paso atrás sobre los retos de un procedimiento disciplinario, ya vimos que la oralidad beneficia a la defensa más que a la autoridad disciplinaria, porque la autoridad disciplinaria investigadora es un poco más cómoda, porque investiga, porque acaba documentos, ofrece documentos, y se acabó su trabajo. Sin dado caso, se dedica a redactar unos alegatos, si acaso se dedica pues, a presentar un incidente y a defender su asunto en otras instancias. También hay que tener en cuenta que la materia disciplinaria merece ser dignificada. Hay de órganos internos de control a órganos internos de control. Hay órganos internos de control responsables de esta materia que tienen un escritorio por ahí en el rincón, apenas con una computadora y apenas con personal para trabajar. A veces una persona, a veces son dos, para toda la dependencia, ¿no? Eso es un reto muy importante. Ya lo decía Mario, los recursos humanos son muy importantes y lo más importante. ¿Cómo ustedes imaginan que 4 o 5 personas se encargan de procedimientos de 15,000 personas en las públicas? Es imposible. Hay personas en ciertos municipios del país que me han contado que ganan el mínimo. Entonces dices tú, bueno, pues estudié una carrera de Derecho para trabajar, me formé y demás, y voy y trabajo en la dependencia pública y gano el mínimo. Me digo otra cosa mejor, sobre todo por el nivel de responsabilidad, de especialización, de estudio y de esfuerzo que implica este tipo de labores, la verdad está muy difícil. Entonces, es por eso que, ante la escasez de recursos económicos, la verdad es que yo veo un poco lejana una oralidad como la que se anhela en materia penal o en otras materias, porque en todas ha requerido dinero. Ustedes vean los informes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, del Poder Judicial de la Federación en materia de implementación de justicia laboral, etcétera, y la cantidad de dinero que se requiere para que estos espacios estén acondicionados y tengan lo mínimo para desarrollar mis horarios. Y en materia disciplinaria, ahora es un poco más administrativo. Y es por eso que pues esperemos la próxima reforma que habrá en materia disciplinaria hacia dónde toma camino, hacia dónde toma rumbo, y ojalá que sea lo mejor en beneficio de las personas de las públicas y desde luego en beneficio de todas y todos. Muchas gracias. Gracias, doctor Arturo. Licenciado Mario, ¿te gustaría hacer alguna? Adelante. Sí, gracias, Vicente. Pues retomando esa parte que dice el doctor sobre que reformular la pregunta de ¿a quién le conviene más un procedimiento oral? Si a la defensa o a la autoridad. Hablo por esta área de substanciación y porque también he tenido oportunidad de acercarme a los defensores y creo que en esta parte se difiere un poco con usted, doctor, pero tanto a la substanciación como a la defensa sí nos surge esa reforma en materia oral. No sé si a la autoridad investigadora le convenga o no, pero realmente a nosotros sí nos surge porque le damos celeridad al proceso y combatimos sobre todo 2 situaciones: la caducidad del procedimiento o la prescripción de las sanciones. Eso es una parte muy importante a tomar en cuenta para poder implementar los procedimientos orales. Evidentemente, con el presupuesto y la capacitación del personal, sería maravilloso que en años posteriores se realizara esa reforma constitucional y pues a nivel local. Aún la reforma de 2008 en materia penal todavía sigue, después de 16 años, 18 años, sigue surgiendo muchas situaciones particulares. Y creo que si se implementa en próximos años esa reforma en derecho administrativo sancionador, estaremos hablando de aproximadamente 20 años para poder implementarla en todo el país, de manera gradual, como se ha hecho
con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay muchos estados que ya están avanzados, pero el estado de Nuevo León, que ha sido uno de los estados que ha marcado un hito en los procedimientos orales. Entonces, para mí sí es urgente esa reforma para sustanciar y poder resolver los procedimientos con una celeridad procesal que se le pueda dar. Muchas gracias, les agradezco su participación. Y ahora pasamos a la parte de preguntas y respuestas para que las personas que están presentes aquí en el auditorio y los que están vía remota de Zoom formulen sus preguntas a nuestros ponentes. ¿Alguno de ustedes tiene preguntas? Buen día. Sí, buen día. Mi nombre es Patricia y me interesó el tema de migrar a un sistema digital. Respecto a eso, me gustaría saber qué riesgos implicaría esta situación para nuestro país eh, respecto a la protección de datos personales, al principio de inmediación y a la brecha tecnológica o el analfabetismo digital que podría generar desigualdad entre las partes. Gracias. Muchas gracias, Patricia, por tu pregunta, muy valiosa. Gracias por tu interés en esta propuesta, en esta visión que se tiene del derecho administrativo. No es algo nuevo. A ver, por ejemplo, lo más reciente que ocurrió hace unas semanas, el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, desarrollaba procedimientos para dictar marcas, patentes y demás, todos en línea. Y cuando te tenías que ir a un procedimiento contencioso, una infracción o lo que sea, tenías que ir al procedimiento escrito y el procedimiento presencial y el papelito, ¿no? Es apenas hace unas semanas que publicaron una reforma, unos días más, el 4 de abril, que ya abrió la puerta a procedimientos digitales. Eso lo va a decir, pero hacia atrás hay muchas digitalizaciones, como puede ser el juicio en línea, determinada la justicia administrativa, como puede ser el juicio en línea, y un montón de trámites y cuestiones que puedes ir a los tribunales, puedes ir a las autoridades y puedes hacer todo de manera remota. Entonces, cuando esto se presenta, y se presenta ya hace algunos años, siempre se ha planteado el analfabetismo tecnológico, ¿no? La solución es la siguiente, la que se ha dado en otras materias. Si la persona no puedes obligarla a que sepa usar la computadora, internet y plataformas digitales, sobre todo a partir de ciertas edades, yo diría unos 50, 60 para arriba, hay personas que no manipulan de manera a 100% lo digital. Lo que se ha manifestado es que es opcional. Entonces tú puedes elegir si te vas al escrito, a la vía escrita tradicional, en papel, impreso, firmas, entregas y te presentas, pero si tú quieres, puedes hacerlo digital, en línea. Te evitas traslados, te evitas costos, te evitas copias, te evitas tráfico, un montón de cosas, ¿no? En materia disciplinaria es un poco más fácil porque se asume que la autoridad, eso pasa también en el juicio contencioso administrativo, si tú quieres ir a juicio en línea, tú como demandante particular, tú eliges. Y una vez que tú eliges, tu contraparte, que es la autoridad demandada, a fuerza tiene que someterse al juicio en línea, tiene que saber cómo hacerlo. Digamos, no hay un analfabetismo por parte de la autoridad sabe y tiene que saber cómo, si no, se capacita y listo. Pero al revés, no. Si la autoridad demanda a un particular, no lo puede obligar a someterse a un juicio digital. Entonces, eso nos habla de lo intrincado que es elegir un juicio digital o no, o imponerse. Entonces, es opcional. ¿Qué riesgos tiene? Pues los riesgos de la seguridad según a qué empresa contrates para almacenar los datos, los servidores, dónde se van a meter los documentos y que garantice que se puedan consultar después y demás, ¿no? Eso al final es costo.
si habrá vulneración de datos personales, es tanto como la ciberseguridad, ¿no? Sean procedimientos de esta naturaleza u otros, no se ha tenido, menos que yo sepa, recientemente, noticias sobre vulneraciones a las plataformas de los tribunales, por ejemplo, que almacenan muchísimas audiencias, muchísimos juicios. No ha habido noticias negativas al respecto. Es más, fue más fácil hace unos años que a alguien le robaran todo el padrón electoral de más de 100 millones de mexicanos y mexicanas, ¿no? Y aún así tomaron medidas de ciberseguridad. Entonces, eso tiene una solución, pero es tecnológica, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la inmediación? Me parece muy valiosa este cuestionamiento porque lo que nos preguntamos es, queremos que la autoridad esté presente cuando se desarrolla todo. No es lo mismo vivirlo y presenciarlo que te lo cuenten o que lo estés leyendo. Entonces necesitamos que la inmediación esté presente. Sí, y hay dos posturas. Una postura es inmediación sí, otros inmediación no es necesario. Los que dicen inmediación sí, es el juicio oral penal. Si un juez o jueza no está presente, no hay juicio. ¿Estamos de acuerdo? La inmediación es sí o sí. En otras materias, por ejemplo, que también son sancionadoras, por ejemplo, el procedimiento especial sancionador electoral, toda la etapa de investigación, sustanciación y pruebas lo hace el Instituto Nacional Electoral por los OPLES, los organismos públicos de planes electorales. Y cuando ya tienen el expediente listo para resolver, lo agarran, se lo mandan con un informe al Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral, con todo lo que ya pasó, lee y decide. ¿Hay mediación? Ninguna. ¿Resuelven? Sí. ¿Sancionan? También. ¿Alguien se inconforma? Tal vez alguien se inconforme. ¿Funcionan sus inconformidades? ¿Funcionan sus recursos? ¿Sus apelaciones? ¿Funcionan sus impugnaciones? No. Es decir, a veces la mediación es estrictamente necesaria e indispensable y a veces no la podemos brincar, ¿no? ¿Qué pasa en el procedimiento disciplinario? Que la inmediación, en principio, es necesaria. Pero la inmediación, después del COVID, después de la pandemia, nos enseñó que la inmediación no es presencia física, ¿no? También puede ser presencia virtual. Y en esa medida, creo que un procedimiento digital o a distancia o remoto, creo que cubre esa parte de la inmediación. Patricia, y usted ve todas tus preguntas. Muchas gracias por venir. No sé si ¿quieres mencionar algo, señor? Sí, sobre todo esa parte de la inmediación, como comenta el doctor, se llevan muchas audiencias en línea de materia penal. Tuve la oportunidad de participar en algunas a nivel federal y a veces incluso en PGR los recursos eran limitados para mandarnos a los estados, para decir, para ir a desahogar una audiencia en Sonora, en Tijuana, en Yucatán. La desahogábamos en la Ciudad de México, pero en línea. El juez mandaba la liga y exactamente es esa parte de la informática que protege la información y se desahogaba cada quien, pues, el probable responsable con su abogado, inclusive nos encontraban presentes, o sea, juntos, sin problemas se desahogaba de esa forma. Así es como el principio de inmediación quedaba cubierto en el juicio oral. Agradezco a nuestros ponentes. ¿Alguien más desea hacer una pregunta? Yo. Ahorita. Una duda un poquito hacia los dos, de cómo lo verían. Estamos asumiendo tal vez que las ventajas del proceso oral, como la inmediación, nos darían un mejor proceso disciplinario. Pero también, o sea, por ejemplo, en los órganos internos de control, muchas veces en las audiencias, pues queda registrado, ¿no? Que ahí está el titular, pero el titular no está. O a mí, por ejemplo, la otra vez tuve una pelea absurda sobre si tenían que darme una copia del acta. O sea, me dijeron, no, es que nosotros no hacemos esto aquí, ¿no? ¿Por qué esta duda? ¿No valdría la pena también, en lugar o sea, porque estamos hablando de que tendría una implementación de varios años el cambiarlo a una oralidad,
pero también este procedimiento mixto del que nos hablaba el doctor Arturo Sanabria, no valdría la pena más bien pulirlo, o sea, ver cómo podemos darle estas garantías procesales al procedimiento mixto en lugar de transformarlo a la oralidad, asumiendo que solo el ser oral ya nos daría estas garantías, o cómo lo verían ustedes. Claro, esa parte que menciona sobre el perfeccionamiento del procedimiento mixto podría ser una opción, reformar la ley y esos actos procesales que están divididos en 7, poderlos subsumir en 3 partes, ¿no? Como les mencionaba, la audiencia inicial, el ofrecimiento de pruebas y su admisión y su desahogo, tal vez en una audiencia, en un solo acto procesal. Posteriormente, el cierre de instrucción, los alegatos y el cierre de instrucción para pasar a la resolución y poder fijar una audiencia también, porque también esa parte del procedimiento se fijan audiencias para una resolución en la que la mayoría de las partes nunca asisten. Así como en una audiencia inicial tampoco asisten, ingresan escrito y se van. Pero sí es una muy buena opción el perfeccionar el procedimiento mixto para no migrar a ese procedimiento oral y tardar, como les dije hace un momento, aproximadamente 20 años para su implementación y capacitación absolutamente a todos los operadores jurídicos. Muchas gracias, Isabel, por tu pregunta. Fíjate que yo soy bastante crítico de la implementación oral, entendida como derecho penal, ¿no? En principio, porque si hacemos que se base en lo penal, va a ser cada vez más difícil que no nos quieran aplicar todas las reglas penales, y eso es algo por lo que yo siempre he estado en contra, ¿no? Entonces es como una barrera de contención, es decir, no me implemento la realidad penal porque esto no es penal, ¿no? En principio. Por eso yo decía, en otros países pues la pluralidad no existe y todo funciona bien y nadie se lo cuestiona y no hay nada que cambiar, ¿no? Decía yo en un momento el tema de la narrativa que se decía de juicios mixtos, inquisitivos mixtos, mexicanos, decían que era el demonio y resulta que sí vivimos con el demonio 100 años y nadie se daba cuenta, ¿no? O nadie lo decía así. Ya cuando vino el oral ya se volvió una parte negativa y el oral lo positivo. Definitivamente hay prácticas como las que planteas en las que una autoridad tiene que estar presente con inmediación. No lo está en realidad, sobre todo en los OICs, en los tribunales están porque están, ¿no? Pero en los OICs, pues ya nos decía la realidad nuestro querido amigo Mario, que es, hay demasiados asuntos y hay una sola persona con facultades en la ley. Y esta persona no ha delegado a otras la facultad de que lo ayuden, ¿no? Y en esa medida, pues auxilia y nada más deja firmar el documento. Varias veces llegan los actuarios y actuarias o seguridades públicas a tu domicilio, a tu oficina, a donde estés, a entregar tus documentos, notificando que ya están prefirmados por la persona que tiene facultades para notificarte. Es como que, oye, ¿por qué está firmado esto? ¿Tú eres fulano de tal? No, yo no soy. ¿Y quién es? ¿Está aquí? No está. Pero es que nos mandó. Entonces, esto, como tienen muchas notificaciones al día, pues no puede hacer todo. Es el mismo director que desarrolla avisos, que desarrolla notificaciones, que tiene todas las facultades. Entonces, pues ya está prefirmado, pues firmado, ya te cuenta que él vino a notificar, ¿no? Cuando ibas a procedimientos escritos en los tribunales y el juez o juez está muy ocupado con 2 audiencias, porque simultáneamente hay 7 u 8 audiencias, y el juez o juez está en una, te mandan con un secretario que desarrollar una prueba, ¿no? Y entonces, la vida es quien da fe y demás, pero la inmediación no existe. Entonces, es un tema de antaño, el tema de la inmediación. Definitivamente el procedimiento disciplinario se puede pulir muchísimo. Una propuesta de una revisión, pues hay que cortar etapas y que todo sea más concentrado, ¿no? Y en esa medida nos ahorramos tiempo, papeleo, etapas y lo que sea. Entonces, por poner un ejemplo, en materia disciplinaria de personal sustantivo de la Fiscalía, con un reglamento apenas publicado hace unos días, cuestionable, ya lo discutiremos después, pero así como está descrito, contempla que no hay etapa inicial, cosa que no me gusta, pero así está previsto, que se está alterando el procedimiento previsto en la Ley General de Responsabilidades, y altera otra etapa que sí me gustó, en la que hay una audiencia de pruebas,
Y en esa audiencia de pruebas, acabada de su desahogo, las partes hacen alegatos orales. Nos ahorramos una fase. Nos ahorramos los 3-5 días de la fase de alegatos. Entonces, en una etapa de la misma audiencia, es decir, nos quitaron la audiencia inicial, por sorpresa, nos ponen una segunda y ahí se pueden hacer alegatos orales. Entonces, ya estamos puliendo el procedimiento. O sea, al final se pueden ir concentrando, como yo digo con Mario, distintas etapas y hacer que el procedimiento funcione y hacer que sea útil comparecer. Es como el amparo, ya lo dije hace un momento, existe la audiencia constitucional y nadie va a la audiencia constitucional, ¿no? Ahí se queda y pues la autoridad emite su resolución final. Entonces, ahí están las audiencias para que las quieran usar. Desde luego, la audiencia de pruebas necesita que haya pruebas, pero la defensa no siempre aporta pruebas. Se aporta pruebas el instrumental, la presuncional, si bien le va, el básico, de cajón, documentales, que por ahí encuentra, a veces tienen alguna relación con los hechos, y ya si son muy aventurados y quieren demostrarlo con de la autoridad, pues ya se ponen creativos con otras pruebas que requieren desahogo. Pero si no, la audiencia de pruebas no existe, no hay realidad. Y la audiencia inicial, si te permiten que todo sea por escrito, pues para qué la presentaste. Si te equivocas, no puedes desdecir de lo que dijiste, ¿no? Alguna vez me tocó en una audiencia del viejo sistema laboral en el que vas, te presentas y las autoridades te cerraban etapas en un minuto, ¿no? Es como, a ver, abogado, le toca decir tal cosa y tú lo que agarraron la onda, ya se cerró la etapa. Oye, pero si ya, no, pasamos a la siguiente. Y es como, ¿qué pasó aquí, no? Entonces se prestan ese tipo de arbitrariedades en ese sistema. Pero bueno, al final sí se puede mejorar el procedimiento mixto, se puede implementar y darle mayor importancia a las audiencias, hacerlas obligatorias, no lo sé, permitir que ciertas actuaciones sean orales y que se desahoguen en el momento. Por ejemplo, un incidente, lo planteas, en ese momento te contestan y listo. Si hoy voy a una audiencia inicial, planteo un incidente y la autoridad dice, te lo admito verbalmente, pero no está tu contraparte, pues de 5 días para que te conteste. Entonces la autoridad se acabó. Pero ¿qué pasa si reformamos esas disposiciones, los hacemos orales los incidentes, y si no estás en la audiencia, pues te tienen porque no dijiste nada. Te tienen por silencio. Pues resuelvo con lo que me está pidiendo él. No hay contradicción, no viniste tu problema. Entonces ya estamos forzando a las partes a comparecer a las audiencias y que no sean de mera probabilidad. Esa era mi intervención. O sea, muchas gracias por tu pregunta. ¿Alguno tiene otra pregunta? Adelante. Sí, muy buenas tardes o muy buenos días. Primero, agradecerles la brillante exposición que han estado vertiendo a lo largo de estos minutos. La verdad ha sido muy ilustrativo, sobre todo para aquellos que tenemos como objeto de estudio estas materias. Tal vez no podemos hoy en día, por razones obvias, dedicarnos de lleno a estar en el foro, pero esto nos sirve mucho de actualización. Yo quisiera escuchar de ustedes una postura interesante, ya lo empezaron a platicar, porque entiendo de que la mesa se versó primordialmente en identificar cuáles sean los beneficios de un sistema oral o no. Hoy en día sabemos, nos acaban de develar, que no tenemos una realidad de un sistema escrito, pero tampoco lo tenemos oral, lo tenemos mixto. Entonces, primera postura, ¿qué tan valioso es este posicionamiento? ¿Qué tan útil es que en un OIC se siga llevando estas posturas? Es muy interesante. El día de ayer en el Congreso, en las dos primeras mesas, se hablaba de que el OIC tiene alrededor de 1,500 funcionarios, alrededor más o menos, pero bueno, de personas que controlar. Y 15,000 personas. Y el OIC materialmente tiene menos de 100. Entonces, nada más imagínense qué reto implica tener que llevar todo por forma escrita, pero también es cierto que, por otro lado, y como dice la Constitución, tenemos que dar una prevalencia sobre el contexto de los derechos humanos. Y al parecer, la versión oral beneficia más a las autoridades que a las personas. Eso tenemos que empezar a tenerlo muy claro. Esta es la primera postura. Y la segunda postura tiene que ver con un tema muy interesante, que es aquello que acaba de marcar el licenciado Mario al inicio también de su intervención, cuando decía que teníamos que empezar a enfocar en temas de presencialidad para poder llevar a cabo labores de capacitación, ¿no? Tomar verdaderos cursos. Esto creo que es una acción maravillosa, porque los jóvenes pueden empezar a comprender
los alcances de una visión, digamos, materialmente jurisdiccional, pero formalmente administrativa. Entonces, la pregunta es, ¿están bien capacitados las personas de los OIC? Hablando con la completa objetividad, es decir, formación, estructuración, experiencia, porque al final del día ya nos dimos cuenta, o parece ser, que no necesariamente los derechos de los administrados están asegurados bajo esta perspectiva. Entonces, doblemente es importante la visión de la autoridad. Pero si la autoridad no tiene capacitación constante, la pregunta es en qué posición nos encontramos en el plano de la materialidad de la fenomenología. Muchas gracias. Gracias, doctor Pablo, por las preguntas. Haciéndome cargo de la última que menciona sobre los temas de capacitación, sí existe esa necesidad real de que todos los servidores públicos que intervengan en un procedimiento administrativo sancionador se capaciten continuamente. Lo que yo le comento en muchas ocasiones al personal que está bajo mi cargo es que nosotros debemos de actuar como un tribunal de disciplina pequeño dentro de la Fiscalía y como tal debemos de conducirnos. El Tribunal de Justicia Administrativa tiene sus capacitaciones de manera presencial y en línea, pero aquí de este lado, en el OIC, carecemos de esos cursos en esta materia en específico. Nos dan cursos ministeriales, policiales, periciales e incluso para la estructura orgánica como tal de la Fiscalía, pero no existe esa capacitación. Para mí sería fundamental que se firme un convenio, tal vez con esta universidad, que el Instituto de Formación Profesional implemente este tipo de capacitaciones. Inclusive yo apenas, no hace mucho, 15, 20 días, solicitaba que se implementaran este tipo de cursos en esta materia en específico y obviamente que se derivaran incluso otras materias como podría ser la argumentación jurídica. Sí existe esa necesidad para poder nosotros como servidores públicos darles un mejor servicio a los usuarios de nuestros servicios. Y haciéndome cargo de la primera pregunta, ¿qué tan útil sería que en el órgano interno de control se siga llevando este procedimiento mixto? Para mí, como se lo mencionaba al compañero, sí podríamos pulir esa parte del mixto, sin ninguna necesidad de migrar al sistema oral. Pero también mucha gente desconoce, muchos usuarios de la Fiscalía desconocen que nosotros existimos. O sea, básicamente no saben que existe un órgano que controla la forma en que actúan los servidores públicos de esa misma institución. Entonces no saben a quién acudir o no saben qué hacer y evidentemente los servidores públicos que atienden a esos usuarios no les van a decir, existe un órgano interno de control que vigila mi actuar, vea ya, fíjate. Sí, entonces sí, es esa parte que podríamos llevar o seguir llevando ese procedimiento mixto, lo pulimos, se realizan reformas y que se lleva a un puerto. Sí, querido doctor Yoli Pavón, muchas gracias por la pregunta. Yo quisiera abonar a lo que ya dijo Mario en varios puntos, ¿no? Vamos a ver, si llegásemos al punto en el que se implementara la oralidad al 100% en este procedimiento disciplinario, significa que las autoridades investigadoras tendrían que estar desahogando esas audiencias, la inicial, la intermedia, pero ¿cómo se le llama? El juicio, lo que sea, ¿no? Y con todas las agendas y estar ahí a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, todo el día de audiencia, porque hay un montón de asuntos. Tiene que comparecer presencialmente a la autoridad investigadora responsable del caso. Y si todos los días hay audiencias, ¿quién investiga? ¿No? O sea, necesitamos más personal que esté a cargo de estas funciones para que no se dividan
en las audiencias de la sustanciación y otros sigan la tarea de todos los días de investigar. Ahora, me gustó mucho esta alerta de que, bueno, son 100 personas en el OIC, son 15,000 personas. La verdad es que suena alarmante, pero con un poco de ser soñador. Yo quisiera que tuviese 5 nada más y que los 15,000 sujetos o personas no hicieran nada malo, ¿no? Y si la gente, esos 15,000 actúan bien y hacen bien su trabajo, no requerirías más que 5 o 10 personas haciéndolo porque apenas la carga de trabajo sería indicada, la suficiente para esas personas. Pero en la medida en la que haya personas que no hagan bien su trabajo, pues se requerirá cada vez más personas que los controlen, que los analicen, que estén sobre ellos y demás. Y eso es donde ya los números empiezan a parecer escasos, 100 para 15,000. Y si pensamos que 15,000 se portan mal, 100 son insuficientes, ¿no? También externalistas, no todos hacen mal las cosas, hay quienes hacen un buen trabajo y siempre hay quienes se desvían de la legalidad, quienes se desvían de un buen trabajo, de una buena función, y para eso siempre hay que llegar a poner orden en esta situación. El doctor Yuri planteaba que la prevalencia escrita a quien beneficia. También aquí Mario nos decía, yo como sustanciadora voto por una oralidad, me conviene porque me ahorro tiempo, me ahorro tiempos y demás. Yo lo que plantea al principio es que la autoridad investigadora es a quien le conviene el escrito. La investigadora, que son 3, investigadora, sustanciadora y resolutora, a la investigadora, que es quien ya hizo toda su chamba una sola vez, le entrega y que resuelvan. Si fuese oral, esa investigadora haría toda su chamba y la tendría que duplicar porque en la audiencia del juicio tendría que repetir todas sus pruebas otra vez. Y ese es doble trabajo. Entonces no le conviene hacer doble trabajo. Y si están bien capacitados o no, desde luego que esa respuesta ya la dio Mario, pero definitivamente en esta materia hay recientemente mucho interés, pero antes no lo había tanto, y esto lo quisiera dirigir a los más jóvenes y las más jóvenes de esta sala, y es que hay cerca de 6 millones de personas servidores públicas en nuestro país. De las 120 somos casi, más de 6 millones. Contando municipios, federaciones, estados, y todas ellas están sujetas a ser acusadas en un proceso disciplinario. Es un campo laboral muy, muy amplio y con muchas probabilidades, en donde cualquiera desde un maestro de primaria hasta alguien de la fiscalía, hasta quien conduce el metro de la Ciudad de México, todos ellos son ciudadanos públicos y todos pueden llegar a cometer alguna conducta o ser acusados injustamente de algo, y todos ellos merecen una defensa adecuada, ¿no? Entonces es una materia bastante amplia, bastante prolija, de reciente interés por todas y todos los académicos y académicos que están impulsando esta materia, y hay muchos espacios para capacitarlos, y no hay que perder de vista que también hay muchas discrepancias académicas, ¿no? Aunque exista la necesidad de capacitación, siempre te enfrentarás en un curso, en una conferencia, en un diplomado, una maestría, posturas distintas. Y es parte de la materia disciplinaria, porque todavía no ha alcanzado una madurez tal que nos permita a todos y todas tener una claridad de línea para llevar a cabo los asuntos, y eso lleva a que haya muchos criterios, haya muchas opiniones, haya muchas autoridades, haya muchos tipos de resoluciones, y parezca un poco caótico, pero dentro de este caos siempre podemos encontrar un orden, y justo en ese orden podemos capacitarlos, podemos aprender todos y todas, porque si nos quedamos con todas las discrepancias que hay, parece que es una materia un poquito caótica, pero en realidad no lo es. Esa sería mi intervención, doctor. Muchas gracias por su pregunta. Agradezco a nuestros ponentes. No me quedan más que agradecerles también por el tiempo que dieron para compartirnos sus experiencias y conocimientos, ya que este tema es muy importante para que los alumnos conozcan las dificultades, los problemas que se está atravesando actualmente en el derecho administrativo sancionador y pues los retos que nos esperan en los siguientes años, dependiendo qué camino va a tomar esto con las reformas que se vayan dando poco a poco, ¿no? Entonces, damos por concluida esta mesa 4 y tomamos un breve receso para dar paso a la mesa 5, que va a ser de 11 a 1 de la tarde. Gracias.
Pero, o sea, como que estás sin acelerar,
Pero se va a hacer un poco más accesible. Entonces, la secundaria es luego bueno, sí, fueron el celular. También era de la preparación de comisiones. Sí, es correcto. Ese era el principio. Después lo podían tomar. Pero sí, la verdad de la tenemos. Entonces ya tenemos. Pero no voy a estudiar. Estaba de llamada. Otra vez la no, pero sí, no te venía. Sí, pero sí se enteraron. Doctor, Les pido muchas gracias por todo, por la organización, las preguntas, los rayos ahí, a los dos ahí, mesas. Les doy a usted ahorita. no, no escucho. Amanecimos. Un poquito. Pero ya salió. Ya no es un poco. Eso no se demora, ¿no? Como bien rápido, los pasos más rápidos. No sé, no sé. Ya me empezó a hablar con choquecitos. Ah, no, no. Bueno, entonces,
tenemos un texto porque aquí se tenemos el fin de semana ya de disciplina y con una amiga. No, sin ánimo. Sin necesidad. Bueno, son me tengo que empezar. Eso es un buen Sí, gracias. Y vas a escuchar. Pues muy bien. Pues lo Miren, mismo. te voy a presentar que va a compartir la mesa. ¿Cómo estás? Bien, un poquito, pero no contento. Vamos a ver. Yo ya apunto muchas cosas cualidades y son poderosas. Y además, temas que no, aunque muchos que se pasaron, son como ordinarios y normales, no, porque, o sea, así como te estaba diciendo, a ver, es que esto, es que el otro, y sí, que la norma que sería que es no, pero la realidad, no hay una misma persona que firma, que te manda a todo mundo, y entonces uno que se puede ir, pues así, no, no, estoy, no les digo. Pero, una cosa es, Sí. La doctora actualmente se encarga de una universidad abierta. Es una vocación igual de grande que es más, pero es grande. pero la diferencia es que aquí te encuentran niños de 18, aquí la población es de 30 para 18. Porque dicen que están divididos, que van mal. Tenía dobles carreras, o Dice que y la de estas especialistas en fundaciones públicas. Fundaciones públicas. Ya no se trata. No, nuestra funcionaria viene aquí a practicar contigo. Ella es la representante de la estructura, la académica. Vamos a ver cómo se da el sentido de la palabra. A veces se puede. O sea, es no muchos beneficios porque viene el operador de una base, viene la clínica, viene los puntos. digo, aunque el fiscal
Buenos días a todas y todos, a quienes nos acompañan, tanto de manera presencial como de manera virtual. Les doy la más cordial bienvenida a esta mesa 5 en el marco del primer congreso Derecho de Control Administrativo en las Fiscalías, con especial énfasis en la Ciudad de México. En este espacio se analizará el tema licitaciones bajo la lupa, el escrutinio preventivo y correctivo del OIC en las contrataciones públicas de las fiscalías. Para ello, contamos con dos grandes especialistas en la materia y a quien le daré en primer lugar el uso de la voz, a la doctora Irene, de quien le daré una breve semblanza. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una maestría en la misma área, cuenta con una especialidad en Derecho Administrativo y un doctorado en Administración Pública. Tiene un postdoctorado en Políticas Públicas y Parlamento por la Universidad de Alcalá de Henares, España. Es docente en la materia de contrataciones públicas en el INAH, la UNAM y la Universidad Yankee. A lo largo de su carrera se ha desarrollado en puestos de dirección dentro de diversos organismos públicos, tales como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de la Función Pública. Actualmente es la jefa de División de Universidad Abierta en nuestra Facultad de Derecho. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, muy buenos días. Agradezco esta invitación al doctor Yuri Pavón, que es nuestro director del Seminario de Derecho Administrativo, que siempre está muy, además, incansable, nuestro querido amigo Yuri, que siempre está preocupado por estos temas de actualidad, que yo me he encontrado con preguntas y con comentarios de muchos alumnos que de repente dicen, contrataciones públicas, o sea, ¿yo qué tengo que ver con las contrataciones públicas? O sea, sí soy abogado, pero pues bueno, ¿qué tengo que ver? Pues tenemos que ver todo. Siempre estamos inmersos ahí y ya cuando toman la clase, cuando ven la realidad de la importancia del análisis de las contrataciones públicas, entonces afortunadamente hemos tenido la experiencia que se va contento. Y ese mismo sentido es el que nuestro querido amigo Yuri Pavón siempre está pues preocupado por estos temas. Ya salir de lo ordinario que es el derecho administrativo, en otras materias no porque no sean buenas, sino porque el derecho administrativo tiene mucha más gama de donde debemos de estudiar, y creo que este congreso y otros tantos pues, actos que ha realizado el doctor, junto que también un gran saludo al doctor Miguel Alejandro López Olvera, que es otro gran impulsor de este tipo de análisis jurídico, pues son importantes, ¿no? Y bueno, muchas gracias también a esta facultad que encabeza la doctora Sonia Venegas Álvarez, que también es una gran administrativista, más fiscalista que administrativista, pero que también le encantan estos temas, y está muy congratulada que el Seminario de Derecho Administrativo pues esté realizando estas actividades. Y bueno, muchas gracias, es un honor estar compartiendo aquí la mesa con la licenciada Ortiz. Muchas gracias, y va a ser enriquecedor porque pues ahorita comentábamos, la licenciada Ortiz es, digamos que la parte práctica de la cuestión de la fiscalía, de la fiscalización, y pues bueno, vamos a tratar de darle todos aquellos elementos prácticos que hemos visualizado en esta pues contienda institucional que se llama administración pública. Y bueno, yo voy a iniciar con una determinación que antes de entrar a la licitación, vamos a verificar de manera general qué es el control interno. Básicamente tenemos dos tipos de control, el control interno y el control externo. El control externo lo encontramos a través de la Auditoría Superior de la Federación, que es dependiente de la Cámara de Diputados, donde nos analiza en términos generales la cuestión presupuestal, ¿no? Que es la mayor importancia que tiene el Estado para la implementación de este análisis. Pero el control interno tiene un mucho mayor peso. ¿Por qué? Porque es aquellos que llevan a cabo los órganos internos de control, entre otros elementos de fiscalización, pero principalmente el órgano interno de control, que nos va a ayudar a visualizar todas las actividades, y todas son todas, de gestión, de personal, de eficacia, de eficiencia, ahí le entra en todo, ¿no? Entonces, este control interno básicamente debe de estar dentro de la planeación administrativa y de políticas públicas.
cada Plan Nacional de Desarrollo, cada sexenio debe de contener en alguna parte de su estructura esta planificación respecto del control interno, porque del externo pues, lo masifica otra entidad. Así, dentro de esta planeación administrativa y políticas públicas, el control administrativo resulta indispensable para sistematizar estas actividades y funciones de los objetivos de mejora de cada uno de los propósitos de desarrollo. Bajo el control de este control interno está constituido por 4 elementos indispensables: la legalidad, por supuesto, la fiscalización, la oportunidad, la gestión y la eficiencia. La eficacia no, porque eso está, digamos que alineado hacia la cuestión económica, y eso lo tenemos a partir del control externo, que en estricto sentido, tanto interno como externo, deberían de entrelazarse, es decir, una opinión que yo tengo en una revista especializada de Derecho Internacional, yo di mi opinión diciéndole que el control interno debe estar abrazado con el control externo, es decir, ahora nuestra Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno debería, a nivel federal, debería de estar entrelazada con la Auditoría Superior de la Federación, y no es que no lo haga, sin embargo, considero que no oficialmente, porque normativamente lo están, oficialmente no se comparten esos expedientes que resultan relevantes para una fiscalización, ya sea que tanto el externo lo visualice o el interno, y a su vez se entrelacen y complementen esta fiscalización interna y externa. Entonces, hablando de estos 4 puntos elementales del control interno, pues la legalidad refiere a la verificación del acto administrativo apegado a la normatividad jurídico-administrativa. Recordemos que todo lo que está establecido en el derecho administrativo se debe implementar a la letra. No es como el derecho civil, que lo que está prohibido está permitido. Aquí no, aquí somos lineales, donde debe de estar ahí, por lo tanto, no podemos fijarnos. Existen controles de interpretación, que ahorita los vamos a tocar, pero que no nos dan ese panorama o no nos permiten extrapolarnos como si lo harían, por supuesto, en el derecho privado. Entonces, la fiscalización, por supuesto, es la inspección y la vigilancia de los actos administrativos derivado de los planes y programas establecidos, ejecutados o en ejecución. Recuerden que tenemos una planificación para la fiscalización que siempre está publicado, entonces ya sabemos los órganos, los entes de la administración pública a los 3 niveles de gobierno, pues cuando nos van a ir a visitar estas personalidades, las cuales pues tienen toda la autoridad para poder visualizar. Y, por ejemplo, la gestión es la acción de administrarse, es el control de los resultados de eficacia, y por lo tanto el objetivo del control es la congruencia entre los resultados y los fines de la planeación. De hecho, siempre van a decir, por ejemplo, en materia de contrataciones públicas, cuál es tu plan de acción en contrataciones públicas, que son los programas anuales en contrataciones públicas, que no es otra cosa que una estratificación en tiempo, en resultados y, por supuesto, en objetivos. Es decir, establecemos que vamos a comprar zapatos, a través de qué modalidad lo vamos a comprar. Bueno, a través de licitación, ITP o adjudicación directa. ¿Cuándo lo vamos a comprar? Pues en el mes de junio. Y aproximadamente cuánto es el gasto. Todo ello derivado de una investigación de mercado previa que se hace cuando nos están dando el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, y de ahí pues bajan todos las actividades que se derivan de eso, pues previenen este programa anual de actividades. Entonces, el control administrativo deberá llevarse a cabo mediante los sistemas o procesos establecidos en los planes y programas correspondientes para la actividad precisa, que es la política pública. En ese sentido, es deber del gobierno a los 3 niveles, tanto federal, estatal y municipal, ejercitar todos los medios para anular o rectificar la gestión ilegal o ineficaz, ¿no? El control administrativo corresponde no solo a la idea clásica de la prevención o de la sanción legal en la que el poder se ejerce, esa sanción del Estado, esa potestad sancionadora del Estado, sino a la idea moderna de la prevención. Es decir, te fiscalizo, te verifico que si tus actos los realizaste anómalos,
no necesariamente te tengo que imponer una sanción. El fiscalizador debe de visualizar o prever el daño que se haya ocasionado con esa acción, omisión o comisión por omisión que ha realizado el servidor público y con ello determinar la posible sanción. Porque si no, imagínense, estuviéramos plegados de sanciones desde mi punto de vista, y ahorita lo va a decir el especialista, pues muy pasadas, ¿no? O sea, muy pesadas, que dirían, por ejemplo, si no folié mi expediente, no obstante, mi manual dice que debo de tener un expediente foliado, que venga el auditor y me sancione por una acción irregular y me suspendan tal vez unos días. Desde mi punto de vista sería una sanción muy extremista. Sin embargo, ahí es donde entra la capacidad de análisis del propio fiscalizador para decir, bueno, viene la prevención en el sentido de que te prevengo para que en los subsecuentes actos tú realices tu foliación de tu acto. Entonces, ¿qué hago yo como servidor público? Entiendo la llamada de atención y entiendo la cuestión que debo de realizar mismo. Pero, sin embargo, nos vamos a cuestiones graves donde pues ya interviene el derecho disciplinario y entonces ahí ya no hay una cuestión preventiva. Ahí ya va una acción sancionadora que nos va a determinar ahora sí un tipo de actividad ya más fuerte, de imposición de sanciones mucho más fuertes, concretas, inclusive aparejadas con la cuestión penal que bueno, ya son más de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y que a nivel local también no podemos determinar. Entonces, pues verifiquemos esta cuestión de la prevención en la que el Estado participa en la satisfacción de necesidades colectivas a través de medios relevantes de los programas sociales que impulsa y desarrolla, que son principalmente, ¿qué cosa? Los servicios públicos. Entonces, si nosotros no estamos enfocados en que la fiscalización, bueno, primero el servicio público va enfocado a la satisfacción de estas necesidades de la ciudadanía, pues estamos equivocados como servidores públicos. Y por supuesto las contrataciones públicas están en ese mismo mood. O sea, muchos de mis alumnos me dicen, ¿pero qué tiene que ver las contrataciones públicas con el ciudadano? Tiene que ver mucho, porque esas hojas que te utilizan para imprimir tu constancia de no antecedentes penales, por ejemplo, pues viene de una contratación pública donde el ente requirió hojas, tinta, lápices, etcétera, es decir, todos aquellos elementos materiales, por eso se le llaman recursos materiales, para que puedan realizarse de esa obra. Ahora, ya sabiendo que es el control interno, que es una cuestión más inclinada hacia la prevención, yo quiero creerlo, por supuesto, y así lo he visualizado, pero también existe su fase, pues, más ruda, si me permiten la expresión, en las acciones graves, pero pues por aquellas actividades no propias de servicio. Entonces, en cuanto a las licitaciones públicas, este control, tanto preventivo como correctivo en el gobierno de la Ciudad de México, especial enfoque en las fiscalías, pues déjenme les comento que pues obviamente ustedes saben que la Fiscalía de la Ciudad de México es un órgano autónomo, ¿no? Tanto igual a nivel federal, pero sin embargo eso no cambió en estricto sentido la forma en que las contrataciones públicas se ejecutan. Es decir, antes estaba dentro de la administración pública, de la esfera de la administración pública, y se utilizaba la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México. Su autonomía no la llevó a cambiar la utilización de la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México, sin embargo, sí tiene algunas normativas especializadas, como serían, por ejemplo, las paraestatales a nivel federal, y tiene sus lineamientos para las adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que complementan la actividad que te señala la Ley de Adquisiciones. Si ustedes dirán, oye, pero ¿para qué tantas normas si lo que queremos es una simplificación? Pues recordemos que la Ley de Adquisiciones, tanto a nivel local como a nivel federal, cada uno en su justo dimensión, pues trata de estar en el rol de las dependencias y de las entidades a nivel local. Entonces, sonaría un poco extraño o loco aquel que estudie el derecho administrativo, que te diga, bueno, ¿y qué tiene que hacer la fiscalía en algo que te está literalmente diciendo que es para la aplicación de los entes
dependencias o entidades locales, ¿no? Y que no en ninguno de los artículos de la ley de adquisiciones te señala que se podrán integrar órganos autónomos. En ese sentido, tampoco está nulificada esa actividad de decir si un órgano autónomo quiere referenciar sus actividades administrativas, en este caso la ley de adquisiciones, les esté prohibido. Sin embargo, bueno, tienen que emitir una serie de acuerdos que permitan esta interrelación sumaria de normativa que nos lleve a eso. Por eso es que, como abono a la ley de adquisiciones y estableciendo o reestructurando una cuestión más particular para la Fiscalía, que es un organismo autónomo, es que se emitieron estos lineamientos, donde prácticamente está casi igual. Hay algunas cuestiones pero muy someras que nos van a permitir. Ahora, en la cuestión de la Fiscalía, ¿quién es el área que va a realizar estas actividades como área contratante? Porque recordemos quiénes van a ser las áreas requirentes, todas aquellas áreas o unidades administrativas o coordinaciones, en el caso de la Fiscalía, que formen parte de esta Fiscalía General. ¿Y quién es el área contratante? Pues para ello vamos a tener a la Coordinación General de Administración, quien va a tener a su cargo esa ejecución de todas las contrataciones que las áreas requirentes internas de la Fiscalía pues tengan a su cargo, ¿no? O a su necesidad. Y como decíamos, ¿cómo inician esta calendarización o programación de las contrataciones en la Fiscalía? Pues igual que en la Federación, a través de los programas anuales de las necesidades de cada una de las áreas administrativas que conforman la Fiscalía General y que va a conformar la Coordinación General de Administración para solicitar a su vez ese presupuesto especializado en materia de contrataciones. Se va a la cuestión del presupuesto de egresos y le regresan esa cantidad y entonces ya sabemos esas bolsitas que tenemos que vamos a poder gastar o que no gastar, ¿no? Entonces, en estos programas anuales vamos a realizar ese orden administrativo que se necesita para poder gastar la necesidad de la Fiscalía. ¿Qué es lo que le vamos a compartir al órgano fiscalizador? Pues los informes de contratación, es decir, cada mes o cada trimestre, dependiendo del orden o de la necesidad, vamos a compartirle al órgano interno de control que forma parte de esa Fiscalía estos informes para que nos verifiquen si realmente va a estar, digamos que, ordenada esa actividad. Ciertamente, esos programas anuales sirven para tener un orden administrativo. Eso no quiere decir que sean cuadrados. ¿A qué voy con esta situación? Que podemos irlos cambiando a lo largo del año. Claro, la idea es no cambiarlos, porque si no, el órgano fiscalizador va a decir, bueno, no tienen realmente un orden administrativo. Y es más, si yo no cumplo una actividad establecida en ese programa anual, la palabra así literal que me dicen es que no tengo no soy ordenada administrativamente hablando y que en materia de planeación pues soy muy mala. La realidad en ocasiones es sí, la verdad es que subí porque me agarraron las prisas, porque hablaban en la mesa anterior en el sentido de la falta de pues personal y eso nos lleva pues a decir copia, pega y mándalo y total al rato lo subimos, lo bajamos. Entonces es una falta de planeación, tal vez sí, pero la verdad es que muchas veces la falta de presupuesto es la que no nos deja cubrir al 100% estos programas anuales. Y es cuando en los informes de contratación, por supuesto, pues no salen acordes a lo que ya habíamos implementado. Entonces, no es tanto que seamos flojos, un poco, pues no atendidos a la administración, pero hay diferentes acciones que nos dan estos reversos administrativos que no nos permiten ser, pues digamos, ordenados o planeadores de manera correcta, ¿no? Yo nada más me iría a lo grandote, si en eso pasa lo chiquito, imagínense en el Plan Nacional de Desarrollo Sexenal, yo quiero ver en realidad que al final alguien fiscalice de manera general y diga realmente se cumplió el programa anual el programa nacional de desarrollo, lo dudo, y no me estoy comparando con el pequeño programa anual de contrataciones,
pero para que veamos esa dimensión, que no todo lo que se pone ahí puede cumplirse, debería, el deber ser es debería cumplirse, pero en la realidad es que no se cumple por diferentes factores. Y no podemos argumentar, y bueno, eso sí, cuando nos vienen a fiscalizar, sí tenemos que decir, no saqué esta contratación porque no me dieron el presupuesto, ¿no? Y entonces ahí sí el órgano fiscalizador, pues ni modo que diga, pues lo tuviste que haber sacado, bueno, pues mira, pásale la ventanilla al enfrente porque ya no es responsabilidad del área de contrataciones, sino del área presupuestal. Y tenemos, además del informe de contratación, los programas anuales, los programas operativos anuales, que básicamente son las actividades que se realizan. Algo que me llamó la atención, porque a nivel federal no lo está así, nosotros tenemos a la Secretaría de Corrupción y Buen Gobierno, que no es lo mismo que el órgano interno de control, eso sí, tengan su cabecita, porque muchas veces me dicen, oiga, doctora, pero pues mejor diga órgano interno de control, que es lo mismo de la Secretaría de Corrupción y Buen Gobierno, y dije, no, no es lo mismo. Que dependan administrativamente de ellos, no quiere decir que sea la misma actividad, porque en adelante les voy a explicar esa diferencia, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque el órgano interno de control interpreta estos lineamientos para la adquisición, arrendamiento y prestación de servicios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ojalá ahorita el especialista me pueda contestar, me pueda ilustrar con esta situación. Dice, el OIC interpreta lineamientos a criterio gramatical, sistemático y funcional. Pues básicamente es una interpretación general de acuerdo a la necesidad que se deba de esclarecer. Entonces, pues básicamente ahí está, desde mi punto de vista, mezclando su actividad tanto de fiscalización preventiva y correctiva con una cuestión de interpretación administrativa que de acuerdo a la ley de adquisiciones, pues también no sé qué tanta relación ahí tendría que ver. Desde mi punto de vista, yo sería de la idea que no interpretaran de manera estos lineamientos y que fuera otra autoridad, porque estaríamos mezclando, ¿no? Imagínense, vamos a suponer que no, tal vez no ha sucedido o no fuera el caso, que se lleguen a equivocar en la interpretación. Yo ejecuto de esta forma, llega el fiscalizador, no siempre son las mismas personas, y te dice, esta ejecución está errónea. Y entonces te voy a decir, pues, perdón, pero el órgano interno de control me interpretó de esta forma, ¿no? Entonces, considero que a lo mejor ahí habría una cuestión de choque, pero bueno, vamos a ver. La Contraloría Ciudadana como elemento preventivo, es decir, que es el símil del testigo social. Esta Contraloría Ciudadana son igual ciudadanos de la Ciudad de México que están, pues, interesados en realizar también desde mi punto de vista Contraloría Ciudadano es un elemento preventivo que nos puede ayudar o coadyuvar en la buena ejecución de las contrataciones públicas. Entonces, también es un elemento que debemos de considerar y que creo que los órganos internos de control a nivel federal, estatal y municipal no lo consideran tanto. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, es que es un elemento extra. Sí, pero si estuvo desde el principio en mi licitación y posteriormente tu órgano fiscalizador me dices, tienes una anomalía en el procedimiento, pues vamos a suponer en algún elemento documental que ya haya pasado por los subcomités revisor de bases de convocatorias y donde Contralor Ciudadano haya estado ahí verificando esa carpeta, pues perdón, pero entonces yo también le diría, y es algo que le repito a mis alumnos, no es un factor que en materia contenciosa estén muy acostumbrados a escuchar, sino van y me imputan la responsabilidad a mí como contratante, como ejecutora, pero se olvidan de los órganos colegiados que han revisado esa carpeta y que también, si bien es cierto, me dicen, es que ellos no ejecutaron la contratación, sí, pero sí dieron su autorización para la procedencia de la contratación. Y revisaron los mismos documentos que ahora tú me estás diciendo que están irregulares. Entonces, manda también traer a ese comité, el subcomité revisor de bases de convocatoria, órgano colegiado, y también a los elementos preventivos, como el Contralor Ciudadano, decir, fallaste entonces tu actividad preventiva. Y visualizo un informe de esta actividad de la Contraloría Ciudadana, que dijiste que la licitación estuvo súper, que no hubo algunas anomalías, o bien que le hiciste alguna recomendación al área contratante y que la misma lo atendió.
Sin embargo, en la fiscalización ya salió una cuestión anormal de esos documentos, donde no solamente lo revisó, insisto, el área contratante, sino esos órganos colegiados o estos elementos preventivos que pues participan, ¿no? También tenemos penas convencionales y la rescisión administrativa, que son temas de verdad con suma importancia en materia de licitaciones y general contrataciones públicas, porque el administrador del contrato, yo siempre digo, aquel santo hombre o santa mujer que pues tuvo que firmar o está consciente de haber firmado una administración de un contrato que de verdad no es nada simple, no es nada sencillo. Puedes, con un solo error, puedes perder tu patrimonio. Con uno. De esas que dice, híjole, no me fijé. O la costumbre que tenemos los servidores públicos de tener auxiliares y decir, oye, me echas la mano, tú verificas esto, y entonces como ella es mi persona de confianza y me dice que ya lo revisó, entonces yo voy y firmo. Después la licenciada te dice, creo que la reunión la cuantificación de penas, pero pues ya se... Y entonces, ¿a quién vienen a rato a sancionar? Pues no a la licenciada Ortiz, ¿verdad? Porque la que soy administradora del contrato soy yo. Entonces, tengamos sumo cuidado de ser administradores de contrato, porque de verdad es peligroso. Pero también aprendes mucho. Si realmente quieres aprender materia de contrataciones públicas, aviéntate un administrador de contrato, pero yo te sugiero que siempre te coadyuves de elementos y tú verifiques esa información final, ¿no? Las penas convencionales y la presión administrativa son también elementos importantes. Y otra consideración que, bueno, en materia de, para ya realizar la fiscalización en materia de transparencia y esto, en la Ciudad de México pues estamos, bueno, en la Fiscalía están obligados a conservar la documentación por el lapso de 5 años. ¿Qué pasa si llegan y me piden una documentación después de los 5 años? Bien determinados, ¿no? Bien contabilizados, inicio, cierre y no suspensiones en medio, etcétera. Pues ya no es procedente que yo lo exhiba, y muchas veces tienes que exhibir inclusive la baja documental por parte del archivo, decir, pues sí lo tenía, pero ¿qué crees? Hace un mes se cumplieron los 5 años y como yo soy muy eficiente administrativamente hablando, pues ya lo di de baja. Entonces pasa al archivo de control, y si es que no se ha ido al de destrucción, pero ahí hay también términos intermedios precisamente para, pero son cortos, si no mal recuerdo es 1 año en el medio, y cuando se va al de destrucciones, bye, llórale a tu caja porque ya se fue y jamás lo vas a volver a hacer. Alguna experta, yo le pregunté, tengo la fortuna de tener una amiga experta en materia de archivo, y le dije, oye, ¿por qué no? Ya ven mi mente de contrataciones, de todo, que tener aquí, porque siempre nos tienen muy pues azorados con la fiscalización. Entonces le dije, amiga, oye, pero en lugar de destruir, está bien que te lleves mis cajas, pero ¿por qué no lo digitalizo? Y ahora lo tengo en uno de estos, sí, USB o de estas cuestiones ya técnicas, ¿no? Y me dice, sí, amiga, imagínate, ahorita lo vas a llenar, que es 1 tera, y al rato te avientas otra licitación, y así como te las avientas tú, que son consolidadas, pues vas a tener 5 teras, y al rato 20 teras, y al rato tener 1 millón de teras. Y entonces al rato, como dijimos, bueno, pues la documentación ya se destruyó, y ahora ¿qué vas a hacer con todas esas teras que grabaste? Es lo mismo, es suplantar el papel ahora por la cuestión técnica. Entonces no estás ayudando ni a la cuestión ecológica ni a la cuestión documental. Si ya se tuvo 5 años, que es donde te llegan a fiscalizar, pues entonces ya, adiós, nadie te la va a requerir, y quien te la requiera, pues realmente va a ser nada más por curiosidad o por aventarte su tesis, ¿no? De licenciatura, maestría, doctorado, pero en realidad ya no te va a servir para una cuestión administrativa y de establecer esta situación. Y otra cosa que también a nivel local y federal comparten es la famosa intervención de oficio, ¿no? Esta intervención de oficio que en materia federal lo hace la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que de verdad es un elemento, otro elemento preventivo desde mi punto de vista. Este control interno, esta verificación de intervención, sí, la mayoría de veces es cuando ya uno lo tiene el pie en el cuello, y ya te señalaron, y el órgano interno de control ya te está respirando, quiere decir, ya estás casado. Solamente falta que te den la guillotina. Pero considero que esta intervención de oficio, finalmente, algunos dicen, es que la fiscalización es
no te pueden fiscalizar el año que está transcurriendo. Claro que sí. Claro que sí, sí es un elemento importante que deben de verificar en ese momento. Luego en el control te van a llamar y está en tu cajita, Irene, y me la dejas aquí. Oiga, pero es que no, porque este año todavía no ha terminado. Sí, pero inclusive te puede verificar el procedimiento que tienes abierto. Esa es la intervención también de oficio, que nos va a ayudar desde mi punto de vista, sería un poco a enderezar. No obstante, en la realidad, eso es el deber ser. En la realidad, no es para enderezar. Ya es para decirte, te voy a quitar responsabilidad, te retiran inclusive de tu encargo, etcétera, ¿no? Creo que tenemos muchos temas a nivel local y federal que se han dado. A nivel local, recuerdo mucho cuando yo estuve en el sistema de transporte colectivo metro, que es un dolor de cabeza, cuando se compraron los trenes y bueno, muchos años después supieron la tragedia que sucedió con esa compra de trenes. Imagínense, si realmente hubiéramos investigado bien y nos hubiera vuelto una cuestión política, nos hubiéramos retrotraído más o menos al año 2013, donde se empezaron a comprar esos trenes, que las especificaciones técnicas decían una cosa, se compraron otras, y se construyó otra. Por eso es que esa línea golpetea un poco, las estaciones son más largas que los trenes, en fin, es cuestiones técnicas. Y ustedes dirán, ¿pero por qué se ejecutó? Bueno, pues porque el deber ser hubiera sido, no lo adjudico. Y no fui yo, estoy hablando en primera persona, pero no lo hice. El deber ser es adjudícalo, pero el ser es, perdónenme, el deber ser es no adjudícalo. ¿Por qué? Porque hay cuestiones técnicas diferentes a lo que tú pediste en tiempos distintos, etcétera. Pero el ser era políticamente necesario o de instrucción y sabemos que eso choca con la normativa del derecho administrativo, entonces pues da a una expectativa muy distinta. A nivel federal, bueno, pues tenemos mucho más ejemplos. Es un caso que siempre me dicen, ay, siempre pones el mismo caso. Dije, pues es que de verdad es el caso del sexenio, del milenio y de todo. El caso Viernes. De verdad, fue algo que yo sigo diciendo, qué triste que la TOAF, que en ese momento fungía, sea la única responsable de toda una licitación. Cuando sabemos que pues hay mucho más personas al lado, arriba, abajo y en todos lados. Pero finalmente, ¿quién firmaba? Él, la titular de Unidad de Administración y Finanzas, y es la que está con un piecito, pues casi diciéndole buenos días al reclusorio. Y no se vale, porque insisto, la cuestión patrimonial, pues es muy, pues, ¿cómo les diré? Es lo que tiene el ser humano. Tiene su patrimonio y no tenemos por qué exponerlo. Me recuerdo a esto y alguna vez le escuché que dijo, bueno, es que ya cumplió instrucciones. Bueno, pues ¿dónde le dejaron esas instrucciones? Hay que saber, creo que salir por la puerta grande cuando es necesario y oportuno a perder tu patrimonio. Bueno, yo les dejo estos comentarios, estas actividades tan relevantes que los tenemos hace un momento antes de iniciar esta mesa, lo comentaba con la licenciada Ortiz, esos elementos que compartimos a nivel federal y a nivel local, que es la cuestión preventiva, pero de verdad a mí lo único que me saltó de todo esto fue que el órgano interno control también interpreta, ¿no? Considero que pues, no debería de interpretar algo que después va a fiscalizar. Desde mi punto de vista, sería un poquito como conflicto de interés, pero vamos a escuchar a la experta. Y esos elementos preventivos, como son los controladores ciudadanos, la intervención de oficio que se realiza, estos informes de contratación, etcétera, toda esta estructura administrativa que nos permite tener un panorama amplio para, en el deber ser, tener una transparencia en las contrataciones públicas. En el ser, pues desafortunadamente estos elementos son puestos en segunda instancia y que en materia de fiscalización, pues vemos los resultados pues un poquito anómalos y que nos dan pie a seguir en estos foros tan importantes, hacer conciencia, y insisto siempre en un elemento importante para las contrataciones públicas, que es la ética pública del servidor público. La ética pública del servidor público en todos los ámbitos, no solamente el laboral como servidor público, sino también
como un ser humano, como un ciudadano, extraer esa ética pública, como dirían, lo que es adentro es afuera, ¿sí? Y conservar esa ética pública que nos va a ayudar mucho a la coadyuvancia preventiva en todas las materias de contratación pública. Y bueno, la fiscalía, que es un elemento primordial para la Ciudad de México, creo que con mayor conciencia debemos de partir en esta materia de contrataciones públicas y en todo lo que rodea a la fiscalía. La ética pública es de suma importancia para tales acciones. Pues es cuanto por el momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Irene, que nos deja diversos puntos que ahora la licenciada Amiyali nos va también a compartir, a complementar. Voy a leer una breve semblanza de nuestra ponente. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como subdirectora de la auditoría en el OIC de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Cuenta con más de 11 años de experiencia en el sector público a nivel federal, estatal y municipal, en actividades administrativas y de inspección del sector público. Por favor. Hola, buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy, ya sea de manera presencial y a través de las redes sociales. Quisiera agradecer primero a la Facultad de Derecho por prestarnos el espacio y también al doctor Yuri Pagón por visibilizar el trabajo que lleva a cabo el órgano interno de control de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Atendiendo la pregunta de la doctora acerca sobre la viabilidad de que el OIC interprete los lineamientos en materia de adquisiciones, pues esto nos lleva a la autonomía, que es justo una de las mesas que tuvieron el día de ayer. El problema aquí es la situación radica en cuanto la Fiscalía se convierte en un órgano. A partir de ese momento, la Fiscalía ya va a tener esos recursos, autonomía de gestión, técnica, financiera y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos ahí un vacío, que pues ya eres un organismo autónomo. Entonces, al ser un organismo autónomo, necesitas dotarte de herramientas que te permitan mantener una prevención, corrección y detección acerca de tus contrataciones públicas. Entonces, el órgano interno de control, al ser de la propia Fiscalía, pues también goza de su autonomía técnica y de gestión. En este sentido, pues, el área fiscalizar, nosotros como auditores, no somos quienes interpretamos la ley. Entonces, afortunadamente, eso lo hace el área sustanciadora, que son ellos quienes dotan de esas herramientas. Nosotros acompañamos en la parte de la prevención, en la detección y en la corrección. Pero no sé si quedó. Entonces, proseguimos. Quisiera hablarles un poco más acerca de la prevención. El órgano interno de control, con base en sus facultades, pues se tiene que meter a la planeación de todas las contrataciones públicas. Entonces, ustedes conocen que la ley nos indica que se debe de llevar a cabo los procedimientos preferentemente por una licitación pública. Esto lo va a definir dependiendo el presupuesto de egresos que les asignan. ¿Qué pasa aquí? Que muchas veces nos presentan un programa de adquisiciones, el cual viene fragmentado. Entonces, desde ahí ya estamos interviniendo nosotros a través de los comités de adquisiciones. Al momento que el comité somete su programa para el siguiente año, nosotros ya tenemos que estar prestando atención a las fechas, al objeto del contrato, quiénes van a ser las áreas requirentes. Porque, pues, de tantas áreas que tiene la Fiscalía, no vamos a comprar caja de papel por cada uno de ellos. Entonces, se tiene que hacer una contratación integral que abarque a todas tus áreas. Eso es lo que estamos checando desde un inicio. Posterior a eso, tenemos los grupos revisores de bases. Estos grupos revisores de bases van a tener la función de generar toda aquella escala que se va a revisar. Tienen que poner sus especificaciones técnicas, la documentación legal, su sistema de evaluación,
hasta las fechas en las que se van a desempeñar los eventos, que la junta de aclaraciones, la apertura de propuestas, el fallo, si hay visitas a las instalaciones. Entonces, este grupo es muy importante para nosotros, porque a partir de aquí ya estamos revisando, a ver, ¿qué es lo que vas a entregar? Si de manera inicial nosotros detectamos deficiencias en su anexo técnico, tenemos que hacer alguna intervención, alguna recomendación para que el documento salga enriquecido, para que se fortalezca y desde un inicio el área, tanto convocante como requirente, tengan presente qué es lo que van a realizar y cómo lo van a realizar y qué es lo que van a aplicar en caso de un incumplimiento. En algunas ocasiones tenemos problemas con los anexos técnicos. No voy a hablar de la fiscalía, pero sí en algunas otras áreas nos hemos dado cuenta que me dicen, oye, necesito un mantenimiento preventivo y correctivo a elevadores. Sí, pero ¿qué más necesitas? O sea, ¿para qué capacidades? ¿De cuánto es el tonelaje? Todas estas cuestiones, si bien nosotros no somos los expertos y no somos el área que la necesita, sí les va a permitir fortalecer su contratación. Entonces, es más fácil que tanto tú como área contratante como área requirente tengas bien establecido qué es tu necesidad. O sea, a mí no me queda duda que lo necesitas. Pero también cómo vamos a hacer una libre competencia si no estamos definiendo lo que necesitamos desde un inicio. Entonces, esa es la parte primordial en la que tenemos que intervenir, en los anexos técnicos. Ya posteriormente, pues checamos las fechas en las que se van a llevar a cabo, si va a estar presente el Contralor Ciudadano, que esa parte también me gustaría comentarles que nosotros no definimos al Contralor Ciudadano. En esta parte nosotros seguimos recibiendo las designaciones por parte de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. Posterior a la Junta de Aclaraciones, tenemos las aperturas de propuestas. En estas aperturas llegan los licitantes, entregan sus documentos. Es importante señalar que al menos en Ciudad de México todas las contrataciones se realizan de manera presencial. No cuentan con un sistema como es la plataforma Compra Bien Ahora, Compra CMX. Entonces aquí todo tiene que ser en papel. Y si te llega un licitante, pues ya lo hiciste. Pero si te llegan 10, 20, y todos hay que revisar en la documentación legal, administrativa, técnica. Esto es todo un reto para el gobierno de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque sigue habiendo vacíos que nos pueden llegar a impactar en un futuro, tanto en la materia administrativa, de que hoy te faltó un papel, no, que me hizo falta rubricar lo demás. Toda esta situación sí es algo que nos impacta incluso en los tiempos. ¿Por qué? Porque ahora tienes que destinar a personas que estén firmando de manera presencial todas las hojas. Si te entregaron un expediente, pues ya existe, pero si te entregan cajas, todas esas cajas se tienen que ir revocadas por todas las personas que forman parte de la reunión, del evento. Ya una vez que tenemos nuestras aperturas, se pasa al baile. Yo creo que de todos los eventos es donde prestamos atención acerca de si está de conformidad con el presupuesto, con la suficiencia presupuestal, quién va a ser el área convocante, el contratante. Y algo muy importante, dentro de toda esta contratación, tenemos contempladas lo que son los entregables, que es el principal foco en donde va a estar el área, todo el órgano interno de control al momento que inicia la ejecución de la contratación. Si a mí en un entregable me dices que me vas a entregar unas bitácoras, que tienes que entregarme 100 botes de agua, esos 100 botes son los que yo te voy a fiscalizar. Ya una vez que entramos a la ejecución del contrato, tenemos que empezar a hacer ya sea unas visitas de inspección con el objetivo de verificar en tiempo real cómo estás llevando a cabo tus procedimientos, si te están entregando el tiempo. Esto mucho nos ocurre también en las obras públicas y no como una manera de corregir al momento, pero sí para ir determinando qué tanto va tu avance.
La idea no es que tengamos a cientos de servidores públicos sancionados. Lo ideal es que desde un momento que si se puede prevenir o corregir, tengas a todas tus personas servidoras públicas realizando para evitar una sanción. Mi objetivo principal como órgano interno de control no va a ser únicamente la sanción. Si desde un inicio lo podemos corregir, se realiza. Pero si no, pues ya se pasa al área investigadora a que realice la totalidad de averiguaciones que corresponden. Al momento en que nosotros iniciamos con las auditorías, estamos obligados a emitirles una orden a través de las cuales se les va a especificar el tiempo que se va a revisar, el periodo a revisar y el objetivo de nuestro acto de fiscalización. Estos objetivos en materia de contrataciones van a ir relacionados a verificar que las contrataciones se hayan realizado en apego a la normatividad aplicable, que estén debidamente en su programa anual de adquisiciones, que cuenten con su suficiencia presupuestal. Todo eso es lo que nosotros estamos verificando. Posteriormente, también se revisan aquellas herramientas de control que tienen. Muchas veces, a lo mejor nosotros podemos evidenciar que para tener un expediente de contrataciones no necesitas un checklist, pero cuando llega la determinación de las observaciones te das cuenta que muchos expedientes no están integrados de manera correcta. Muchas veces ni siquiera tienen una estructura de qué es lo que van a llevar. Si bien la ley te dice que va a llevar que tu solicitud de suficiencia presupuestal, tu autorización, pues a veces traen los documentos completamente mezclados y eso también afecta en tu administración. De las principales observaciones que nosotros emitimos como órgano interno de control radica en primera, en realizar pagos por servicios o bienes que no te suministraron. Esa es una pieza clave. Tenemos también que a veces omiten la entrega de garantías, además de la deficiente integración de expedientes. Entonces, podemos tener muchas vertientes acerca de las observaciones que llevamos a cabo acerca de los expedientes. Otra más es el fraccionamiento de compras. La ley es muy clara al decir que tienes que determinar tu contratación a través de una licitación pública, una invitación restringida o una adjudicación directa. Sin embargo, pues al momento en que nosotros detectamos que estás comprando 4 veces al año mantenimientos, es ahí donde nace la observación. Nosotros no realizamos, o al menos en mi área, no realizamos la sanción a los proveedores. Yo lo que tengo que hacer es que, si derivado de las observaciones, yo emito acciones correctivas y preventivas, las cuales tú como servidor público vas a tener que atender. En caso de que las acciones correctivas no sean solventadas, tengo que darle vista al área correspondiente. Ya lo mencionaba hace unos momentos la doctora Trejo, que hay algunas observaciones que el órgano interno de control realiza y que no necesariamente van a fijar una responsabilidad administrativa. ¿Por qué? Porque se corrigen. En el momento en que emito mi cédula y ustedes presentan la documentación comprobatoria que realizaron, a lo mejor el checklist de un expediente. Desde ese momento ustedes ya me están presentando la evidencia documental que está acreditando que están realizando las acciones para que en un futuro no vuelvan a recaer en la observación. Y 2, que sus expedientes ya están integrados de manera correcta. Usualmente cuando traemos deficiente integración de expedientes, traemos también las observaciones por falta de documentación comprobatoria. Cuando esto sucede, también nos presentan, además de su integración del expediente, me están comprobando la documentación que en un primer momento les hizo falta. Entonces, es ahí cuando ya se da por solventada la observación y ya no hay necesidad de pasarla a un área investigadora. No sé. Por parte de mí, todo.
Gracias, querida licenciada. Regresando al tema de que no hay un sistema como Compranet, ¿no hay alguna propuesta para digitalizar esa etapa o alguna alternativa para que sea menos pecador? Hasta el momento, esa parte yo creo que sí tendría que ser impulsada por parte de la Secretaría de la Contraloría General. ¿Por qué? Porque si realizamos un procedimiento, un sistema exclusivo para la Fiscalía, pues realmente el alcance no sería suficiente. Yo creo que también nos enfrentamos al que para que tú puedas participar en un procedimiento de contratación, tienes que comprar las bases. Las bases están pensadas para que, o más bien estos pagos están pensados para subsanar el monto que te implica hacer su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Entonces, así que se haya escuchado algún sistema, alguna propuesta para realizarlo, la realidad es que no. ¿Por qué? Porque pues también representa un ingreso a las arcas públicas. Fíjate que en esa materia, por allá del año 2013, estuve en el sistema de transporte colectivo, la ley de adquisiciones te decía que pudieras utilizar, decía, podrá utilizarse el sistema Compranet. O sea, en la vida lo ibas a utilizar. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el foco de corrupción se da más en la cuestión presencial, como bien lo dice la licenciada. A ver, si te vienes a una licitación de esas grandotas, masivas, de mucho dinero, pues viene la documentación en cajas. O sea, imagínate para hacer la revisión cuantitativa, no cualitativa, porque esa es otra etapa. Esa es cuando ya se le mandas al área técnica y al área contratante. Pero cuando te dicen, yo pedí 10 documentos, trae los 10 documentos, sí, aquí están. O sea, entonces tú ves las cajas y dices, órale. Y luego, en el órale, ya se te fue, o venía así un documento, pero en blanco, porque además vienen foliados, supuestamente mecanismos de seguridad. Después te llegan ahí instrucciones de, oye, este es en el folio tal, pero obviamente lo metiste en hoja blanca. Y te lo digo por cuestiones de casos vivos, ¿no? No es invento aquí. Y en el sistema Compranet no lo puedes hacer. Bueno, solamente se dio una vez donde embarazaron a Compranet, hoy se cayó, mañana amaneció con 10 contratos más de Comisión Federal de Electricidad, pero pues ya supimos qué pasó ahí. Pero en la Ciudad de México, en su momento solamente dijo, podrá utilizar Compranet, obvio, no lo iba a poder usar. Para empezar, te tenías que registrar. Luego los registros no eran compatibles, porque tenían unos requisitos mayores en Compranet que los de la Ciudad de México. Entonces, optaron por el podrá, es no quiero. Entonces, siguieron en el sistema convencional que nos da muchas irregularidades y ciertamente creo que no les ha interesado proponer un sistema como el de Compranet o ahora plataforma MX. ¿Cómo es posible que nosotros ya iniciamos desde el 2.0, después vino Compranet 10 y Compranet no sé qué, ya actualmente el año pasado una nueva ley de adquisiciones con una nueva plataforma electrónica y la Ciudad de México es el ejemplo de toda la federación? No se les haya ocurrido, vamos a darle ese beneficio, no se les haya ocurrido decir, pues, si quieres hablar de comprar un viejito y utilízalo, no sabes que te va a servir. Esta es cuestión de voluntad. Y creo que, como bien nos dijo la licenciada Ortiz, no hay voluntad, no es que no se les haya ocurrido, porque la ley ya tenía un mandato, nada más que te lo deja potestativo. Y como bien hacemos los seres humanos, no solamente los mexicanos, es si no me obligas, entonces no. Entonces sí había una cuestión de pues elemento, pero pues no lo queremos hacer y ya a estas alturas de la vida la Ciudad de México sigue con contrataciones públicas opacas. ¿Sí? El órgano interno de control sí es otro de los órganos que nos acompaña desde el subcomité de revisión de bases de convocatoria, la licitación, la junta de aclaraciones, la apertura, el fallo, el contrato, el seguimiento al contrato, ¿no? Y todo lo que resulta ser alrededor de las contrataciones públicas, pero pues también es como decían en la mesa anterior, tres que conforman el órgano fiscalizador, fiscalizan a 4 o 5 dependencias. Es imposible. La verdad es que creo que el desmantelamiento de la administración pública no fue pensado para su eficacia.
sino para su ineficiencia. Gracias a las dos ponentes. En este mismo sentido, me gustaría para los compañeros que llegaron posterior a sus primeras aportaciones, ¿cuáles son las señales de alerta o red flags que identifican o que detectan y que de forma preventiva les hacen que no se formalicen los contratos? La primera que encontramos es cuando aceleran los procedimientos de la contratación. Entonces, a veces me quieren hacer una junta de aclaraciones, al día siguiente ya quiero una apertura y al día siguiente el pago. Entonces, desde ahí ya te empieza a notar. Es imposible que puedas analizar toda la documentación legal y administrativa y económica que te presenta un proveedor. O sea, tan solo te tiene que entregar que es su acta constitutiva, que si sufrió modificaciones, tienes que verificar que cumpla también con la parte técnica. Ah, bueno, pues si yo estoy pidiendo todas estas características, son algunas que deben funcionar. Entonces, desde ahí nos empieza a notar y sí funciona mucho a base de la base de la incertidumbre. Porque es como de, oye, tú ya me estás jugando el chueco desde ahorita. Entonces es como de, hacemos el procedimiento, lo vamos a hacer conforme a la normatividad, sin embargo, pues te voy a estar vigilando. Y es ahí cuando entran las visitas de inspección. Entonces, llego yo a la visita de inspección, o a veces también practicamos algunos cambios. Entonces, llego yo con mi orden así en tiempo real, de decirle, oye, mira, el día de mañana vamos a tener visita. Si lo damos por bien, si es una obra que sé que no van a avanzar mucho en un día, o si es en materia de contratación, pues hay que llegar al momento, en tiempo real. Aquí está tu condición de contratación, necesito ver toda esta documentación. Entonces, pues si una buena administración tendría que estar conforme a la totalidad de lo que me están pidiendo, ¿no? Entonces, si hoy pedí que para ayer me entregaran 20 botellas de plástico, pues hoy ya debo de tener esas 20 botellas. Si no están esas 20 botellas de plástico, ok, aplicaste alguna pena. ¿Qué ocurrió? ¿Es causa del proveedor? ¿Es causa imputable a la fiscalía? ¿O qué es lo que está pasando? Desde ahí nos podemos abordar. Fíjate que otro de los elementos, además de esto, y es cierto, cuando te cambian los tiempos de la licitación, algo pasa. ¿Por qué te urge? Pero ya, eso es entrar en otras cuestiones. Otra de las situaciones que dan alerta mucho es los mismos proveedores. Yo siempre he dicho, la administración pública es una familia y los proveedores forman parte de esa familia. Entonces, si tú como servidor público de contrataciones, pues ya tienes tus proveedores, vamos a decirle formales, ¿no? En el que si tú te vas, estás en la Secretaría A, ahí están contigo. Te vas a la Secretaría B, te los llevas contigo. Y así es como la mascota, te los llevas para un lado y para otro. Y es algo muy sencillo cuando quieres identificar una cuestión de corrupción, en algunos casos, no en todos, por supuesto, porque no todos los proveedores también son iguales. Hay otros que realmente te ayudan e inclusive hasta te sacan de la bronca, como comúnmente se dice. Porque de repente imagínense que llegan y dicen, para mañana va a ser el evento donde va a venir la jefa de gobierno de la Ciudad de México o la fiscal, y entonces quiero el templete, más quiero la programación. Y si es en materia de contrataciones públicas, pues una adjudicación directa, más o menos echándole con investigación de mercado, entonces dame chance una semana. Y entonces si te dicen que para mañana, imposible. Y entonces si no está para mañana, tú tampoco vas a estar para mañana. Entonces tú le dices al proveedor, móntamelo. En estricto sentido, eso es el deber ser que no deberían de hacer, porque dice la norma que debes llevar a cabo una investigación de mercado, bla, 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 y si tú quieres una adjudicación directa o por la oportunidad, es decir, la rapidez. Pero ahí está montado. Entonces son de los proveedores que dices, bueno, es la mano. Pero también podemos verificar todos aquellos que, algo que siempre digo en clases que a mí me sorprendió en vida en la administración pública, que decían, yo verifiqué una acta constitutiva y decía, ¿cuál es tu objeto? Todo lo que se encuentra en el comercio. No, pues gracias. Puedes vender desde un avión hasta un curita. Eso también es un elemento que no debería de ser en la administración pública en general, ¿no? Y por supuesto, creo que las mayores eventualidades de sanciones es en la administración del contrato. Es algo que yo siempre recalco mucho.
en las materias que doy es pongan mucha atención en la administración del contrato. Porque si el proceso es cuadrado, son tiempos, etcétera, y ahí el área requiriente solamente que hace, bueno, pues sí, el anexo técnico, que puede estar con mañas, etcétera, sí, pero en la ejecución te vas a dar cuenta, como dicen, qué tan colmilludo es. ¿Por qué? Porque es los tiempos de entrega, si tú los pediste, cómo te los entregan, verificaste que realmente lleguen en las buenas condiciones. Por ejemplo, cuando son los empleados, es decir, que vienen la masividad y tú los pides que te los vayan formando aquí en hileras por ejemplo, tarimas de 100 cajas por 50 cajas. ¿Cómo revisas todos esos? Pues de manera aleatoria. Y seguramente vas a encontrar, ya cuando hables y vas dando la necesidad de bien o servicio, ¿qué es lo que pasa? Pues que agarras la caja y dices, güey, esta venía vacía. ¿Y qué haces? ¿A quién le reclamas? Entonces, o la otra, cuando se piden cosas de más, en el sistema de transporte colectivo, vayan a darse una vuelta al almacén de Licomán y vean los uniformes. Tienen uniformes del año 1900, bueno, para no decirles que no, del año 2000 para acá, sí lo vi. Y entonces, ¿para qué compras de más? Siempre dices, hay que tener en stock, 300 trajes, no, en stock, o sea, menos que te vayas de match, o cómo. O sea, para mí en stock son por lo mucho 10. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales. Yo tengo un stock de 10, pues sí, de talla 40, 36, etcétera, dama, caballero. Pero imagínense un stock de pura ropa grande, ¿sí? Y a rato los ven que comercializándose. Entonces, creo que la administración del contrato, como dice la licenciada, es donde más debemos de poner atención, porque luego por buena onda o por negocio no aplico las sanciones. Total, no se dan cuenta. Ya no aviso mejor que esa caja estuvo vacía y tengo mi garantía de cumplimiento, que es cumples o cumples. O la garantía de vicios ocultos, que es 12 meses posteriores a que la garantía de cumplimiento termine. Y eso no solamente se da en obra pública, como algunos tratadistas lo señalan. Y otra cosa muy importante hablando de obra pública, que es, bueno, desafortunadamente en la Ciudad de México no la hay, pero es la bitácora electrónica. En la Ciudad de México todavía viene la bitácora acá, escrita. Entonces, visualizado es que se puede alterar. Y es más, no la lleno. ¿Hasta qué? Hasta que está entregada toda la obra. Y entonces ahora es que aquí, siéntense. ¿Cuándo fue mediante oficio? Nos va a pedir el oficio de recepción. A ver, por favor, aviéntate el oficio, ponle tal fecha, es decir, 3, 4 meses atrás. Esa es la bitácora que se lleva en la Ciudad de México. En materia federal es distinto, no obstante también tiene sus deficiencias y sus picos de fiscalización oportuna, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Muchas gracias, doctora. Y aprovechando de su nobleza y que nos comparte estos temas, ¿qué mejoras o qué cambios usted propondría o se tienen que hacer para evitar justamente todo esto, todo lo que se da en ese tema? Mira, algo muy reiterado que hemos dicho en todos los foros en estas materias es que los servidores públicos estén actualizados, pero eso es parte de su vida profesional. El que tú vengas a la escuela, a que tú tomes estos cursos, no te garantiza que seas bueno. Es como decir, porque leo mi cartilla de ética, yo voy a ser éticamente procedente, ¿no? Mi comportamiento va a ser éticamente comportable. Creo que en materia de infraestructura, si la Ciudad de México es la hija pródiga de la Federación, copia y pega. Insisto, tienes un sistema Contranet, ya lo eliminaste por viejito, por todo lo que dijo en su momento la secretaria de Anticorrupción, Raquel Buenrostro, es que es ya obsoleto, etcétera. Tenemos la plataforma MX, que desde mi punto de vista es la misma, pero más revuelta. Entonces,
agárrate. Si ya te dijeron en tu ley de adquisición de la Ciudad de México, podrás, ahora es deberá. Todos los elementos van a ser electrónicos. Con eso no quiere decir que se acaba la corrupción y que se acaban la ineficacia, ineficiencia y que dejamos de aplicar. Pero creo que si normativamente estamos hasta copiando los principios del 134 acá en de la Ciudad de México y todos los órganos, tanto en la ley de adquisiciones, obra pública, que copian lo de la federación, copia tus actividades. Y eso vamos a evitar que menos opacidad y más transparencia. Insisto, con esto no se va a terminar la corrupción, porque lo vemos a nivel federal. La cuestión de la inteligencia artificial y todo esto, tómenlo como una herramienta coadyuvante, no quien te va a resolver el problema. Es como los estudiantes, les dejas una actividad, van y te lo bajan de cualquier plataforma. Ahora ya digo ChatGPT, me dicen, no, tienes que estar rica. Bueno, las plataformas que ustedes quieran. Te sirve como herramienta, más no para que saques tu tesis de ahí. Es muy feo, de verdad, devolverles la tesis y decirle, pues estaré yo viejita, pero mira, esto no lo hiciste tú. Y se ve desde la forma de redactar. Y no es minimizar, porque yo hasta cuando redacto de otra forma, ya cuando le metes la inteligencia para que te lo revise, pues te saque que echaste tus palomillas al aire como 20 veces cuando no lo puedes hacer. Entonces, lo mismo, ¿qué se sugiere? Copia, ya que eres la hija pródiga, copia a lo federal, a lo local, y empiezas a meter diversos candados que te van a ayudar a la transparencia, a la cuestión anticorrupción, a la oportunidad, a las y la frase que todos sabemos, a las mejores condiciones para el Estado. Y como coadyuvante, la profesionalizadora del servicio. No solamente en materia de contrataciones, porque pues ahorita estamos conectados, escuchando, tomando nota, pero pues qué padre, ¿no? Ese es el deber ser, el ser es otra cosa. Entonces, más bien es completarlo con la ética del servidor público, que mucho ha desviado la normatividad. No es problema de normativa, es problema de comportamiento y eficiencia del servidor público. Licenciada, no sé si quiera disculpar. Como bien lo dice la doctora, sí nos hace falta un sistema. El sistema no nos va a hacer que se eviten todos estos actos de corrupción. El problema radica sí en la ética y también en la falta de denuncia. Ese es un problema no solamente en materia de contratación pública, sino en toda la seguridad que es parte de lo que realiza la Fiscalía, la Procuración de Justicia. Entonces, al no contar con denuncias, ¿cómo voy a realizar una investigación acerca de si el proveedor cumplió o no cumplió, si tuvo algunos acuerdos? Nosotros podemos advertir algunas cosas en los procedimientos a los que acudimos. Sin embargo, si no hay una denuncia de por medio, ¿cómo vamos a hacer una mejoría adicional? Y eso es no solo para el órgano interno de control, que nosotros tenemos que realizar una denuncia en caso de advertir algunas irregularidades, sino de todas las personas servidoras públicas y de los proveedores que intervienen en las contrataciones. Muchas gracias a las dos ponentes. Ahora abro el espacio de preguntas y respuestas. No sé si alguien tiene alguna. Muy buenas tardes. Sí, ya, tardes. Qué gusto escucharlas. Creo que se ha podido complementar muy bien el modelo. Yo vi aquí lo doctrinario, sin embargo, fue tanto doctrinario como práctico por la parte de las dos ponentes. Creo que se empezó a darse la expresión, una especie de ping-pong de ideas para tratar de describir cómo se encuentra la situación actual de las estaciones públicas llevadas a cabo por el OIC, o mejor dicho, por la Fiscalía y la revisión propia del OIC. Pues lo que dijeron creo que no es nada halagüeño, lo cual implica que es un doble reto para la estructura, en este caso que ustedes encabezan o operan. En ese sentido, quiero hacer dos reflexiones y quisiera tratar una postura muy interesante respecto al control de riesgos. ¿Qué implica este tema del control de riesgos? Me preocupa mucho el tema que se ha dado en varias materias, no solamente en la administrativa, sobre la falta de probidad, y hablo de la probidad también de los sujetos participantes, tal vez con características alternas o neutrales y no institucionales.
hemos tenido casos inéditos en contrataciones públicas, en adquisiciones, en obra pública, donde las personas llegan con expedientes muy amplios, tal vez con cajas, y simplemente cuando se aperturan las mismas no tienen tales documentos. Solamente vienen a identificar o a querer jugar con la autoridad administrativa de que está cumpliendo con una disposición de cumplimiento exhaustivo. ¿Por qué se dan esos elementos? ¿Acaso es porque se tiene apalabrado algún tipo de contrato? Bueno, son temas que estoy hablando y tirando al aire, desde luego. ¿Qué papel desempeña como segunda postura? Es decir, la ética de las personas que van participando, la función de integridad pública. Segundo, ¿qué papel desempeña en este control de riesgos, que podríamos llamarlos sistemas de control de confianza o de testigos sociales, precisamente este modelo de testigo social? Porque hasta donde yo tengo entendido tenemos un problema severo porque el testigo social va a testiguar, pero como todos aquí tenemos necesidades, tiempos y necesidades urgentes o no urgentes, una persona no va a ir a dotar todo el tiempo y a todo momento sin ningún tipo de remuneración económica su actividad. La pregunta es, ¿cómo se maneja el testigo social dentro del marco de las licitaciones públicas para la OIC? ¿Gratuito, honorífico, se paga, no se paga? Y segunda característica, o tercera pregunta, y esto sí quiero manifestarlo un poco tanto para la doctora Irene como para la maestra Mellali, con una especial subrayada. Tenemos que la Fiscalía es un órgano autónomo bajo el marco de la constitucionalidad local. Pero tenemos otro tema, el tema del OIC, que también tendría el carácter de autónomo dentro de una estructura autónoma. Entonces podemos pensar que vamos con dos autonomías. Bueno, tal vez pueda ser que sea el caso. Pero es temática, ¿cómo puede coexistir, doctor Irene o licenciada Mellali? ¿Cómo puede subsistir una autonomía cuando no se tienen los recursos y están procesando con papel, como creo haber entendido de la plática que están o que nos acaban de dar? Muchísimas gracias a las dos por estas tres preguntas. Respecto al tema del testigo social, funciona a través de una designación por parte de la Secretaría de la Contraloría General y es en calidad de honorífico. Entonces no se recibe algún pago por su prestación. En este punto yo creo que también es muy importante que los testigos sociales se involucren en las contrataciones. A veces, tristemente, llegamos a una contratación cuando no han leído siquiera el expediente, no han leído cuál va a ser el análisis técnico, cómo van a ir las bases que van a regular la misma contratación. Y entonces, si desde un momento no estamos teniendo una participación activa, pues se queda toda la responsabilidad por parte de los asesores que participamos, que en este caso es el órgano interno de control y también participa la Coordinación General de Jurídico Consultivo. Entonces, necesitamos sí una mayor participación, no solo del testigo social, también de la ciudadanía que se involucre a través de las plataformas, que revisen qué es lo que se está contratando. Muchas veces saltan a la duda a través de algunas notas periodísticas que dicen, oye, es que compraron tal cosa, realizaron tal obra, pero en su momento, si no hay una participación que nos permita mantener a flote toda la información, es difícil que nosotros como órgano interno de control lo vayamos realizando únicamente desde nuestros procedimientos. Entonces no nos alcanza tan solo en contrataciones. La Fiscalía durante el 2025 en el último trimestre, solo en el último trimestre, adjudicó 869,000 millones de pesos. Entonces, esta cantidad es muy fuerte y nosotros no podemos revisarla únicamente en un área de 8 personas. Necesitamos más participación y también necesitamos los mecanismos de denuncia. Ahora, adicional respecto a
al marco normativo, cómo puede coexistir la autonomía. Ese yo creo que es un tema que se ha discutido también a nivel federal acerca de la autonomía de los órganos internos de control, porque si bien en el momento que todavía existía la entonces función pública, pues estos órganos o hoy oficinas de representación, pues no reciben un recurso por parte de la función. Se lleva a cabo a través de un programa y quien realiza el pago incluso del personal es la misma dependencia en la que están realizando sus actividades de inspección y vigilancia. Pues yo creo que ese es un debate muy amplio. Nosotros estamos únicamente con la autonomía técnica y de gestión. En cuanto a recursos, estamos supeditados a lo que nos entregue la Fiscalía. Ahí, por ejemplo, en la de los contralores ciudadanos, efectivamente es gratuita. Considero que ahí hay una cuestión errónea. No debe ser gratuita. Porque atendamos a nuestra cultura social. Todo lo gratuito no le hacemos caso, no es válido, no es bueno, ¿no? Etcétera. Entonces, a nivel federal tenemos los testigos sociales que sí les pagan. Y entonces ahí viene ¿qué? Una obligatoriedad, lo determinan por el listado que hace la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, el ente que solicita el testigo social de acuerdo a cierta cantidad que la norma lo establece, si hace esa detección de economía, de gasto de la economía, entonces te mandan tu testigo social, te lo designan y tu ente lo pagas. El problema es el pago, igual que, como dice el órgano de control en sus oficinas. Desafortunadamente no hemos podido librar esa dependencia del órgano interno de control del ente al cual va a fiscalizar. O sea, yo te pago, ¿no? Y es igual el testigo social, yo te pago. Ya no sabes qué es mejor, si yo te pago o la gratuidad. En la gratuidad no te debo nada, pero en la otra yo sí te pago. Entonces es cuando encuentras ahí elementos que el testigo social que de repente realiza actos corruptos, ¿no? En el de, oye, mira, fíjate que tengo un hijo que pues ya está terminando su licenciatura. Si lo contratas, yo te pongo que eres la más perfecta ejecutora de la contratación. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Ahí entra nuevamente la cuestión ética, ¿no? Del servicio público y del otro. También de los proveedores. Por supuesto, la cuestión de la denuncia que decía la licenciada es muy importante, sin embargo, eso es el deber ser, suena bonito, vamos a denunciar. El ser es que si tú denuncias, el oscuro te etiqueta y no vuelves a vender en ningún lado. Y aunque tú te metas en las licitaciones, porque dicen, ay, ¿qué? La licitación es pública, yo puedo licitar, por supuesto, y puedes presentar tus propuestas, etcétera, pero estoy segura que te voy a encontrar algo. Y la cuestión de la documentación que en la Ciudad de México se sigue ejecutando, muchas veces es por olvido, vamos a dar el beneficio de la duda, muchas veces es por maña. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, la falta de personal te ayuda para la exención de que 1, 2, 3 sí es, 1, 2, 3 sí es, ya no lo revisas a fondo. Lo mismo le pasa a los órganos fiscalizadores. O sea, cuando dicen, ya pasó el expediente, sí, oiga, es que no tiene observaciones, no, es que está completo aquí, tú por acá. Porque realmente tú sabes que tuviste anomalía. Ya lo revisaron, ¿no? Cuando dicen, te lo voy a revisar otra vez, no, pues ya no se puede. Pero entonces, esta cuestión de la documentación, yo le quiero dar el beneficio de la duda, muchas veces se me olvidó. Y tú luego ves la cara de los visitantes y dices, ¿cómo que me eliminaste por el documento tal? No venía, sí venía, no venía ahí. No, efectivamente no venía. Otras es por maña y es que meten una hoja en blanca, foliada, y posteriormente, porque no lo pudieron obtener en tiempo y forma, y posteriormente llegan y te lo entregan. Eso ya es corrupción. Tanto del contratista o licitante, como del servidor público. Como dice el doctor Yuri, ¿se pondrán de acuerdo? En muchas ocasiones sí. Sí es cierto. Por eso he dicho en diversos foros, el problema no es normativo, el problema es de actitud, tanto del servidor público como del licitante.
estamos plagados de normas. A nivel federal, bueno, estamos blindados. A nivel local nos falta esta cuestión de, pues, hacer las manualidades, ¿no? Pero la norma está completa. El problema es el actuar del servidor público y ahora de los licitantes. Por eso en materia federal, que no lo hay en materia local, es que a nivel federal, ahora sí, el licitante tiene responsabilidad administrativa. Y entonces, vámonos, servidor público y licitante. A nivel local, desafortunadamente, estamos arcaicos. Pero insisto, si la Ciudad de México es la hija pródiga de la federación, ¿por qué no copias y pegas? ¿Por qué para cuestiones de política o cuestión popular sí copias la federación y para una cuestión de ejecución de presupuesto, porque vamos a dejar de lado qué quieres comprar, sino la cuestión de ejecución de presupuesto que también viene de los impuestos, entonces no copias lo bueno? Entonces ese es un gran elemento que debemos de seguir vigilando y que la verdad los órganos internos de control tienen un gran peso de vigilancia y que tampoco son apoyados en la cuestión de personal, ¿no? Antes decíamos los directores de área, pues te dabas de lujo de dirigir, ahora no, el director de área le tiene que echar. De hecho, los directores generales, luego estamos ahí ejecutando y dices, jefa, que estás haciendo un oficio. Y espérame porque voy a sacar la copia. ¿Por qué? Porque su personal son 3 personas más. Entonces, ya la administración pública antes poderosa de los años 60, 70, inclusive 80, han desaparecido. Actualmente toda la estructura administrativa ya le tiene que saber. Es ahí donde entra la profesionalización. A mí me encantó un jefe que yo tuve en el ISSSTE que me decía, oye jefe, ¿sabes hacer esto? Estaba en el área de amparo. Y así, sincero, te dijo, perdón chavos, yo llegué aquí porque me recomendaron, yo no sé nada de amparo, pero no les voy a estorbar, yo sé que los buenos son ustedes. ¿Qué les traigo? Las copias, voy a ver el expediente. Él iba a notificar porque era el único que sabía hacer. Pero mientras nosotros estábamos ahí, pero él era el director general. Entonces, imagínense cuando te determinan que 80-90% lealtad y 10% conocimiento, pues en dónde estamos, ¿no? Gracias. Bueno, después de escucharlas, me pone muy contento que podamos establecer tal vez 2 conclusiones de este congreso. Uno, la idea de que necesitamos una política transversal de la llamada ética institucional. Tiene que involucrarse la sociedad y tiene que involucrarse también las instituciones. De modo tal que los servidores estén muy atentos de que la sociedad va a ser un investigador cauteloso, pero también exigente. Primero, postular una labor importantísima. Segundo, los sistemas de control de gestión, creo que también podemos destacar que es necesario marcar partidas presupuestales institucionales para los testigos sociales, porque el testigo social, ¿cuántas actuaciones participará y cuánto valdrá su tiempo? Imagínense que sus actuaciones tienen que llevarlas a cabo entre semana. Esta persona tiene que comer, tiene que moverse, debe tener recursos. Hacer las cosas gratis, lo único que hace es asegurar una persona que no va a hacer su labor de atestiguamiento conforme lo marca el canon deontológico público. Por el contrario, va solamente a cumplir un requisito, va por una constancia, porque no sé en cuántas ciudades más del país, no sé, lo tengan claro, se termine no pagando por una labor profesional, porque es una labor profesional aunque sea ciudadana. Y de alguna forma se estaría transgrediendo lo que marca el artículo 5 de la Constitución. También creo que es un tema muy interesante. Cualquier labor profesional tiene derecho a esta restricción. Entonces creo que es un tema muy llamativo, porque yo creo que este control de riesgos tiene que trascender. Tenemos 2 posturas que a mí me han gustado mucho. Uno, la concepción de una ética transversal que implica al mismo tiempo sociedad, instituciones, y desde luego, ¿qué pasa con los testigos sociales? Sobre todo en una cuestión de su economía. Muchas gracias. Yuri, perdón, si me permite nada más hay una cuestión de complementar lo que dice el doctor Yuri, de este Contralor Ciudadano en la Ciudad de México, que la Federación sí se le paga. Entonces ahí es prestador de servicios y te guste o no.
Acá en lo local, pues sí, efectivamente es gratis. Y vamos a hablar de cuestión de gratuidad por una cuestión de transparencia de la Ciudad de México para la gobernanza. Es decir, el análisis de la actividad gubernamental con el análisis de la intervención del ciudadano. Entonces, el Contralor Ciudadano es la figura de la gobernanza que va a vigilar el actuar del gobierno, pasando de la gobernabilidad a la gobernanza. Entonces, por eso es que como que se proyecta en esa onda de magnificidad del Contralor Ciudadano, es decir, es gratis, porque él está interesado en saber qué se hace, cómo se hace. Y entonces, ciudadano, ¿qué hace? Pues estudia, ¿no? Estudia el tema, estudia su carpeta. Ese es el deber ser. El ser es, como lo dijo la licenciada Ortiz, pues llegan los controladores ciudadanos en cero conocimiento, dice, ¿y aquí cómo se hace? No, yo ya me tengo que ir porque precisamente no me pagan, porque yo trabajo en otro lado, etcétera. En la federación, ¿qué hacemos? Contratamos al testigo social por horas. Es decir, aproximadamente, ¿cuánto dura tu proceso? Pues una licitación son un mes. Ese mes se convierte en horas de más o menos entre la junta de aclaraciones, que es donde se presenta, o sea, actos presenciales. Si hay una convocatoria, pues ahí no hay horas, sino todo lo presencial se paga. Junta de aclaraciones, la presentación de apertura, el fallo, y hasta el contrato. Ya nos permiten la verificación, hasta el contrato. Entonces ahí le vamos cuantificando al testigo social, no es 1 hora, 2 horas, 3 horas. Cuando hay servidores públicos eficaces, es decir, que van conforme a la norma y conforme al tiempo, pues no hay problema, ¿no? O sea, le pagas tus 300,000 pesos, porque además son adjudicaciones directas, un topo máximo más o menos actualmente en la federación son 700,000 pesos, pero también tiene la maña de, oye, testigo social, mira, ¿qué te parece si ahorita agrandamos un poquito más, o yo te cuantifico más horas, te pago más, pero eres un poco más flexible? No, es que ese es el ser. Insisto, la norma ustedes puedan decir, qué bonito, tenemos un contralor social, qué buena onda. En la Ciudad de México es peor, pues tipo, pues, como dice el doctor Yuri, pues con permisito, porque mira, exactamente ahorita ya me voy, si no, no alcanzo y tengo que trabajar. Entonces, ¿cómo le hacemos? No. Entonces, pero creo que la visión que se tuvo en ese momento del Contralor Ciudadano en la Ciudad de México fue para magnificar esa cuestión de transparencia y de paso de la gobernabilidad hacia la gobernanza en el área de que el ciudadano se interesa sin ningún pago en la actividad del gobierno. Y con eso, ¿qué hace? Pues la transparencia. Y con eso la Ciudad de México dice, el ciudadano se interesa en mis actividades y todo es transparente. Porque si vamos al testigo social de la federación, ya es pagado, se vuelve un empleado. Claro, un empleado que debe tener el triple de ética que el servidor público que esté ejecutando. ¿Por qué? Porque es como un contralor, si me permite la expresión, preventivo antes de que el órgano interno de control entre en su materia de fiscalización. Porque también el órgano interno de control entra en esa acción preventiva de acompañamiento en todo el proceso. Lo mismo que hace en la Ciudad de México. Nada más que al testigo social en la Federación sí le pagan, en la Ciudad de México no. Entonces, ¿qué? Debemos de poner especial énfasis en esa situación, en el pago y en la independencia de los pagos. ¿De dónde viene? Pues del ente que te contrata. De verdad, en mi vida profesional no he visto un testigo social que se ponga rudo y que de verdad denuncie. Te hace observaciones así de, tuviste deficiencia, sugerimos que para la próxima, bla, 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 bonito. Pero no he visto uno que tenga así suficiente fuerza para decir, el ente tal, a través del servidor público tal, se le observó, no lo hizo, fundamental, etcétera. Porque el conocimiento, señores, es muy importante. Y perdónenme, las constancias no te dan conocimiento. Los títulos, los grados no te dan conocimiento. Debes de ponerte a estudiar y a verificar la práctica, porque ahí es donde ahorita la licenciada Ortiz y yo establecimos. Entonces tú dices la norma muy bonita, pero ¿qué creen? La actividad es distinta. Y es ahí donde debes, ¿quieres ser testigo social? Vete ahí, pero estúdiale, pero métete, pero cuantifica, pero vete con el área técnica, pero vete allá a los almacenes.
Yo siempre le he dicho a los fiscalizadores, ¿quieres hacer una buena fiscalización? Vete, vamos a fiscalizar para encontrar esa caja vacía. Esa sí va a ser una buena fiscalización. Yo le aplaudo a los fiscalizadores de a pie, los que van y se meten y que encuentran esa caja vacía, no los que dicen, sí, ahí está la tarima de, sí, cumplió, y entonces haciendo un cuadrado, sí, te das, sí, cumplió, efectivamente. Este que se mete uno por uno, y luego las mañas que se tienen tanto a nivel local como federal y en cualquier etapa. Te citan, por ejemplo, dice la ley de procedimiento administrativo, tanto federal como local, las horas y días hábiles ponen de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde. ¡Qué padre! ¿Y qué creen? Yo convoco al subcomité revisor de bases de convocatoria a las 6:45. ¿Ustedes creen que en 15 minutos vamos a hacer todo esto? Claro que no. ¿Qué hace el del OIC? ¿Qué hace el Contralor Ciudadano? Bueno, con permiso es que yo salgo a las 6. Y entonces cuando te dices, ¿es en serio? Sí, señores, ¿y cuál es su observación preventiva? En próximas ocasiones les sugerimos que convoque en horas hábiles, pero no 5:45 era. Y la norma me señala que cuando un acto es abierto en hora y día hábil, es válido, no importa cuándo lo cierre. Pero entonces tienes que estudiar. Y no solamente te tienes que enfocar, es que yo sé cómo analizar el informe técnico, ¿no? Ponte a estudiar cuál es la convocatoria, cuáles son las etapas, qué involucra, cuáles son las necesidades, cuáles son las consecuencias, para que hagas una integración y así puedas tener un mayor panorama. Y como fiscalizador, pues es peor que tienes que saber toda la historia, no nada más un cacho, ¿no? Entonces, quieren tener fiscalizadores, bueno, la licenciada lo sabe, hay que meterse, porque el librito no te va a llegar, ¿no? Gracias. ¿Alguien más desea hacer? No, al favor. Partiendo de esa tesitura en la participación de los testigos sociales y que haya una mayor participación de la ciudadanía, ¿cómo ustedes recomiendan que se implementen ciertas actividades para regular pues sí, estos ciertos rasgos de corrupción que se pueden dar, como lo comenta la doctora Irene, estos rasgos de corrupción entre la participación de las horas y entrega de un pago y pues obviamente por base a ello puede que se llegue a una corrupción más amplia con estos testigos que no tienen un beneficio económico a través de la actividad que realizan. Respecto al tema de regular los rasgos de corrupción, es importante considerar, sí, en primera el horario. Bien, lo dijo la doctora, y pareciera chiste, y podemos decir, no, pero pues cómo, pero llegan a veces convocatorias, incluso llegan el día viernes, en el último minuto, y que sí, efectivamente ya nadie les está prestando atención. Entonces ahí tienen al órgano interno de control y haciendo más larga la reunión, es como de ya, no, ya, ¿qué más? Entonces, una, sí, efectivamente es la previsión, que se realice en tiempo. Nosotros ya tenemos una parte normativa, incluso dentro de los manuales y reglamentos, me dice con qué periodicidad vas a convocar. Entonces, si dice que me vas a convocar con 3 días de anticipación, pues puedo ir revisando la carpeta. Pero también, si lo queremos hacer de manera express, rápido, porque a todos nos urge, yo necesito contratar y ya necesitamos que se vaya esto en plano, pues es algo donde no vamos a poder pasar. Ahora, el tema de los contralores sociales, en el caso de la fiscalía, es aún más complejo. ¿Por qué? Porque nosotros no los designamos. Nosotros no decidimos quiénes van o quiénes no van. Nosotros estamos supeditados a que Secretaría de la Contraloría General me diga, va a ir él es el designado, él lo está. En una ocasión ya nos ocurrió que se hace la convocatoria, de esas convocatorias express.
Entonces, Secretaría de la Contraloría les dice, ah, bueno, solamente te comento que el Contralor Social no va a poder asistir. La próxima vez, mándalo con tiempo. Entonces, es algo que ya no depende de mí. ¿Sí? Gracias. Pero que sin embargo eso no soluciona el problema. O sea, no se vale, ciertamente dice, no te voy a enviar al Contralor Ciudadano porque no lo pediste a tiempo, y entonces, pues va, tú dices, solo yo te lo pedí, tú me lo dejaste. Sí, hay una anomalía en tiempo, sí. Sin embargo, como dirían por ahí, no pasa nada. Solamente me van a decir que para la próxima lo pida en tiempo y hora. Y ya. O aquellos, insisto, las convocatorias que lo hacemos a las 5:45 cuando es legal, y entonces a las 6 llega, se para el del órgano interno de control o el Contralor Ciudadano y dice, pues ya me voy, porque salgo a las 6. Está en su derecho. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, la ética del servidor público pues debe de, uno de dos, o prevenir para que esos actos no se lleven a cabo. Sin embargo, la propia norma no te dice que es irregular. Es donde entra la maña del abogado de saber manejar la norma, interpretarla. Y por supuesto que no es culpa de la Facultad de Derecho enseñarnos a eso. Pero es la necesidad, somos técnicos en interpretación. Un abogado que no sabe interpretar, no sabe hacer nada. No solamente el abogado es ejecutor, es interpretador de la norma, para utilizarlo, aunque no nos guste, para el bien o para el mal. Es como cuando dicen, oye, ¿tú defenderías a un violador? Algunos dicen, éticamente, yo no lo haría. Otros dicen, ¿por qué no? Es alguien que necesita un defensor. Yo sí lo haría. Entra en la elección de cada uno de los abogados. ¿Sabe hacerlo positivo o negativamente? Sí, es cuestión de ti que lo hagas. Es lo mismo en los servidores públicos. Si yo mañosamente me aviento mi convocatoria a las 5:45, pues ellos tienen derecho a irse. Ahora la otra, por eso sirven los programas anuales de contrataciones públicas, de adquisiciones o de obra pública. Ahí es una edificación administrativa de orden, de estructura, de administración. ¿Por qué? Porque ahí te dice, yo voy a hacer una licitación en junio de tantos bienes, con tanto gasto, etcétera. Entonces ellos tienen esa programación y que dicen, a ver, a la licenciada Ortiz le va a tocar estos de este programa anual del 1 al 5. Entonces ella se programa que en febrero, en junio, en agosto y en octubre y en diciembre, ella va a tener esa chamba. ¿Pero qué crees? Como Irene, pues, anda aquí y allá y de repente le da la instrucción que la que estaba programada para julio la haga ahorita y se ejecute ahorita y que no te tardes un mes en la licitación, sino menos 15 días. De inicio ya la quité de su orden administrativo. ¿Se vale? Sí. Bueno, ok. Le envió las cosas en tiempo, pero como dice, estar analizando propuestas de un día para otro, el fallo de un día para otro, con elementos importantes sobre masificación, es imposible. En materia de contrataciones públicas hay que tener mucho orden. Y eso lo digo para estar comprando a lo mejor 10, 20, 50 o hasta 100 elementos de unidades de un bien, un servicio, por ejemplo, los correctivos y los preventivos. La corrupción está en el servidor público. Yo les puedo poner un ejemplo rapidísimo y con eso cierro. Sobre todo en los servicios, cuando es un contrato abierto, tenemos mínimos y máximos. Entonces yo digo, ¿cuántos preventivos voy a comprar? No, pues que 5. ¿Y cuántos correctivos voy a comprar? No, pues que 4 porque son más caros. Entonces, de repente digo, oye, ¿sabes qué? No se revisó bien la máquina, vamos a meterle otro correctivo. Pero si agarras otro correctivo, tú tienes tu temporalidad. Entonces, ¿qué hago? Le digo, cuantifícame 2 preventivos para que me lo hagas correctivo. Invéntate fechas, yo te doy la orden y se ejecuta. Eso no te lo dice la ley cómo hacer. En la práctica tienes la necesidad. Entonces, de repente dices, ¿qué quieres? ¿Que se te descomponga el elevador? Pues olvidas de tu preventivo, pero no, porque el preventivo solamente es limpieza de botones y perfumito adentro. Qué padre, pero el correctivo que es limpieza en poleas, ponerle el aceitado, verificar que los amortiguadores de abajo funcionen bien. ¿No han escuchado que se caen cada ratito
elevadores en los entes. Bueno, pues pregúntense por qué. ¿Esos cuestiones preventivos y correctivos se ejecutan de manera correcta o dónde? ¿El contrato tiene la culpa? No. ¿La licitación tuvo la culpa? No. ¿El anexo técnico tiene la culpa? No, porque ahí está especificado la calendarización de ejecución de estas actividades. El servidor público que hace su chanchullo, que te cambia 2 preventivos por un correctivo o un correctivo por 3 preventivos, etcétera, y que jurídicamente y documentalmente están bien en su expediente. Entonces, cuando ellos llegan a fiscalizar, dicen, pues aquí no hay ninguna anomalía. Pero sabes que lo hicieron. Pero el saber no quiere decir comprobar. Entonces, insisto, nuevamente, ¿dónde está la cuestión? En la ejecución. En la ejecución, donde sí el órgano interno de control es coadyuvante, donde el Contralor Ciudadano en la Ciudad de México es coadyuvante, donde los comités son coadyuvantes, pero pues quien tiene la ejecución es el servidor público. Es ahí donde debemos de focalizar la cuestión de fiscalización. Y el endurecimiento de sanciones no sirve de nada, ya lo hicimos en la federación y sigue habiendo corrupción. Entonces, gracias. Y para cerrar, una pregunta. Una pregunta que tiene como dos aristas de los ponentes. Dentro de, ahorita checamos como que los procesos de contratación, vimos un poco que el marco tiene mucho que ver con las normas de la Ciudad de México y que esta fiscalía empezar a tener cierta autonomía, pues los lineamientos son muy similares. Yo quisiera preguntarle a la licenciada Mellali, en su experiencia, ¿cuáles son como las distinciones que hay entre los procedimientos de contratación dentro de la fiscalía? O sea, así como lo que cambia respecto de otros procedimientos de contratación en otras dependencias o otros órganos. Y tal vez si la doctora nos podría decir, desde la parte de vista teórica, si esta diferencia en la función pública que ejerce la fiscalía impacta en la forma en la que tenemos que ver la contratación de la fiscalía. ¿Sí me explico? Sí. Gracias. En mi experiencia, una diferencia entre los procedimientos de contrataciones de la Fiscalía y otros entes, sean centralizados o no, realmente no la hay. ¿Por qué? Porque estamos supeditados a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. Entonces, esa ley la vas a encontrar aplicándola también para otras dependencias que son centralizadas, para la Secretaría de Gobierno, para Finanzas. Entonces, van a ir sobre la misma ruta. También tenemos los procedimientos de contrataciones consolidadas, que muchas de ellas son propuestas por la Secretaría de Administración y Finanzas y nosotros nos adherimos. Entonces, una diferencia como tal que sea propia de la Fiscalía como tal no la hay. No sé si atendí tu pregunta. Pero por su actividad, ¿no hay algo que ustedes contraten que sea muy diferente o que sea como interesante ver? Yo creo que todas las áreas tienen su particularidad, ¿no? Entonces, en lo personal, aquí pues a lo mejor vamos a tener la contratación de equipo táctico, a diferencia de un hospital, pues va a estar más enfocado a la contratación de medicamento, material de curación. Entonces, yo creo que cada secretaría, cada ente público tiene las necesidades por la función sustantiva que desempeña. O sea, sí, sustancialmente en el procedimiento no hay ningún cambio. Todos hacen licitaciones y te pego adjudicación directa en las mismas características, tiempos, condiciones, son nacionales, son internacionales, aquí no hay cobertura de tratados, obviamente, porque no es una federación, pero están los nacionales y los internacionales, hay las consolidadas, etcétera, ¿no? Entonces, hablando propiamente de ejecución del procedimiento, es idéntico en la Fiscalía como en la Ciudad de México centralizado para estatal, ¿no? Y sí, bueno, pues en cuanto a los materiales, por supuesto, tienen sus especificaciones, como ya lo dijo la licenciada, puede ser que por materia de la Fiscalía pues tengan algunas cuestiones más particulares y especializadas de acuerdo a su materia de ejecución, que entre otras, ¿no? Pero también le entran a las consolidaciones, que es la consolidación, pues aquella actividad administrativa que nos va a llevar a que se agrupen ciertos bienes con características similares o parecidas entre todos los demás entes,
donde también la fiscalía se une. Por ejemplo, la cuestión de papelería, la cuestión a lo mejor de uniformes, etcétera, que, bueno, pues puedan llevar o tener similitud con los de la Ciudad de México y que nos va a llevar a la consolidación, pues la economía es a grandes escalas, entonces es lo mismo, ¿no? Y les aseguro que la Ciudad de México, tanto su ley de adquisiciones es casi idéntica a la de la Federación, solamente que la nueva ley de adquisiciones de la Federación nos avientan 4 más formas de contratación que ya se estaban ejecutando, pero que ahora las visualizan, pero que en la Ciudad de México ya se siguen haciendo. O sea, aquellos, su diálogo estratégico y esta toda una novedosa que nos vendieron en la Federación, ya se hace en la Ciudad de México, ya se hacía en la Federación, solamente que ahora lo visualizamos pues en una norma, para que no nos digan que hacemos cosas que no están en una norma. Gracias. Bueno, con esto cerramos esta mesa. Agradecemos a todos su participación e interacción con nuestras ponentes. Gracias, doctora Irene, gracias, licenciada Ameyali, por todas las aportaciones que nos brindaron. Y los invitamos a seguir con la programación de este primer congreso. Muchas gracias.
Gracias. Denegar a las personas sus derechos humanos es cuestionar su propia humanidad. Nelson Mandela. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradecemos su valiosa presencia a quienes están presentes y a quienes nos sintonizan vía Zoom. Dando continuidad a este nuestro primer Congreso de Derecho de Control Administrativo en la Fiscalía con especial énfasis en la Ciudad de México, damos inicio a esta mesa 6, titulada Derechos Humanos del Servidor Público. Bueno, para nadie es una sorpresa que la vigilancia y el cumplimiento de los derechos humanos se puede considerar inacabada en la mayoría de las situaciones, si no es que en todas, debido a que la labor requiere de planeación, promoción y ejecución de vías que van a conducir a ejecutar lo que son los derechos humanos. El día de hoy vamos a partir de la premisa que toda persona, incluso en ejercicio de funciones públicas, conserva su dignidad y derechos inherentes. En este sentido, tenemos la oportunidad de conversar en esta mesa sobre la existencia de los derechos humanos de los servidores públicos, para lo cual tenemos la oportunidad de escuchar a la doctora Nancy Nelly González San Miguel, de quien les daré una breve semblanza. Es profesora y académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nuevo León. Realizó sus estudios de doctorado en su alma mater. Realizó estudios postdoctorales en la Universidad de Jaén, en España. Autora de diversos libros, entre ellos La Administración Pública y la Materialización de Derechos. Directora académica de la Revista Mexicana Statum Rei Romanae de Derecho Administrativo, líder del Cuerpo Académico Administrativo Pública y Derecho Financiero, reconocimiento de PRODEP, y quien ha demostrado amor y vocación al desarrollo de las ramas de Derecho Administrativo, Financiero y Ambiental. Y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. Doctora, le cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha. Perfecto. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un placer estar. Dice que el sonido está un poco viciado. Bueno, nosotros la escuchamos bien. Ok, perfecto. Bueno, es un gusto estar dentro de este congreso denominado Derecho de Control Administrativo en la Fiscalía, con especial énfasis en la Ciudad de México. Primero agradecer a la directora de esa casa de estudios, a la doctora Sonia Venegas, así como al coordinador de estos eventos, Yuri Pavón, junto con Miguel Alejandro López Olveras. Para hablar de este tema y referente a lo que son los derechos humanos, con respecto a entender, como tú ahorita comentabas muy bien, cómo vamos a empezar con estas cuestiones. ¿Qué es lo que debemos de entender? Si un servidor público, dentro de lo que son las fiscalías, debemos de pensar únicamente en responsabilidades, obligaciones, en las sanciones y en el control excesivo que tenemos hasta el día de hoy dentro de estos parámetros de lo que son estos servidores públicos. Entonces, aquí vamos a empezar con una pregunta clave, en donde debemos entender si el Estado realmente debe de exigir la legalidad a sus funcionarios sin garantizarles sus propios derechos. Entonces tenemos que establecer esta postura de cómo queda lo que es un servidor público ante que autoridad sigue siendo persona, como tú bien lo decías. Entonces aquí vamos en cuáles son estas responsabilidades y cuáles son estos derechos, y entonces, como decimos que sigue siendo persona, ¿qué es la titularidad dentro de lo que son los derechos humanos? El servidor público, por serlo, no pierde su calidad de persona, sino sigue siendo el titular de lo que son los derechos humanos. Aquí hablamos y tenemos que ir empezando a entender qué es esto de la función dentro de lo que son las fiscalías y qué es este control administrativo, el cual debemos de tener un equilibrio para dar estos conceptos de lo que entendemos por una legalidad, una disciplina institucional y una protección de lo que son los derechos humanos. Con todos estos parámetros podemos ir entendiendo cuál es el problema, qué es lo que debemos de entender. Si el servidor público debe de estar acorde hacia un control administrativo, ¿y qué es esto del control administrativo? Hablamos que en esta situación es el conjunto de mecanismos mediante cuales el Estado va a vigilar, evaluar y sancionar lo que son las conductas de los servidores públicos.
¿Cuántas veces cuando hemos sido servidores públicos, no nada más nos sometemos a un régimen, sino estamos en expendia de ser vigilados dentro de todo lo que son nuestras actuaciones, desde el aspecto de la sociedad, desde el aspecto del control interno, que a veces tenemos nuestros mismos esquemas y controles y manuales, que a veces los manuales no cumplen con las normatividades adecuadas y entonces ahí como servidor público te quedas, qué es lo que va a proceder o qué es lo que haces. Entonces siempre tenemos que establecer medidas para protegernos tanto de las normas jurídicas como las normas internas y saber cómo podemos realizar bien nuestro trabajo, debido a que como servidores públicos tenemos que atender a las necesidades de la sociedad en nuestro ámbito y a quién tenemos que evacuar, determinar cuáles son nuestras responsabilidades, cuáles son nuestras obligaciones según nuestra función y cuál es este control administrativo. Cuando nosotros somos servidores públicos, tenemos que hacer declaraciones adicionales a las cuestiones fiscales referente a nuestras declaraciones patrimoniales. Y en caso de incumplir, obviamente tenemos sanciones por no llevar a cabo ese tipo de obligaciones que se les imponen a lo que son los servidores públicos. En el caso de las fiscalías, se van materializando este tipo de control administrativo que es para vigilar no nada más el control hacia los actos que hacen como servidores públicos, sino van a tener este tipo de materialización a través de sus órganos internos, las visitadurías, las contralorías y esos procedimientos administrativos disciplinarios. Con esto se prevé un control administrativo para tener en este tipo de ámbitos este control hacia lo que son los servidores dentro de lo que son las fiscalías. En la Ciudad de México, ¿esto cómo se va desarrollando dentro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México? Aquí se marcan varias normas, como lo que es la Ley de Responsabilidad Administrativa de la Ciudad de México y lo que hablamos, cuáles son las demás normas que van amparando lo que son sus cuestiones o obligaciones. Aquí hay un punto crítico. Aunque estos procedimientos no sean penales, sí pueden afectar gravemente a los derechos humanos o fundamentales de los servidores públicos. ¿En qué se pueden afectar? A su trabajo, a la reputación y a la seguridad jurídica. Aquí vamos viendo cómo en ciertas situaciones se filtran investigaciones internas que aun cuando no tienen una resolución o una consecuencia, en diferentes fiscalías del país se han documentado situaciones donde informan sobre procedimientos administrativos que llegan a medios de comunicación antes de que exista una resolución de ese tipo de situaciones o consecuencias. ¿Y qué es lo que sucede? Aquí se provoca un daño irreparable hacia un servidor público, incluso aunque posteriormente la resolución se haya establecido que está absuelto de la conducta que ha sido señalada. Entonces, aquí no nada más afecta a su carrera, sino a su dignidad y a su vida personal. Entonces, tenemos que ir marcando cuáles son estos daños y cómo el servidor público debe de considerarse ante todo como una persona que al mismo tipo desempeña un empleo, un cargo o comisión muy importante dentro del Estado, debido a que hace todas las funciones para llegar a cabo al cumplimiento de las necesidades del interés público. Las fiscalías, ¿quiénes pueden ser servidores públicos? Hablamos de lo que es el Ministerio Público, policías de investigación, peritos y lo que son personales administrativos. ¿Qué es lo importante de establecer con claridad? El hecho de que sean servidores públicos no eliminan sus derechos humanos, no están sujetos a una subordinación sin protección, aunque a veces o en situaciones reiteradas, esos agentes del Estado son personas que no están protegidas internamente hacia ejercer sus labores o sus obligaciones, pero en la Constitución están protegidos, así como se les imponen derechos y obligaciones, también se deben de proteger lo que son sus derechos humanos como servidores públicos. ¿Y cuáles son estos derechos humanos si hablamos de los servidores públicos? El primero o una de las cuestiones que podemos establecer como parte es establecer un debido proceso. En el primer derecho fundamental que establecemos que dentro del artículo en donde 14 y 16 constitucional implica que ninguna persona puede ser sancionado sin un procedimiento previo que garantice o que establezcan cuáles son las etapas y los procedimientos a seguir dentro de una conducta en donde se le va a establecer a este servidor público, es decir,
Obviamente se le tiene que notificar, dar a conocer cuáles son las causas, cuáles son los derechos de de su defensa, cuáles son los ofrecimientos de pruebas y las resoluciones debidamente fundadas y motivadas. ¿Por qué sucede esto? Sabemos que algunos procedimientos administrativos en la Fiscalía parten de la lógica de una culpabilidad previa, es decir, no hablamos realmente de una presunción de inocencia, sino ya tenemos una culpabilidad establecida y entonces aquí, ¿qué va a suceder? ¿Cómo se van a establecer este tipo de cuestiones para llegar a lo que se contiene como tal un derecho humano? Si empezamos a entablar que la Constitución y el servidor público son titulares de los derechos humanos, y asimismo como en la Constitución se establece, toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados, entonces, ¿qué sucede con la dignidad humana de lo que son los servidores públicos? Que los mismos no pueden ser humillados, discriminados o maltratados, sino se debe de tratar con respeto dentro de su institución. Así, el trabajo debe de ser digno, con las condiciones y salarios adecuados, porque a veces lo que vienen siendo el salario no corresponde a las funciones. Es decir, a veces los salarios van más bajos realmente de toda la obligación y responsabilidad que tienen dentro de las fiscalías. Aquí también hablamos de lo que es el debido proceso, como es un problema que no es tan solo teórico, sino en la propia Fiscalía General se han documentado casos en que los servidores públicos han sido separados de sus funciones o sujetos a procedimientos administrativos sin contar con una notificación clara o establecer una oportunidad real de defensa. En estos casos es cómo se establecen las medidas cautelares, cómo se pueden establecer de forma inmediata y sin audiencia previa. Esto puede afectar directamente a lo que es un debido proceso. Y esa es una problemática porque el control administrativo no puede operar bajo una lógica de urgencia que sacrifique lo que son las garantías fundamentales. ¿Cuántas veces dentro de lo que son como servidores públicos, a veces se llegan a la cuestión en donde te establecen una consecuencia o una causa para que tú puedas establecer un procedimiento que no correspondan y entonces aquí no tenemos realmente una garantía de un derecho humano. Te obligan a realizar ciertas acciones en donde si no las realizas tienes consecuencias y si las realizas también tienes consecuencias. Entonces aquí cómo pueden defender realmente la función de lo que es la fiscalía y cómo podemos establecer estas herramientas que no sea una presión dentro de lo que son los trabajos. Aquí hablamos que en este control administrativo, aunque la norma jurídica se establezca, la realidad puede superar a la norma y a lo que son los procedentes dentro de los cuales. Obviamente existen mecanismos internos de presión en donde se van estableciendo cuáles son estas formas de cómo concebir lo que quieren o establecer dentro de un caso o de un hecho. Entonces, ¿cómo nosotros podemos establecer estos procedimientos disciplinarios que no realmente sea una falta grave y también al momento de denunciar que realmente esa bajo palabra de decir verdad realmente nos crean dentro de lo que son estas facultades como servidores públicos? Entonces son casos delicados que se presentan dentro de las fiscalías en donde la autonomía técnica del Ministerio Público debería de estar protegida. Y asimismo, cuando el control administrativo sea con fines distintos a la legalidad, deje de ser un instrumento de justicia y se convierte en un mecanismo de control político interno. Ahorita hablamos de la presunción de la inocencia, que el mismo está consagrado, reconocido dentro del artículo 20 constitucional, en donde establece que aunque tradicionalmente es penal, la Suprema Corte de Justicia ha reconocido que también aplica en procedimientos administrativos sancionadores, es decir, el servidor público debe de ser tratado como inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero en la práctica vemos suspensiones inmediatas, señalamientos públicos y afectaciones a la reputación antes de cualquier resolución. Y incluso la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha sostenido que la presunción de inocencia es aplicable a todo procedimiento sancionador del Estado, incluyendo el administrativo. Esto implica que la carga de la prueba recae en la autoridad, no en el servidor público. Un ejemplo claro lo encontramos en diferentes casos a nivel nacional de agentes del Ministerio Público o de policías de investigación que han sido suspendidos o exhibidos públicamente antes de que exista una resolución firme.
En varios de estos casos, la autoridad comunica internamente, incluso inflicta medios que el servidor está siendo investigado, lo que genera una condena social anticipada. Esto contradice directamente al criterio de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que ha sostenido que la presunción de inocencia también aplica a los procedimientos administrativos. Hablamos de una, hablamos de una seguridad jurídica. ¿Qué es esto de la seguridad jurídica dentro como un derecho humano dentro de la que son las fiscalías? Disculpe Aquí la hablamos. interrupción, doctora. Solamente es para solicitarle a los participantes en Zoom que si pueden mantener apagado su micrófono para que no sucedan estos incidentes, por favor. Continúen. Una disculpa. Sí, no hay problema, muchísimas gracias. Con referente a los derechos humanos de los servidores, cuando hablamos de una seguridad jurídica, aquí hablamos que es otro derecho fundamental. Esto significa que ninguna persona puede ser sancionada sin una norma previa, obviamente clara, y donde se demuestre la conducta de ese servidor público y que encaje con las medidas o con los parámetros de los elementos propios de esa conducta. En las fiscalías, esto se ve comprometido cuando las faltas administrativas se interpretan de manera amplia o discrecional. Es decir, no podemos caer en estas prácticas reiteradas en donde se establecen una conducta o una pena a discrecionalidad del jefe inmediato, en donde aquí se deben de establecer las causas o las faltas que se han cometido. Con respecto al derecho del trabajo, que está reconocido en el artículo 123, también se va a ser afectado cuando existen estas anomalías de donde hay una suspensión, una destitución o medidas cautelares, que esto puede impactar directamente al ingreso de lo que es el servidor público, incluso antes de una resolución definitiva. Cuando vamos hablando de la dignidad humana, que obviamente la Suprema Corte también ha establecido cuál es este criterio y a referente a lo que hablamos de un servidor público, debe de ser tratado con respeto, sin abusos ni estigmatizaciones, es decir, no considerar que hay un mal trabajo o que los servidores o que son corruptos lo que son los servidores públicos. Entablar este tipo de conductas es entender que realmente las personas o los servidores públicos tienen que tener estas gestiones en donde no únicamente se tienen que preparar, sino tienen que estar capacitados para llevar a cabo sus acciones. Aquí hablamos que cuando existen investigaciones internas o la exposición mediática sobre los medios de comunicación y no existe una resolución, entonces aquí hablamos varios ejemplos de violaciones de los derechos humanos de los servidores públicos dentro de lo que son las fiscalías. Aquí tenemos que entender que el control administrativo es bueno porque busca una disciplina, una eficiencia y una sanción, pero ese control administrativo también debe de entablar cuáles son este tipo de los derechos humanos, ya que los derechos humanos buscan la defensa, la legalidad y la protección. El problema cuando surge, cuando ese control administrativo se vuelve autoritario o se vuelve discrecionalidad, en donde no tienen un parámetro de igualdad ante todos los servidores públicos y en donde se ven cuestiones de lo que es la corrupción, en donde afectan a lo que son a ciertos servidores públicos. Entonces, aquí debe de dejarse el control y se convierte en un abuso. Y esto importa decirlo con claridad. Un sistema busca combatir la corrupción, no puede hacer violando de los derechos humanos porque pierde toda la legitimidad. Aquí en la Ciudad de México, las fiscalías tienen autonomía constitucional, lo que da una mayor capacidad para la autorregulación. Sin embargo, eso también implica un riesgo que no existe un contrapeso efectivo. Por ello, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, juega un papel fundamental en la supervisión a los derechos humanos dentro de estas instituciones. Ante estos panoramas, es necesario hacer un modelo más equilibrado, es decir, ¿qué es lo que necesitamos? Primero que nada, los servidores públicos deben de establecer una profesionalización dentro de los órganos de control para llevar en este tipo de cuestiones cuáles son las etapas, las medidas, los enfoques en que se debe de establecer las conductas de lo que son los servidores públicos. Para esto también debemos establecer una segunda visión,
que hablamos de lo que son incorporar protocolos con efecto de lo que son los derechos humanos, dar a conocer al momento de ingresar como fiscal o ministerio público cuáles son estas medidas, cuáles son las formas, si hago esta acción, cuáles son las conductas, entonces con protocolos que se vayan enfocando a cuáles son mis actividades. Algunas veces se realizan ciertas acciones para evitar un daño mayor, pero posteriormente somos señalados que no hicimos de manera correcta las acciones y entonces aquí nos queda qué es lo que debemos de hacer, qué es el deber hacer, actuar lo que mejor corresponda o seguir los protocolos o las medidas que se van haciendo. Tenemos que tener este discernimiento de cuáles son las cuestiones que nosotros debemos de entender para realizarlo mejor hacia el bien común. En el tercero, hablamos de la transparencia de los procedimientos. Algún momento en que nosotros podamos establecer cuáles son estas formas y controles que tenemos, la transparencia va a ayudar a establecer que no exista una corrupción y que las fiscalías y los servidores públicos tengan en su control la fortaleza de lo que son los derechos humanos. Y por último, para establecer, hablamos que los servidores públicos tienen que tener una fortaleza en el acceso de su defensa adecuada para ellos mismos. Es decir, cuántas veces nosotros dentro de lo que son las administraciones públicas, nosotros tenemos algunos seguros, pero esos seguros dentro de los cuales nosotros adquirimos, a veces no nos pueden proteger porque la cuota de lo que es el seguro llegó al máximo y entonces ya no podemos tener esa defensa. Es decir, tenemos que tener una garantía para lo que son nuestra defensa como tal, como se digo, servidores públicos. De hecho, hay organismos como la Comisión en donde han emitido recomendaciones con violaciones al debido proceso y a la seguridad jurídica en procedimientos administrativos dentro de las instituciones de seguridad y procuración de justicia. Aquí no es un problema aislado, sino estructural, en donde debemos de establecer e ir imponiendo cuáles son las sanciones por no cumplir con los precedentes de lo que son los derechos fundamentales dentro de lo que son las fiscalías. Para ir concluyendo, debemos declarar y establecer que en efecto el servidor público no es un solo sujeto obligado, sino también es un sujeto protegido. El Estado no puede exigir una legalidad hacia afuera, sino lo debe de garantizar hacia lo que es adentro, porque aquí no podemos saber justicia en las fiscalías. Aquí hablamos que si no hay justicia para quien trabajan en ellos, ¿cómo podemos proceder a que se haga justicia hacia afuera? Si no tenemos una protección de los servidores públicos dentro de las fiscalías, entonces, ¿dónde vale la pena detenernos? Es decir, si el propio Estado no respeta los derechos de quienes lo representan, ¿con qué legitimidad puede exigir el respeto de los derechos de los ciudadanos? Con esto podemos ir concluyendo que los servidores públicos es una pieza clave para ejercer de manera correcta la justicia hacia los ciudadanos. Y si no podemos con ellos protegerlos, entonces, ¿qué nos queda para esperar de la justicia de los demás? Por mi parte es todo, estoy a sus órdenes. Muchas gracias por su intervención, doctora. Bueno, reconozcamos la importancia de sí, los servidores públicos son servidores, pero no se les puede deshumanizar. Es muy cierto que existen límites, bueno, mínimos y límites en sus funciones públicas, pero siempre se tiene que atender a la protección para evitar las afectaciones a su persona. Es turno de ceder la palabra a la licenciada Dolores Marina Xochitl Rodríguez Tapia, quien es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente funge como jefa de Unidad Departamental de Investigación A del órgano interno de control de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Posición desde la cual investiga las conductas y omisiones de las personas servidoras públicas de la referida Fiscalía, teniendo como objetivo salvaguardar la legalidad y transparencia en el ejercicio de las funciones institucionales. Anteriormente se desempeñó como jefa de unidad departamental de resoluciones de la Dirección de Subcontratación y Resolución de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. Asimismo, se ha desempeñado en el ámbito federal como jefa del Departamento de la Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria de la Fiscalía General de la República. Licenciada, tiene usted el uso de la voz. Muy buenas tardes a todos. Primeramente me gustaría dar
las gracias por la invitación que nos extendió la directora de esta facultad de Derecho, también al Instituto de Investigaciones Jurídicas, e igualmente a la Facultad de Derecho y Criminología del Estado de Nuevo León. Y pues primeramente decir que es un gran privilegio estar dando esta postura en este congreso, sobre todo al tratarse de mi alma mater, es un gran privilegio para mí estar el día de hoy aquí. Ahora sí, empecemos con el tema desde el ámbito del órgano interno de control de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Los derechos humanos del servidor público. Nosotros como órgano interno de control, como bien se ha mencionado en mesas anteriores, nos enfrentamos principalmente a una ciudadanía a la que ya le hemos fallado desde la seguridad, no le hemos procurado justicia ante los MPs, y es nuestro trabajo garantizar los derechos humanos no nada más de las víctimas, sino también de los servidores públicos que integran la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Tal y como mencionaba la doctora Nancy, las personas que laboran dentro de la Fiscalía no pierden su naturaleza de seres humanos a los que debemos de cuidar y salvaguardar sus derechos humanos. Tan es así que nosotros nos enfrentamos día a día a quejas y denuncias por parte de estos servidores públicos que encuentran situaciones específicas dentro de sus ámbitos de trabajo, desde lo que es un acoso sexual, acosos laborales, que no permiten que desempeñen adecuadamente sus trabajos. Es ahí que nosotros como órgano interno de control tenemos que llevar a cabo las investigaciones y procedimientos para poder sancionar a aquellas personas servidoras públicas que no están generando un ámbito que permita desarrollar a los compañeros todas sus facultades y atribuciones que tienen, y así poder también garantizar la justicia a la que tiene derecho la sociedad que se acerca a nosotros. También nos mencionaba la doctora Nancy que tenemos un gran problema respecto a lo que es el debido proceso de los servidores públicos que son sujetos de nuestras investigaciones y procedimientos. Afortunadamente, con este régimen que ahorita nos aplica a nosotros como órgano interno de control, tenemos 3 diferentes autoridades al interior. Tenemos lo que es la autoridad investigadora, que somos nosotros, de la cual yo soy parte. Tenemos una autoridad sustanciadora y una autoridad resolutora. ¿Y esto qué nos permite? Nos permite que nosotros como autoridad investigadora en específico, si bien es cierto, llegan las denuncias y quejas con nosotros tenemos la obligación de realizar los actos de investigación para poder acreditar, en su caso, la existencia de una falta administrativa o, en su caso, desestimar esta queja o denuncia. Ya una vez que nosotros determinemos la existencia de una falta administrativa, nosotros tenemos la obligación de hacerle el conocimiento al denunciante y a la autoridad sustanciadora de cuáles son estas pruebas que nosotros nos hicimos de ellas para poder acreditar la presunta responsabilidad administrativa. Nosotros en este aspecto no estamos garantizando o no estamos estigmatizando a uno de los servidores públicos respecto de las faltas administrativas que pudieran ser ellos objeto. Por eso es muy importante no perder de vista que por eso nosotros emitimos lo que se llama un acuerdo de calificación y un informe de presunta responsabilidad administrativa. Aquí no se acaba el procedimiento, al contrario, apenas se inicia, se pasa a la autoridad sustanciadora. En la autoridad sustanciadora, ellos le notifican a lo que es el servidor público para que pueda hacer el ejercicio de su debida defensa. Es decir, nosotros, ya como autoridad sustanciadora en su caso, se le notifica la totalidad del expediente de responsabilidad administrativa para que él tenga todos los elementos y pueda ejercer una buena defensa para la responsabilidad de la cual nosotros estamos presumiendo que ha cometido con alguna omisión o con alguna conducta. También ya será una tercera persona, una tercera autoridad, la autoridad resolutora, quien revisando estas 2 partes de lo que nosotros hemos hecho como investigadora y lo que ha aportado el servidor público sujeto a procedimientos, quien determinará si hay o no responsabilidades. ¿Por qué esto es importante? Porque al final de cuentas, nosotros
al momento de que digamos que hay una presunta responsabilidad, no lo estamos haciendo de una manera estigmatizadora, sino todavía estamos respetando la presunción de inocencia del servidor público y al final de cuentas nosotros como autoridad investigadora tenemos la carga de la prueba para acreditar la presunta existencia de esta falta administrativa. Ahora bien, me parece un tema muy importante que también mencionaba la doctora y que no es tan recurrente al momento de la práctica en el órgano interno de control, que son las medidas cautelares. Las medidas cautelares, si bien es cierto, nosotros como autoridad investigadora tenemos la atribución de poderlas solicitar a la autoridad resolutora, nosotros justamente solo hacemos eso. Nosotros le solicitamos a la autoridad resolutora que emita estas medidas cautelares, pero eso no quiere decir que ya se esté castigando o se esté estigmatizando al servidor público como responsable, sino que estas medidas cautelares están enfocadas a salvaguardar lo que es el objeto de nuestra investigación. Por ejemplo, digamos que una persona llega y nos denuncia que tal servidor público está, tal ministerio público está haciendo malos actos dentro de sus carpetas, que está desapareciendo actuaciones, que no está solicitando los dictámenes ante los peritos que podrían solicitarse dentro de la carpeta, dependiendo del delito que nos denuncien dentro de la carpeta. Nosotros como autoridad investigadora, si vemos este tipo de acciones, podríamos solicitar a la autoridad resolutora que se le suspenda al servidor público para que no tenga acceso a esta carpeta de investigación. Pero eso no quiere decir que al servidor público ya se le esté sancionando, sino que al momento de que, en caso de que se acorde una medida cautelar, también por alguno de los criterios que se han emitido por parte de la Suprema Corte de Justicia, se garantiza algo que se llama el mínimo vital, que generalmente es el 35% del sueldo que debe de recibir el servidor público. Lo mínimo son el 35% y así él acredita que tiene dependientes económicos o que sus gastos son mayores, este porcentaje puede ser mayor. Pero al final de cuentas se le separa para proteger la carpeta, no porque ya tengamos la certeza de que él sea el responsable de alguna falta administrativa. Al final de cuentas, como su nombre lo dice, es una medida cautelar, es una medida de protección para el objeto de la investigación que nosotros estamos llevando. Entonces creo que sí es muy importante que nuestras labores como órgano interno de control, en el caso específico de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tenemos un reto muy grande que es garantizar los derechos humanos de los servidores públicos que integran la gran plantilla que es de la Fiscalía. Como ya mencionábamos, o bueno, mencionaban mis compañeros, la plantilla de la Fiscalía es aproximadamente de 15,000 servidores públicos, entre ministerios públicos, peritos, policías de investigación, asesores jurídicos y todo el personal administrativo que nos apoya en nuestras actividades día a día. Lamentablemente, como les mencioné al inicio de mi participación, lamentablemente la mayoría de las incidencias que tenemos al interior de la Fiscalía son por acoso laboral, principalmente, y acoso sexual. Entonces, es muy importante que nosotros como órgano interno de control llevemos a cabo el control de este tipo de conductas y busquemos que los servidores públicos tengan un ambiente en el que puedan desarrollar sus funciones de manera adecuada, donde no se sientan violentados, porque al final de cuentas ese también es un derecho humano. Poder laborar en un ambiente que sea cómodo, tranquilo, donde no tengan miedo de poder desarrollar su profesión libremente, obviamente en el marco de las leyes que nos rigen a todos nosotros. Entonces creo que eso es uno de los puntos importantes que nosotros debemos de llevar a cabo. También la doctora mencionaba que es importante llevar a cabo ¿cómo lo mencionó? Como llevar a cabo un protocolo para que los servidores públicos sepan cuáles son sus derechos humanos o cómo se debe de llevar su actuación para proteger los derechos humanos, no nada más con las víctimas, sino también con los compañeros. Creo que es importante señalar que todos nosotros cuando ingresamos a la Fiscalía General de Justicia firmamos
de conocimiento de que en ese momento nos están entregando y estamos leyendo en ese momento lo que es el código de ética y el código de conducta, donde se establecen reglas mínimas de protección a los derechos humanos, donde se establece que nosotros nos debemos de comportar de manera respetuosa con nuestros compañeros, con las víctimas, donde tenemos que trabajar de manera honesta, en cumplimiento a las normas que nos rigen. Entonces, creo que el reto también como órgano interno de control que tenemos es no quedarnos nada más que al momento de ingresar en nuestra contratación, que ponemos esos códigos y ahí se vayan al olvido, sino que estos códigos tenemos que llevar a cabo, no sé, a lo mejor algún tipo de propuesta, algún tipo de actividad de difusión dentro de la Fiscalía para que realmente se respeten estos códigos de ética y de conducta, no nada más para con las víctimas, sino también al interior de todas las actividades que nosotros desarrollamos en la Fiscalía. Entonces, también muy importante, nos mencionaba la doctora, que el Ministerio Público es una figura muy especial que no encontramos en otros órganos internos de control. No nos enfrentamos al problema de la autonomía de gestión que tiene el Ministerio Público. ¿En qué sentido? Ellos tienen autonomía para determinar cuáles son las acciones o actividades que ellos pueden llevar a cabo para la integración de las carpetas de investigación. Eso no quiere decir que no haya un órgano regulador, en este caso los jueces de control, cuando las víctimas no estén de acuerdo o piensen que sus carpetas no estén actuando de manera correcta o que un acuerdo no fue emitido de forma correcta, las víctimas pueden acudir al juez de control para promover un incidente en contra de las determinaciones del Ministerio Público y ya será el juez de control quien determinará si esas actuaciones que ha desarrollado el Ministerio Público han sido adecuadas o no y cuáles son las recomendaciones que se dan al Ministerio Público para que pueda seguir con el desarrollo de esta carpeta o de integración de esta carpeta. Lo mencionaba ella en el sentido, si no lo estoy diciendo, si es contrario, por favor, doctora, ayúdame a decirlo de forma diferente. El Ministerio Público tiene una autonomía de actuaciones. Aquí el problema es nosotros como órgano interno, ¿qué tanta discrecionalidad tenemos para decir si es adecuado o no el ejercicio que está realizando el Ministerio Público en la carpeta de investigación? Como ya se mencionaba, la Unidad de Asuntos Internos está especializada en la revisión técnica de las carpetas de investigación, y a diferencia de otros órganos internos de otros estados, esta Unidad de Asuntos Internos no pertenece al órgano interno de control. Entonces, nosotros podemos determinar si, por ejemplo, un Ministerio Público lleva, no sé, un año sin actuar la carpeta. Nosotros, como órgano interno de control, sí podemos entrar y decir, ¿sabes qué? Porque llevas un año sin actuarla. Y esto se tiene que hacer única y exclusivamente desde el ámbito administrativo del ejercicio de los ministerios públicos. ¿Por qué? Porque si no estaremos entrando en lo que son las atribuciones de la Unidad de Asuntos Internos y ellos se dedican más a la parte sustantiva de las actuaciones de los ministerios públicos. No obstante, también podemos conocer de aquellas diferencias o aquellas omisiones que lleven ellos a cabo, que nos hagan del conocimiento de los jueces de control. Entonces, al final de cuentas, ya es una autoridad técnica la que nos está diciendo, ¿sabes qué? El Ministerio Público no hizo o no realizó tal dictamen, no se llegó de tales antecedentes. Entonces, tú como autoridad administrativa investiga qué pasó, investiga por qué tal Ministerio Público no lo hizo en los tiempos que marca la ley. Y es entonces donde nosotros, como autoridad investigadora, tenemos la obligación de hacernos llegar de los elementos que acrediten precisamente si ese Ministerio Público incurrió en esa omisión. Yo les mencionaba precisamente de la autonomía de las actuaciones del Ministerio Público, porque apenas en febrero de este año salió un criterio aislado por parte de la Suprema Corte de Justicia, fue de un tribunal colegiado donde precisamente mencionaba que no es responsabilidad administrativa cierto ejercicio de las actuaciones de los ministerios públicos. Pero eso no quiere decir que su autonomía de determinación dentro de las carpetas
no sea responsabilidad administrativa. Entonces, es muy delicado el ejercicio que nosotros tenemos que hacer como órgano interno de control para el estudio de las carpetas de investigación, para salvaguardar los derechos humanos de los servidores públicos que forman parte de la plantilla de la Fiscalía General de Justicia. Entonces, nosotros, es un reto muy grande que tenemos que cuidar, tenemos que tener gente que sea profesionista, profesionalizada, a la cual sea también sujeta a evaluaciones como todos los ministerios públicos, para poder llevar a cabo un debido proceso de aquellos ministerios públicos, servidores públicos, nada más MPs, que estemos nosotros vinculando a los procesos o a los procedimientos de responsabilidad administrativa. Entonces, creo que nuestro trabajo como órgano interno de control es vigilar el trabajo que se lleva día a día, no nada más, insisto, para proteger los derechos humanos de las víctimas, sino para llevar a cabo el respeto de los derechos humanos de los servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. No, pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por tu participación. De igual manera es relevante recapitular sobre lo que nos habla. Y bueno, ahora me gustaría hacerles una pregunta a ambas, conocer su postura respecto a cuáles son las consideraciones vitales para garantizar que los derechos de los servidores públicos se cumplan, o bueno, se les dé cumplimiento con base a lo establecido en la teoría, lo que dicen las leyes y lo que se hace en la práctica, lo que es la realidad. Adelante, cualquiera de los dos ponentes. Doctora. Claro, para hablarte sobre tu pregunta de cómo consideramos vitales las garantías de los derechos de lo que son los servidores públicos, es decir, que no nada más esté en un fundamento teórico, sino que se lleve a la práctica. Entonces, aquí tenemos que establecer cuáles son primero, entender la persona, como tú ahorita referías, quiénes son los titulares de los derechos humanos, cuáles son estas funciones que el Estado debe de establecer y cuál es esta doble dimensión jurídica. Es decir, primero como autoridad, cómo tiene que ser o que te tiene que ser obligado a respetar, a proteger y garantizar lo que son los derechos humanos. Y luego como trabajador de la entidad o del Estado dentro de lo que son las fiscalías, entonces aquí nosotros debemos de entender que ellos deben de ser titulares de lo que son los derechos laborales, administrativos y humanos. Aquí entonces ¿cómo podemos ligar estos instrumentos que tenemos dentro de las leyes con el principio de legalidad, que como buenos abogados todos ya sabemos que deben de estar fundamentados, motivados y previstos en una norma jurídica o en la ley, que esas son las cuestiones principales para establecer una conducta hacia un servidor público o una falta? Entonces, un punto interesante que está dentro del artículo 17, hablamos que el debido proceso administrativo debe de garantizar un derecho a la audiencia, una defensa adecuada y una presunción de inocencia. Hablamos de la seguridad jurídica. Aquí debemos de tener certeza hacia cuáles son sus funciones, las responsabilidades y la consecuencia de sus actos. Ahorita, como decía, ahorita como también establecía lo que es la doctora Dolores Rodríguez, los de los protocolos, debemos establecer cuáles son estas reglas que tenemos para hacia los servidores públicos y establecer cuál es el procedimiento disciplinario justo. Es decir, algunos entran sin saber cuáles son las consecuencias de su trabajo y entonces de un momento muchos no saben qué es lo que van a hacer y ellos ingresan a las fiscalías o a lo que es la administración pública y realmente no tienen cuáles son esas medidas o cuáles son las cuestiones de hacia cuáles son el trabajo. Al igual como también comentaba, no existen recursos suficientes para establecer las medidas y las oportunidades en lo que son las jornadas razonables, en la salud mental de los que son los servidores públicos, y esto va a generar violencia indirectamente a lo que son sus derechos. Entonces, desde mi punto de vista, debe de tener un equilibrio del control, es decir, no deben de ser una persecución interna los órganos de control hacia las fiscalías,
sino deben de ser preventivas, es decir, un equilibrio entre la vigilancia y lo que es el respeto, porque tenemos una cuestión central, que el servidor público es vigilado posteriormente de haber hecho la conducta infractora, pero no es protegido como un titular de derechos, no establecen cuáles son las medidas para no llegar a otra vez esa falta. Y entonces, ¿esto qué es lo que esto genera? Genera miedo a tomar decisiones dentro de su trabajo, existe una burocracia defensiva en de que mejor no hago nada para no establecer una conducta, y existe un debilitamiento institucional que hacia afuera las personas o los ciudadanos no creen en lo que es la fiscalía, y obviamente lo que están dentro de lo que son las fiscalías tienen una cuestión adversa hacia los órganos de control que, aparte de realizar tu trabajo, van a revisar también lo que son tus actos y proceden a las actas administrativas, y entonces esto, en lugar de fortalecer, está debilitando al Estado. Para que se sientan de adecuado como servidores públicos dentro de lo que son las fiscalías, deberían de actuar con una mayor independencia, con conocimientos y capacitaciones adecuadas para que el servidor público tenga una certeza jurídica al momento de actuar o a realizar ese tipo de actos que le corresponden dentro de sus gestiones o dentro de cada una de las áreas que le correspondan. Y así podemos ir reduciendo lo que tanto queremos, que es evitar la corrupción. Un servidor digno en donde tengan las mejores prestaciones de los servicios públicos. Entonces, aquí hablamos que vamos a tener un control administrativo en el cual no va a ser punitivo, sino garantista. Él debe de ser sancionado cuando corresponda, pero siempre respetando lo que son los derechos de los servidores públicos. Un Estado, como establecíamos, que no respeta a quienes establecen, difícilmente podrá garantizar los derechos de quienes gobiernan. Si existen los lineamientos, aquí están diciendo que si existen los lineamientos, entonces para ir determinando cuáles son estas conductas, pero una cuestión es, ¿realmente lo conocen los servidores públicos al momento de ejercer sus cargos? Entonces tenemos que ir matizando cuáles son estas medidas, y el conocimiento es lo que nos ayuda a ejercer bien lo que son nuestros trabajos. Y al momento de que nosotros tengamos bien limitados cuáles son nuestras funciones y cuáles son, porque en la práctica muchas veces surgen más allá problemas en donde tenemos que resolver al momento para no llevar a un grado más extremo, entonces aquí debemos de tener también estas medidas. Muchas gracias, doctora. Adelante, licenciado. Como bien mencionaba la doctora, creo que nosotros como órgano interno de control, nuestra función principal debe ser preventiva. No debemos esperarnos a que ya ocurran los casos específicos de violencia o de incumplimiento de las normas para actuar. Nosotros, como bien les mencionaba, tenemos un código de ética y un código de conducta al interior de la Fiscalía de la Ciudad de México. Si bien es cierto, no están visibles físicamente cada una de las fiscalías, sino es que dentro de nuestros controles internos, y me refiero más al día a día, nos llegan a nuestros correos electrónicos institucionales y a los servicios que brinda la parte de tecnología de la Fiscalía, recordatorios de cuáles son, que debemos actuar de conformidad con el código de ética, que debemos actuar de conformidad con el código de conducta, en donde sí creo que tenemos un poco de deficiencia por parte del órgano interno de control, y creo que es una gran área de oportunidad, que es en difundir cuáles son las conductas que podrían ser objeto de faltas administrativas, que son las que principalmente se señalan en el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de la Ciudad de México, de responsabilidades administrativas de la Ciudad de México. Asimismo, los artículos que le siguen, donde se señalan las faltas graves. Esos creo que sí tenemos una gran área de oportunidad donde nos deberíamos de acercar a todo el personal de la Fiscalía para que conozcan cuáles son las conductas que podrían transformarse en una responsabilidad administrativa. Entonces, sí, nosotros debemos de llevar a cabo actividades preventivas, no esperarnos a que ya existan estas faltas para ahora sí actuar. Como bien mencionaba ayer nuestro titular, nosotros tenemos una plantilla al interior de aproximadamente 120 personas del órgano interno de control, en contra de una plantilla completa de la Fiscalía de 15,000 personas.
Es una labor titánica la que nosotros tenemos como órgano interno de control, pero eso no quiere decir que no sea posible. Creo que allegándonos o haciendo uso de las tecnologías de la información, podemos hacer muy bien esta publicidad de las conductas, bueno, de los códigos de conductas, de los códigos de ética, de la ley de responsabilidades y toda la normatividad que nos aplica a nosotros como servidores públicos. Ahora bien, como también mencionaba de debido proceso y el principio de legalidad, al final de cuentas, como les mencioné también, nosotros como autoridad investigadora tenemos la carga de la prueba para aquellas conductas o cuando nosotros determinemos la existencia de una presunta responsabilidad administrativa. Estamos garantizando que el servidor público al cual estamos fincando esta responsabilidad tenga el derecho a defenderse en una audiencia, el derecho a ofrecer pruebas, el derecho a realizar alegatos en contra de nuestras pruebas o de nuestro escrito de donde estamos imputando esta falta administrativa. Entonces, creo que al menos en el marco de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, hemos estado actuando en legalidad para darle al servidor público, sujeto del procedimiento de responsabilidad administrativa, todos los espacios o etapas judiciales en los cuales él puede defenderse. No estamos imponiendo sanciones sin que el servidor público sea debidamente notificado, le sea trasladado el expediente de responsabilidad y pueda defenderse adecuadamente de esta responsabilidad que se le está imputando. Muchas gracias, licenciada. Hace rato se mencionó sobre la falta o la existencia de lo que es el procedimiento o el protocolo que se necesita para que el servidor público conozca de sus derechos humanos. ¿Qué nos pueden decir al respecto de ello? Un poquito más para mí. Sí, Adelante, licenciada. Más que nada lo retomo por la práctica. Creo que aquí el problema es más la práctica de cómo nosotros, como órgano interno de control, podemos hacer del conocimiento a los servidores públicos estos derechos humanos, porque al final de cuentas, aunque ellos no los conozcan, los derechos humanos los existen y nosotros debemos ser garantes o debemos de ejercer esas acciones para garantizar que se protejan sus derechos humanos. Aquí creo que, insisto, es falta de recursos humanos y materiales por parte del órgano interno de control para poder hacer del conocimiento a todos y cada uno de nuestra plantilla de 15,000, aproximadamente 15,000 personas, de cuáles son estos derechos humanos. Creo que también tenemos un punto muy específico de la mayoría y que difiere de muchos otros órganos internos de control, que la mayoría de nuestra plantilla de la Fiscalía son abogados. Muchos sí conocen sus derechos humanos. Entonces, creo que eso también nos ayuda a no tener que hacer una acción baja la redundancia, tan activa para darles a conocer los derechos humanos. Eso no quiere decir que no se realice. Muchas gracias, doctor. Adelante. Claro, gracias. En efecto, aunque seamos abogados, cuando aparece tu nombre dentro de un proceso o de una situación, ya te pones en otro tipo y al momento de nosotros generar un protocolo, aquí nos pueden establecer cuáles son los respetos, cuál es la protección y cuál es la promoción de lo que son los derechos humanos. Es decir, que las personas como servidores públicos, dentro de su desempeño, dentro de su ingreso, sepan bien cuáles son los procedimientos administrativos dentro de esa área o dentro de ese órgano de control, porque al hablar de una salida o de hablar de una falta donde no se justifica o no haya una forma de cómo se procede, obviamente tenemos las normas, tanto los tratados como la Constitución, en donde se nos dan este tipo de derechos humanos y obviamente sabemos cuáles son estos y con lo que es la Ley General de Responsabilidad Administrativa. Pero tenemos que establecer cuáles van a ser estos principios rectores, cómo se debe dirigir y cuándo los derechos laborales, como la estabilidad hacia el empleo que se debe de aplicar, cuáles son las condiciones dignas de lo que es el trabajo, la remuneración y las jornadas. Hablamos que en este tipo de situaciones nos pueden presentar
dentro de los protocolos cuál es el procedimiento administrativo a seguir dentro de ese órgano de control interno, es decir, cuáles son los derechos de audiencia, a la defensa adecuada, el acceso al expediente, las notificaciones y cuáles son estas condiciones que nosotros tenemos hacia las sanciones que se puedan corresponder, es decir, la proporcionalidad de la sanción, la motivación, lo que debe de ser y cuáles son los medios de defensa que se tienen. Para evitar todas estas cuestiones y al ejercer una etapa de protocolos, como ahorita hablábamos, lo primero que nada es tener lo que la prevención, es decir, la capacitación de los servidores públicos dentro de sus derechos y obligaciones que tienen como trabajadores del Estado. Como ahorita mencionaba también la licenciada, ¿cuáles son esos códigos de ética que los rigen? Pueden existir manuales y puede existir una cultura organizacional dentro de lo que es la fiscalía, pero un punto muy importante ya es en la práctica, porque cuando tenemos normas, en la práctica suceden cosas que no vienen dentro de la normatividad y aquí opera qué es lo que vamos a seguir. Si en la práctica se sigue cierto tipo de modalidades y esa estructura organizacional que por las prisas o por las cuestiones de los tiempos no se apegan a lo que son las normatividades, entonces aquí cómo lo podemos establecer dentro de estos protocolos, pudiéramos ir dirigiendo o ir acortando estas facultades, discrecionalidades que se dan dentro de lo que son estos objetivos y también saber cómo se pueden establecer la recepción de quejas o denuncias y cuáles son esos canales claros. Aquí también tenemos que tener un parámetro porque a veces se presentan quejas o denuncias que no son legales o que no son realmente lo que se establecen y entonces aquí tenemos que tener un registro formal de lo que es la queja y sanciones en caso de que sea una denuncia o una queja que no cumpla con los requisitos, es decir, que sea falsa y para establecer un daño a lo que es un servidor público, entonces aquí también tenemos que establecer, y ahorita como hablábamos de los medios tecnológicos, en donde la protección de los datos y hacia la seguridad digital también es una parte muy importante hacia los servidores, porque a la vez cuando hablamos de un derecho de lo que es la transparencia y que salen lo que son lo que vienen siendo lo que nos ganamos o lo que percibimos, también es una afectación a lo que es un derecho humano. Entonces tenemos que tener este tipo de parámetros hacia dónde realmente cumplen. Y entonces aquí ya vamos estableciendo las etapas de lo que es el protocolo. Primero una prevención, después saber en dónde se va presentando la queja para establecer cuáles son la recolección de cuáles son las pruebas y cuál es el procedimiento administrativo que se va a establecer a lo que es el servidor público. Y dentro de las mismas, saber cómo se va a llevar a cabo lo que es la resolución y obviamente saber los medios de defensa que tenemos ante ese tipo de situaciones. Aquí hablamos que la autoridad debe de evitar lo que es abuso o abusos hacia el poder, garantizar lo que es el trato digno y no prejuzgar, que es un importe muy importante, y actuar con imparcialidad. Con esto podemos establecer que los protocolos ayudan a establecer procedimientos que no aparen únicamente la suspensión ni la filtración de lo que son las información de los expedientes, que no exista una cosa laboral institucional en donde se perjudica la dignidad de los servidores públicos, investigaciones que no presenten pruebas suficientes. Aquí hablamos que los órganos internos de control, los tribunales administrativos, el juicio de amparo y la Comisión de los Derechos Humanos son mecanismos que se deben de establecer dentro de los protocolos para llevar a cabo a la práctica de lo que son los derechos humanos, de lo que son los servidores públicos. Y no debemos de tener o no debemos de confundir lo que es un control administrativo con el castigo anticipado de lo que son hacia los servidores públicos. Con todo esto podemos respetar lo que son los derechos y obviamente no vulnerar la protección a la impunidad o proteger, más bien no violar lo que son los derechos humanos y proteger lo que es la impunidad y proteger a la legalidad. Con esto podemos ir evitando que realmente suframos un daño al Estado de Derecho. Gracias, doctora. Licenciada, ¿le gustaría complementar la participación de la doctora? Sí, un poquito. Nos mencionaba la doctora la parte de que si los sueldos son públicos, si esto vulnera nuestra privacidad, de conformidad a la ley de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas de la Ciudad de México, los sueldos que perciben todas las personas servidoras públicas son datos públicos. Entonces ahí no se estaría vulnerando el derecho a la privacidad de que estos sueldos sean públicos. Entonces ahí estaríamos actuando
cumplimentando lo que es esta ley de transparencia. También nos mencionaba la estabilidad del empleo. Creo que una de las ventajas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México es que la mayoría de los Pero empleados o de los servidores públicos, mejor dicho, no sé si puede interrumpir, licenciada Dolores. sí, Obviamente sí es un dato público, pero ¿por qué establecer este dato público? Porque también pueden afectar a lo que son las cuestiones de los servidores públicos, a que todo, a través de esta ley de transparencia, tengan el conocimiento de cuánto es lo que percibe cada uno de los servidores públicos. Puede afectar a lo que es su desarrollo profesional. No es para no establecer como cuáles son o creer realmente cuánto es lo que se le cobra, pero porque a los demás trabajadores no se tiene que exponer. Obviamente por ser servidor público sí, pero pues a veces por saber cuánto es lo que percibe un servidor público, pueden establecer chantajes o pueden establecer ciertas acciones en contra de lo que son los servidores públicos. No porque se establezca dentro de una norma jurídica debe de ser lo correcto. Lo correcto es una protección hacia el servidor público y establecer realmente que su trabajo debe de estar conforme a unos parámetros de lo que es el tabulador, pero sin realmente dar a conocer cuánto es lo que percibe cada uno de los servidores públicos. Es una amenaza para los que están dentro de lo que es el servicio público al saber cuánto es lo que percibes y que los demás también sepan. Obviamente por la transparencia se hace, pero no porque esté en una norma jurídica deben entenderse que es el deber ser, sino el deber ser es creer en los servidores públicos y que el gasto o la determinación de lo que se hacen en los presupuestos corresponde y que realmente se gaste en lo que se establece, porque aun cuando las normas del gasto público estén en transparencia, obviamente sabemos que muchos gastos no se hacen conforme a lo que se estipula dentro de las normas jurídicas o dentro de lo que se presentan en la Cámara de Diputados como informe dentro de lo que son los presupuestos. Es decir, es una afectación directa a lo que son los servidores públicos, a dar a conocer cuánto es lo que percibe mes con mes y en lugar de establecer una creencia de efectividad hacia lo que el gasto debe de corresponder a cada uno de ellos. Es mi punto de vista. aquí creo que importante mencionar es que al final de cuentas, lamentablemente, aunque no estamos de acuerdo en que sean los sueldos públicos, pues nos rige el principio de legalidad y nosotros como autoridades tenemos que hacer lo que está marcado en la ley y la ley nos señala que los sueldos tienen que ser públicos. Al final de cuentas, nuestros sueldos como personas servidoras públicas no vienen de una inversión privada únicamente, vienen de los impuestos, aprovechamientos que se obtienen por parte de la ciudadanía. Entonces, creo que por eso es importante que nuestros sueldos sean públicos. Es cierto, eso facilita que células delictuosas puedan usar esta información para chantajes, para secuestros, para robos. Eso es totalmente cierto. Entonces, creo que ahí también sería pues sí, hacer público el tabulador de sueldos también es público y a lo mejor, de todas maneras, nuestros cargos, insisto, son públicos. Entonces, si nuestros cargos son, si a mí me buscan en internet va a aparecer qué cargo estoy desempeñando actualmente. Si buscan el tabulador, va a aparecer aproximadamente cuánto estoy ganando yo mensualmente. Entonces, de todas maneras, aunque esos tabuladores sean públicos, van a poder hacer ese estudio de cuánto gana cada servidor. Entonces, creo que ahí sí no hay, creo que va más orientado al cómo se ejerce este presupuesto, que al final de cuentas, insisto, como mencioné, viene de los impuestos, aprovechamientos y todos los medios en los que el Estado se hace de dinero. Entonces, creo que pues eso va un poco más allá de lo que hace el órgano interno de control por parte de la Fiscalía. Nosotros lamentablemente no podemos legislar ni tampoco decir que no sean públicos estos sueldos, pero sí sería un buen punto para llevarlo ante los congresos, tanto locales como federales, para ver también cómo se maneja este tema. Muchas gracias. Agradecemos su participación con puntos de vista demasiado interesantes y que nos dejan a la reflexión, pero que sin duda nos guían a un tema que, bueno, podría considerarse una herramienta de cumplimiento de derechos humanos en materia de los servidores públicos enmarcado a lo que es la administración pública, y es la prevención, que debe estar presente en cualquier
cualquier acto que se ejecute para que el sistema no, pues no decaiga, no existan problemas y al final de cuentas se respeten los derechos humanos tanto de los servidores públicos como de los ciudadanos. Agradecemos profundamente a todos, principalmente a nuestras ponentes, sus ideas de verdad fueron enriquecedoras. Agradecemos al director del seminario, el doctor Yuri Pablo Romero, a la directora de la Facultad de Derecho, la directora Sonia Venegas Álvarez, y absolutamente a todos los que estuvieron en sintonía durante estas 3 mesas. Y por ahora vamos a dar por concluida esta mesa para que tengan la oportunidad de refrescarse y acompañarnos en la siguiente mesa. Muchas gracias. Que tengan buen día. De igual manera, los invitamos a mantenerse informados para que nos puedan acompañar en la mesa que se va a desarrollar en el horario de 5 a 7 de la tarde.